ver si te sale. Como si estuviera que... Bueno, egun on guztioi, dana gaude, eta hasiera emango diogu beraz gaurko udalbatzarrari, dakizuten bezala, gai zerrendako puntu bakarra, politika orokorrari buruzko urteko adierazpena izango ditzateke, eta bozeramale batzordean adostutako denborai jarraituz, lehen txandan eri dagokit 50 minutuz. 2008ko urriaren 27an, politika orokorrari buruzko urteko adierazpena dela eta osoko bilkura ospatu genuenean, martxoaren 14tik aurrera bizitako egoera larriari buruz hitz egiteko aukera izan genuen. Momentu horretan, negu gogor baten atarian geunden. 18 hilabete luze hauetan, gurekin izan dugun birusak erabat baldintzatu du urte osoa eta azken urte hau ere bai. Gure hiria berriro ere osasun krisiaren kudeaketan murgilduta ikusi dugu azken urte honetan beraz. Kudeaketa zaila izan da, egoera luzatu denean nekea nagusitu baita herritarren gain. Gizarte mailan egoera honek eragindako egoeraz luze aritu gaitezke. Jakina pandemiak uzten duen emaitzari gogorrena heriotzarena izan da. Gure artetik joan diren guztiak gogora ekarri nahiko nituzke orain. Eta egoera gainditzeko bidean gaudela dirudien honetan, gure hirian guztiak oroitzeko balioko duen leku bat bilatzea proposatzen dizuet. Bizi izandakoa oroitzeko leku bat. Propongo que todos los grupos municipales acordemos un espacio físico de la ciudad en el que recordar y honrar la memoria de las personas que nos dejaron durante esta pandemia. Creo que es bueno que exista un lugar que recuerde el paso de esta pandemia por nuestra ciudad. Heriotza zaratago beste eragin asko izan ditu pandemiak gure artean. Eragin sozialak, psikologikoak eta ekonomikoak. Krisi hau hasi zenean askok zioten hobeak izaten irtengo ginela. Nik ez daukat hori hain argi. Krisiak ikasteko aukera asko eskaini dizkigu. Donostiak egoera zailetara moldatzeko gaitasuna duela erakutsi du. Baina egia da ere, egoera honek zaurgarrien direnak gehiago astindu dituela. Gure arteko ezberdintasuna areagotzeko arriskua handituz. Hori oso kontuan izan beharreko gauza da. Gure ekimena hori saiestera zuzendu behar baitugu. Egia da ere, krisiak gure arteko bizikidetzan eragina izan duela. Eta kasu askotan modu negatiboan. Azken hilabeteetan ikusi ditugun hainbat jarrera bortitzek hori adierazten digute. Krisiaren lehen hilabeteetan elkartasun giroa zen nagusi. Larrialdiari bat eginik egiteko grina ikusten zen. Hilabeteak igaroa da, ordea jarrera berekoiak ere ikusi ditugu. Geroz eta gehiago. Normaltasunak aurrera egina da, joera horiek gainditzea espero dugu. Baina iruditzen zait, bizikidetza hobetze aldera lan egin beharko dugula guztiok. Pandemiari aurre egiteko modurik eraginkorrena txertoa izan dela nabarmena da. Helburu horretara zuzendu dugu orain gutxi arte ilunbe. Aipagarria da, erkidego mailan eta noski Donostian ere, lortutako txertaketa maila altua. Hiritarren erantzun apartak, zailtasunak zailtasun, baikor izateko arrazoiak eskaintzen dituedakoan nago. Utzi dazue, pandemiak eragindako zenbait ondorioen azterketa dagurra egiten. Guztiok ezagutzen ditugu bizi dugun krisiak eragin dituen ondorio nagusienak zeintzuk diren. Datuei erreparatzen badiegu, krisi honek barne produktu gordinak bera egitea ekarri du Donostian. Eta ondorioz, zenbait jarduera desagertu dira eta langabeziak gora egin du 2019 arte generaman joerarekin alderatuta. 2021 garren urtea errekuperazioa urtea izaten ari da. Naiz eta oraindik ez tegun lortu krisia hasi aurretik genuen egoera erabat berreskuratzea. Langabezia tasa adibidez 8%tik gora dago oraindik. Barne produktu gordina ez da oraindik 2019 garren urtearekin alderatuta genuen mailara ailegatu. Eta gizarte laguntzen kopurua oraindik orduan baino altuagoa izaten jarraitzen du. Gure hiria, zerbitzu hiria izanik, merkataritza, ostaleritza eta alojamentu sektoretan sufritu ditu eragin nagusienak. Dendak galdu dira.
lehenagotik zetorren joera areagotu egin delarik. Azken 5 urte hauetan ez bezala, ostalaritzara zuzendutako jarduerak ere gutxitu egin dira. Seguruenik, 2021 urte hau igaro arte, zaila izango zaigu argazki egonkorrago bat izatea. Salbuespen egoerek distorsionatu egin bai dute azken urte hauetan Donostiak zuen eboluzioa. Dena den, datu guztien arabera, berriro ere 2020ko martxoan utzi genuen egoera berreskuratzeko atarian gaudela, esan daiteke. Eta aurre egiteko, zeintzuk izan dira udadak hartutako neurri bereziak? Una situación extraordinaria requiere una respuesta extraordinaria por parte de las instituciones y, en este caso, por parte de este ayuntamiento. A pesar de las dificultades, creo que este ayuntamiento ha sabido dar respuesta adecuada a las situaciones que se han planteado en cada momento. Siendo conscientes de cuáles eran los sectores más impactados por la situación, se han ido articulando respuestas de choque que han ayudado a resistir y a superar la situación. Quisiera destacar en este punto la labor realizada por la Sociedad de Fomento, que tras la respuesta ofrecida en el ejercicio 2020, tras la aprobación de los presupuestos por parte del Ayuntamiento, lanzó de inmediato las ayudas para el presente ejercicio. Unas ayudas que han requerido también este año de una aportación extraordinaria por parte del Ayuntamiento. Aportación que se vio aumentada gracias al acuerdo presupuestario alcanzado por el Gobierno municipal con el Carrequín Donostia. La adaptación de la regulación de las terrazas de la hostelería, la exención del pago de tasas, las sucesivas campañas de bonos para animar el consumo o la creación de Donostia San Sebastián Market Plaza han sido iniciativas muy bien acogidas por el sector. Iniciativas que han requerido un gran esfuerzo económico durante los 2 últimos ejercicios. Un esfuerzo prioritario para este Gobierno municipal. Esfuerzo que, especialmente en el caso del comercio local, creemos merece la pena mantener, sobre todo en lo que se refiere a la digitalización y adaptación a la compra online. Por ofrecer una serie de datos del esfuerzo realizado por el Ayuntamiento, citaré que el PREC 2020 tenía una dotación de 12.351.000 euros, de los cuales casi 3 millones eran exención de tasas e impuestos, y el PREC 2021 de 11 millones de euros, de los cuales 1 millón de euros era exención de tasas e impuestos. Ez dugu etxiko, gure ostadari eta merkatariengandik gertu jarraituko dugu. Vamos a seguir trabajando y apoyando a nuestro comercio y a nuestra hostelería. Lo hemos hecho y lo vamos a seguir haciendo. La situación que hemos vivido ha exigido también una mayor respuesta por parte de los servicios sociales del Ayuntamiento. De hecho, en este área, el presupuesto municipal para el presente ejercicio ha sido el más alto que hemos conocido en la historia. Ante la previsión de tener que dar respuesta a una mayor demanda, el presupuesto de 2021 era un 4,2% más alto que el del 2020. Y la realidad nos ha confirmado que efectivamente eso era necesario. En lo que a ayudas de carácter municipal se refiere, el número de familias que ha requerido ayudas de emergencia social se ha reducido en un 13% este año, lo cual refleja el cambio de tendencia que se está produciendo con respecto al ejercicio anterior. Ahora bien, cabe señalar que, aunque el número de perceptores se ha reducido, la cantidad total destinada a este fin sigue siendo la misma. Es decir, hay menos demanda, pero las ayudas son por un mayor importe. Además de la concesión de ayudas de emergencia social, el año 2020 se atendieron 637 familias o personas mediante ayudas directas. Este año son 549 unidades convivenciales las atendidas, es decir, que este número también ha ido decreciendo. Para el ejercicio 2022, el proyecto de presupuesto vuelve a incrementar las partidas sociales. Creo que todos somos conscientes del peligro que representa el incremento de los precios de la energía sobre las familias más vulnerables, ante lo que debemos estar preparados. Este año, además, se ha puesto en marcha el programa Otorduak, un programa que ofrece menús en establecimientos de hostelería a personas que viven en calle. Bizi izandako egoerak kultura sektoreari ere modu nabarmenean eragin dio. Programatzeko zailtasunek gure hirian pisu handia duen esparru bati egoera latza ekarri dio. Zailtasun guztien gainetik ordea gure apustua garbia izan da. Egoera bakoitzean ahalik eta gehiena egitea. 2020 urtean gure kultura jarduera nagusiak mantentzeko apustu argia egin genuen. Jazaldia, amabostaldia, zinemaldia, antzerkia, museoak. Aurreko urtean ikasitakoarekin, 2021 urte honetan apustua areagotu eginda. Udaran zehar gure hiriak kulturaz gozatzeko eskaintza bikaina eskaini duelarik. Programazioari kosta da kosta eustea izan da apustua. Une batzuetan zaila izan da ere. Finean, kultura esparruko profesionalei lan aukerak eskaintzea eta herritarrei eskaintza bermatzea da sektoreari egin diezaiokegun ekarpenik handiena. Aurten, datu bat ematearren, 5 milioi inbertitu dira programazioan.
Ondorioz, bigarren urtez, egutegiko kulturzita guztiak ospatu ditugu. Deferia, giza eskubideen zinemaldia, jazaldia, amabostaldia, zinemaldia, literaktun, beldurrezko astea, poltsiko antzerkia eta abuztua Donostian. Gainera, zita eta ekimen berriak ere gehitu dira. Hiriko galeriekin elkardanean, Galeri Weekend edo Donostia Apain adibidez. Aurten gainera, gure hiriak bere ondare artistikoa aberastu duen ondaldea zabaldu du. Ezpairik gabe, ondaldea mugarri berri bat da Donostiak egiten duen kulturaren aldeko apustuan. Orain, gure festa nagusiak ere berreskuratzeko atarian gaude. Ilusioz egiten diogu erronka honi, baina kontziente izan behar dugu, ez dugu da oraindik erabateko normaltasuna berreskuratu eta hori egiterakoan derrigorrezkoa izango dela arduraz eta zuhurtasunez jokatzea. Begira dezaiogun etorkizunari. Bizi izan dugun krisi egoera gainditzeko eta eraldaketari ekiteko, Europar Batasunak agindutako funtsen onuradun izateko asmoz, aurreko urtean gogorrekin genion lanari gure hiriak prozesu horretan paper garrantzitsua izan zezan. Esan beharra dago, honek udadetxeko departamentuen arteko lana egitea eskatu duela. Baita beste euskal erakundeekin batera ere. Etxeko lanak ondo baino hobeto egin dira eta gaurdaino egon diren deialdi guztietara Donostiako udalak proiektuak aurkezteko gaitasuna izan du. Aitortu beharra dago eta horrela egin nuen orain egun gutxi ogasun batzordean bertan, gauzak ez direla izan guk nahi genuen bezala. Ez prozesuari dagokionean, ez da abiadurari dagokionean ere. Hasiera batean, aurre ikusten zen funtsak erkidegoek kudeatuko zituztela. Eta horregaitik Donostiak bere ekarpena egin zion Next Euskadiri. Gerora ikusi da hori ez dela horrela izango. Funtsak gaiaren arabera deialdi ezberdinetan ateratzen ari dira. Eta horrek etengabeko dana eskatzen digu, ateratzen den deialdi bakoitzerako proiektuak prestatuz. Orain arte, atera direnek deialdietara ia 40 milioiko balioa duten proiektuak aurkeztu ditugu. Bestalde, hasiera batetan bazirudien deialdiak apirilean aterako zirela. Atzerapen askoren ondoren lehen deialdiak irailean atera dira. Donostiako udala guztietara aurkeztu da, esan bezala, eta hori egiten jarraitzeko asmoa daukagu. Gure hiria eraldatzen lagundu ditzaketen funtsak eskuratzeko aukerarik ez dugu galduko, eta horretara buru bedarri daukagu gure erakundea. 2022ko aurkeztu berri dugun aurrekontu proiektuan ere, garrantzi berezia eman diegu Next funtsen bidez gauzatu daitezkeen proiektuei. Hurrengo hilabeteetan, deialdi gehiago aterako direla aurre ikusten dugu, eta estatuko aurrekontu orokorren proiektuak datorren urterako ere deialdi berriak aterako ditu. Deialdiak atera da eta gure proiektuek finantziazioa lortua da, kudeaketa erronka handia izango da udalarentzat guzti horiek epean ejekutatzea. Horretarako ere udalaren makinaria prestatzen ari gera. Hurrengo urteetan aurrera pauso handiak eman ditzazkegu etorkizunekoak diren erro askotan, pertsonen zaintzan, energia berriztagarrien erabileran, mugikortasun iraunkorrean, digitalizazio eta berrikuntzan edo gure hiri habitataren eraldaketan. Aukera horiek baliatzea da une honetan daukagun erronkarik handienetakoa. Gure hiria eraldaketa prozesuan punta-puntako hiria izan dadin. Nere hitzaldiaren bigarren atalari ekingo diot. Eta bigarren atal honetan, udal gobernua osatzen dugun bi taldeek adostutako egitasmoak jasotzen dituen ildo nagusiak jorratu nahiko nituzke. Esan beharrik ez dago, urte eta erdi honetako egoerak udal kudeaketa erabat baldintzatu egin duela. Egoerari aurre egitea izan da dentasuna, ezin zuen beste da izan. Baina udal gobernu honek helburuak argi dauzka, eta horiek lortzeko lanean jarraitzen du. En este sentido, quiero destacar que este gobierno municipal de coalición goza de muy buena salud, algo que resulta imprescindible para seguir avanzando en el cumplimiento de los compromisos que adoptamos en el programa de gobierno. El gobierno municipal que encabezo, gracias al apoyo del Partido Nacionalista Vasco y del Partido Socialista Euskadiko Ezkerra, tiene clara su hoja de ruta y su plan hasta el final de la legislatura, para reactivar esta ciudad y darle el impulso que necesita tras año y medio de ralentización que hemos vivido. Vayamos por partes. Kalitatezko enplegua eta garapen ekonomikoa. Ayudar a los sectores que más lo han necesitado ha sido nuestro principal empeño en este último año. Pero además de ese esfuerzo, que en un momento puntual resulta absolutamente imprescindible, seguimos trabajando porque Donostia sea una ciudad capaz de ofrecer oportunidades. Donostia es una ciudad de ciencia. La revista Nature nos sitúa entre las 200 principales ciudades científicas del mundo. Esa es una apuesta que debemos seguir impulsando, propiciando la actividad formativa de Donostia,
con las universidades a la cabeza e impulsando la actividad del Parque Tecnológico de Miramón, así como otros polígonos que desarrollan su actividad en nuestra ciudad. El crecimiento de las actividades en el Parque Tecnológico de Miramón que se ha producido durante estos últimos años, en especial con actividades relacionadas con las biociencias, hace necesario que abordemos la ampliación del mismo, proceso que ya hemos iniciado. Del mismo modo, estamos trabajando para que la actividad que pueda implantarse en Illumbe esté ligada a la del propio parque. Y si el conocimiento es uno de nuestros rasgos de identidad como ciudad, la retención y atracción del talento deben ser una de nuestras principales actividades. Hace escasas fechas se han iniciado ya los trabajos para la construcción de la segunda Talent House, un proyecto que esperamos sea realidad dentro de 2 años. Teniendo en cuenta el enorme potencial que tiene Donostia en el ámbito de la gastronomía y cumplidos 10 años de la implantación del Basque Culinary Center, tras la apertura del AVE en Tabacalera, trabajamos también, ahora de la mano con el propio Basque Culinary Center y otras instituciones, en un nuevo proyecto basado en la apuesta por la innovación. Gastronomy Open Ecosystem quiere ser un nuevo paso en la consolidación de nuestra ciudad como referente gastronómico mundial. El desarrollo de la actividad industrial en Donostia es otra de las grandes apuestas que van dando sus frutos y que relanzará el peso de este sector en nuestra ciudad. El polígono de Eskusaitzeta es a día de hoy el mayor polígono industrial de Guipúzcoa. De forma simultánea al avance de su urbanización se van produciendo nuevas ocupaciones que, vista la demanda existente, serán aún mayores en los próximos años. Esta misma semana se ha concedido la licencia para la construcción de Móvil, el Centro de Movilidad Inteligente y Sostenible que busca generar un polo ligado a la electromovilidad en este ámbito. Una actividad perfectamente alineada con la transición verde en la que Donostia también quiere ser referente. He mencionado en el apartado dedicado a las medidas adoptadas para hacer frente a la crisis a los sectores más afectados por la misma: comercio, hostelería y cultura. Sectores con los que tenemos que seguir trabajando en la medida en que son parte importante de nuestra actividad económica y también de nuestra identidad. Además, debemos ser capaces de lograr que estos sectores se vean beneficiados por la actividad turística de la ciudad, una actividad generadora de riqueza y que debemos cuidar, haciendo una apuesta clara por un modelo de turismo sostenible, tal como viene definido en el Plan Director de Turismo. En definitiva, creo que es importante que reafirmemos nuestro compromiso firme por un desarrollo económico sostenible y diversificado, especialmente en aquellos ámbitos en los que Donostia ha demostrado contar con un ecosistema propicio que debemos seguir cultivando. Donostia atrae talento y lo tiene que seguir haciendo. Somos una ciudad que tiene un entorno favorable a la investigación. Ese es el camino y lo tenemos que fortalecer. Pandemiari aurre egiteko neurrietaz aritzerakoan, aipatu dut ere, udalak gizarte kohesioaren alde egindako esfortzu berezia. Bistan da, bizi izan dugun egoerak gizarte kohesioarengan eragin ezkorrak izan ditzazkeela. Eta beraz, esparru hau lehentasuneko esparrua dela esan dut, ezbairik gabe. Lehenago aipatu ditudan familiei eskainitako laguntzaz haratago, aipatu nahiko nuke, aurtengoa babesgabetasun egoeran dauden haurrak babesteko detekzio eta esku hartzeko iztiarra programan 2 unitate berri jarri direla eskoletan martxan. Edo bortxakeria matxistaren biktima diren emakumeak hartatzeko egitura ere indartu egin dela. Azken 2 urteotan izan degun, behin-behineko plaza behin betiko bihurtuz. Guztiok ezagunak dira udalak arlo honetan dituen programa baliabide eta azpiegiturak. Horiek handitzeko eta hobetzeko esfortzua egin da urte hauetan, eta hurrengo urteetan ere bide horretatik ekingo diogu. Bereziki aipatu nahiko nuke, etxerik gabekoei zuzendutako baliabideen artean estia. Udal gobernu honek apustu garbi egin du baliabide honek merezi duen kokapena izan dezan. Datorren astean gobernu batzordeak lanak esleituko ditu. Donostiak betetzen ditu zerbitzuetako zorroak zehazten dizkion zerbitzu guztiak. Gai hauetaz ari garela, ezinbestekoa iruditzen zait 3. sektorea deitzen dugun horri aipamen berezi egitea. Gure lurraldearen ezaugarri positibo baitira 3. sektorearen indarra eta dinamismoa. Erakundeak iristen ez diren lekuetara iristeko daukaten gaitasuna erabat ordezka ezina da. Eta horregaitik, hauekin elkardana indartzea ezinbestekoa zaigu. Azkenik, atado honetan lagunkoia proiektuari aipamena egin nahiko nioke. Donostian indar berezia duena eta bere dana 4 ardatzen inguruan egiten jarraitzen duena. Alegia, espazio publiko integratzailea ahalbidetzen eta mugikortasuna hobetzen, bizitza osorako etxe bizitza sustatzen, zaintzen duen komunitate bat eraikitzen eta bizitza ziklo berri batetarako transizioa eta adinaren kudeaketa lantzen.
Jarraian, etxebizitzaz eta hirigintzaz arituko naiz. Udal gobernuak bere egitasmoan jasotakoari jarraiki, abian jarri dugu plan orokorraren aldaketa egiteko aurrerapen prozesua. Zalantzari gabe, tresna honek aukera paregabea eskainiko digu etorkizuneko Donostia marrazteko eta erabakitzeko orduan. Guztiak gaude horretara deituak. Behin baino gehiagotan adierazi dugu, 2010an onartua izan zen plan orokorra ez datorrela bat gaur egun eskuartean ditugun ikuspegi eta ideiekin. Plan orokor berriak, jadanik, gaur egun erabiltzen ditugun kontzeptuak jaso beharko ditu. Erabilera nahasketa, hiri konpaktua, espazio berriak eskuratu beharrean eraikiak daudenak berreskuratzea, edo nola, iraunkortasuna maila guztietan txertatuko duen dokumentua izan behar duela garbi daukagu. Bitartean, ezinbestekoa zaigu egungo tresnekin hiria egiten jarraitzea, dauzkagun beharrek erantzunak eskatzen baitizkigute. Asko dira, une honetan lantzen ari diren eremuak, baina utzidazue espresuki horietako bitaz jarduten. Lehenengoa, Urumeako ibai hartza. Eraldaketa sakon baten prozesuan daukagu eremu hau, eta prozesuak aurrera egiten jarraituko du. Ezpairik gabe, eremu honetan bat egiten dute etorkizuneko hirigintzak esaten diogun horrek jaso behar dituen ezaugarri nagusienak. Batetik, hiria jadanik urbanoak diren espazioetan hasten ari da. Erabat beharrezkoa den birgaitze prozesu baten barruan. Ibaiaren zabaltze danak laizter amaituko dira. Txominenea auzoari dagokionean, Eusko Jaurlaritzari zegozkion etxebizitzak aurrera doaz. Eta Artedeku plaza eraikitzeko danei aurki ekingo diogu. Loiodan lorategi hiria errealitate bihurtzen hasteko atarian gaude. Loiodako bulebarizazio danen amaierarekin batera beste gune eraldatu bat osatuko delarik. Eskusaitzetan kartzela berria eraikitzeko danak abian dira eta epeak betetzen baldin badituzte, 2 urtetan oraingo kartzela ustu eta Txominenean bigarren faseari ekiteko moduan izango gera. Jakina, gune honetan daukagun erronkarik importanteena, egun Loiodako kuartelek okupatzen duten orubea eskuratzearena da. Eusko Alderdi Jeltzaleak 2021ko estatuko aurrekontuak onartzerakoan lortutako akordioari esker, aurtengo urtean negoziazioak aurrera egin dute Defentsa Ministerioarekin. Lan handia eginda hirigintza departamentutik bertan kokatu daitekeen hiriaren ezaugarri eta mugak zehazten. Horiek Defentsa Ministerioarekin landu dira eta gaur, esan dezakegu, amaitu gabeko negoziazioa izan da ere, asko aurreratu dela. Espero dut, hainbeste urtetan amestu dugun aukera hori laizter errealitate bihurtzeko bidean izatea. Kontutan izan behar dugu, gune hau, hiriari geratzen zaion lursail dau zabaldena izateaz gain, erabat nuklearra dan inguru batean kokatzen dela. Hainbestetan Urumea ibaiaren inguruan benetazko zentralidade bat osatzeko azaldu dugun asmo hori erabat garatuko lukeena. Bigarren, eremua Tolosa hiribidearen jarraipenarena izango litzateke. Hau da, hiriak eskuartean duen beste zabalkunde gunerik nagusiena. Hau ere, aurrekoa bezala eraikitako hirian kokatzen da. Birgaitze prozesu azpimarragarri baten barruan beraz. Infernu bezala ezagutzen dugun gunearen planeamentua osatuta bertan ziren pabiloi zaharren eraisketa ikusten ari gera. Hasi da beraz gune honen eraldaketa prozesua ere, hiriaren jarraipen gisa. Egitekoak diren 540 etxe bizitzetatik, erdiak babestuak izango dira gainera. Hemendik aurrera, plan orokor berriaren edukietan puntu honen jarraipena aurreikustea izan beharko ditzateke helburu nagusienetakoa. Donostiako zeharbide zaharraren korapila desegin eta hiriari Añorgaraino jarraipena emanaz. Aktuazio honek Añorga txiki bera eta bertan aurreikusita dauden garapenak hirian modu egokiagoan integratzea ahalbidetuko dutelakoan nago. Aldako Enea, Zardoia, Otiz, Ilarra edo Igara bezalako eremuen garapenak osatuko dute etorkizuneko Donostia izango dena. Eta garrantzitsuena dena, eremu guzti hauen garapenek merkatuan etxebizitza eskaintza berria ekarriko dute. Babeseko etxebizitza portzentai oso altuekin. Datua eskaintzearren, por ofrecer el dato, edo que resta de legislatura estaremos en disposición de iniciar la construcción de 1.729 viviendas, de las cuales el 40% serán protegidas. Eso sin contar cuarteles y otras importantes promociones que serán posibles en un futuro próximo, como por ejemplo Igara. Procurar que en nuestra ciudad exista mayor oferta de vivienda de diversas tipologías es para este Gobierno una prioridad. Y lo es porque somos perfectamente conscientes de que el acceso a la vivienda en nuestra ciudad sigue siendo un problema al que no resulta sencillo dar respuesta. Un problema que además afecta especialmente a los más jóvenes. Es por eso que hoy quiero traer a este pleno el compromiso alcanzado con Elkarrekin Donostia.
en el marco de la aprobación del último presupuesto municipal. Un compromiso que para este Gobierno sigue teniendo plena vigencia. Este Gobierno municipal sigue atento a la evolución del marco legal existente con respecto a la vivienda. Por supuesto, el de la comunidad autónoma y aquel que pudiera afectarnos desde otros niveles. Y estaremos abiertos siempre a utilizar los instrumentos que permitan racionalizar el mercado de la vivienda en nuestra ciudad. Muestra de ello es también el último acuerdo alcanzado con Elkarrekin Donostia en el marco de la aprobación de las ordenanzas fiscales en torno al recargo del IBI para las viviendas vacías. Atada aldatuz, giza legezko baloreez eta giza eskubideez hitz egin nahiko nuke. Atal honetan, aipamen berezia, merezi du gizon emakumeen arteko erabateko berdintasunaren aldeko konpromisoak. Udala, honen ibilbide horria indarrean dagoen laugarren berdintasun, udalaren ibilbide horria indarrean dagoen laugarren berdintasun plana da gai honetan. Baina berdintasunarekin batera, pertsonak guztien eskubideak errespetatzen dituen hiria eraikitzen jarraitu behar dugu. Gaur, inoiz baino gehiago, indarkeria sexista salatuz, edo LGTBI+ pertsonen eskubideen ikusgaitasuna bultzatuz. Giza eskubideetaz ari garen honetan, ezin ahaztu, urriaren 20an, 10 urte bete direla etak bere jarduera behin betiko alde batera utzi zuela. Uste dut guztiok bat egingo degula, gauzak asko hobetu direla esaterakoan. Zalantzari gabe, hori horrela da. Gaur, ez gera bizi urrengo atentatuaren edo urrengo erailketaren zain. Guztiok nabaritu dugu hobekuntza hori. Guztiak gara askeago, bereziki mehatxupean bizi izan diren pertsonak. Askorentzako ordea beranduegi izan da. Eta uste dut, gure egitekoa dela horiek guztiak gogoan izatea. Gure kaleetan biolentziaren ondorioz bizitza galdu zuten pertsonak oroitzeko abian jarri genuen ekimenak pauso berriak eman ditu. Eta pauso berriak emango ditu baita etorkizunean ere, hiriko leku ezberdinetan oroigarri diren plaka berriak jarriaz. Baina hori ez da nahikoa. Gure hiriak sufrimentu mota asko ezagutu dituelako. Eta horiek ere azalderatzen ikusten joan behar gera. Zalantzari gabe, sufritu zutenek merezi dutelako eta jakina horrek iraganean egindako okerrak ez errepikatzen lagunduko gaituelako. Donostiak giza eskubideen alde egiten duen apustua da gure nortasunaren bereizgarri. Eta hori dantzen jarraitu beharra daukagu, ezpaitago bizikidetzarako oinarri hoberik. Pandemiak momentu batzuetan eragina izan badu ere, lan hori egiten jarraitu dugu. Hor daude, memoria historikoaren esparruan burututako lanak, giza eskubideen batzordearen lanak, giza eskubideen zinemaldiak aurten ospatua izan duen edizioa eta beste hainbat eta hainbat lan hildo. Ezinbestekoa zaigu guzti horietan lanean jarraitzea, gure hiriak giza eskubideen aldeko aldarrikapenaren erreferente bilakatuz. La nueva etapa que dio comienzo hace 10 años en nuestra ciudad requiere el firme compromiso de todos y todas en favor de los derechos humanos y de la paz. Compromiso, esfuerzo y dedicación. Y estoy convencido de que, a pesar de las dificultades, todos los grupos de esta corporación estamos convencidos de ello. Y que todos tenemos la firme voluntad de seguir trabajando por la convivencia. Sin duda, hoy todos miramos al futuro con ilusión. Urrengo atala, erreferentziazko hiria euskararen, kulturaren, sorkuntzaren eta aniztasunaren sustapenean izango ditzateke. Zailtasun guztien gainetik, Donostiak kulturaren alde egiten jarraitu du. Aipatu dut hori nire hitzaldiaren hasieran. Eta aipatu dut ere aurten gure hiriaren ondare artistikoari gehitu zaion ondaldea. Horri helduaz, mahai gainean jarri nahiko nuke, gure hirian gune publikoan kokatua dagoen arteak duen garrantzia. Horretan ere erreferente bilakatzen ari baitkera. Horrek eskatzen digu daukaguna behar bezala zaintzea eta mantentzea, baina baita elementu eta apustu berriak egitea ere. Horretan ere danean ari gara, urrengo urteetan ekarpen berriak egiteko asmoz. Donostia euskararen hiria dela aldarrikatzen dugu, gure nortasunaren ezaugarri gisa. Baina hori horrela izan dadin ezinbestekoa zaigu danean jarraitzea, baita etxe barruan ere, baina baita kanpora begira ere. Etxe barrura begira, pauso handiak eman ditugu aurten. Udaldean lehen genituen 5 euskarazko atalei beste 7 gehitu zaizkie aurten. Lehenagotik zetozen berdintasun hezkuntza eta gazteria, herri partaidetza eta euskara zerbitzuari, antolamentu eta kalitate zerbitzua, kontratazio zerbitzua, programazio, azterlan eta aurrekontuen zerbitzua, kultur aniztasunaren atala, lankidetza atala, zeharkako zerbitzua koordinatzeko zuzendaritza eta alkatetza bera gehitu zaizkio.
Esan beharrik ez daukat, bereziki posten nahu da alkatetza ere euskarazko atal izatea. Baina etxe barruko gaietaz haratago uste dut guztiok bat egingo dugu da euskararen erronka bere erabileran daukagula esaterakoan. Horregatik jarri da martxan erraza da egitasmoa. Merkataritzan eta ostederitzan euskararen presentzia areagotzeko proba pilotua da hau. Jaurlaritzak Donostian egitea erabaki duena, gero erkidego guztira zabaltzeko asmoz. Donostia beti izan da intzindari hizkuntza politiken esparruan, baina etorkizunera begira eta intzindari izaten jarraitu nahi badegu, ezinbestekoa zaigu euskara biziberritzeko aurreikusten diren zeregin berrituei udaldetik ahalik eta egokien erantzuten asmatzea. Horregaitik ekin diogu etorkizuneko euskara zerbitzua diseinatzeko gogoeta prozesuari. Hurrengo helburua, hiri jasangarria, ciudad sostenible. Cuando hablamos de sostenibilidad, resulta obligado referirse a los tres pilares en los que se sustenta: desarrollo económico, social y medioambiental. Donostia es una ciudad comprometida con el logro de los objetivos de desarrollo sostenible. Esto es algo que está ya plenamente integrado en la propia gobernanza y en la reflexión estratégica de nuestra ciudad. El análisis comparativo con respecto a otras capitales de provincia o territorio histórico nos hace ver que hoy Donostia parte de una muy buena posición. Una buena posición que no debe hacernos caer en la autocomplacencia y que debe servir de acicate para el logro de los objetivos que nos quedan por alcanzar. Me gustaría centrarme en este momento en el objetivo número 11, el enunciado como ciudades y comunidades sostenibles, y en el especial papel que juega el transporte en el logro de este objetivo. Y es que, además, el Plan Clima 2050, en el que se recogen los compromisos adoptados por nuestra ciudad en la lucha contra el cambio climático, también se cita el transporte como elemento fundamental para lograr la reducción de emisiones. En definitiva, y desde todo punto de vista, la movilidad en nuestra ciudad es uno de los principales retos que abordamos de cara a futuro. Y hoy quiero abordarlo desde una perspectiva de oportunidad. Oportunidad para mejorar y transformar Donostia. En definitiva, una oportunidad para mejorar la calidad de vida de todos y todas las donostiarras. Ese es un proceso en el que ya estamos inmersos. Donostia está hoy en proceso de transformación y el principal elemento que lo permite es la transformación de la movilidad. Soy consciente de que ese proceso de transformación urbana, con numerosas actuaciones en curso, genera bastantes afecciones y molestias, por las que pido disculpas, pero eso es algo absolutamente necesario para mejorar. Las obras de construcción del Topo, de la nueva estación del tren de alta velocidad, del viaducto de Iztueta, del Paseo de la Concha y tantas otras son necesarias para que podamos tener una ciudad más amable y más sostenible. Esa es la ciudad hacia la que queremos ir. Una ciudad en la que el peatón sea protagonista, en la que la bicicleta sea un modo de transporte cada vez más relevante y en la que el transporte público ofrezca de un modo sostenible alternativas solventes al vehículo privado en clave metropolitana. Además de las actuaciones en curso, nos quedan actuaciones futuras en las que debemos avanzar, como el intercambiador de Riberas de Doyola, la mejora de la red de cercanías de Renfe, la electrificación y mejora de la flota de autobuses y la ampliación de la red de Bidegorris y del servicio de bicicleta pública. Todo ello acompañado de un sistema que nos permita racionalizar el acceso del vehículo privado al espacio urbano, para lograr reducir emisiones, pero sobre todo para recuperar espacio público. Quiero mencionar la playa de Vías de Aso como principal espacio de oportunidad que estamos diseñando y que unirá a Amara con el centro, recuperando para la ciudad un gran espacio central cuando concluyan las obras del Topo. Este es el gran cambio hacia el que nuestra ciudad avanza. Un cambio en el que estamos dispuestos a colaborar, a compartir, no para repartir responsabilidades, como algunos pueden pensar, sino para afrontar un cambio que es de largo alcance y que debe trascender colores políticos y coyunturas. Les tiendo la mano para que trabajemos todos en el diseño de la movilidad del futuro de esta ciudad, con el fin de lograr una ciudad más amable, más limpia y más peatonal. Este es un objetivo ambicioso que requiere de la participación de todos para que el resultado sea el mejor posible. Seguimos trabajando, mientras tanto, también por tener una ciudad accesible, limpia y cuidada. Pero ahora me gustaría hablar de cohesión territorial, de cohesión y de equilibrio territorial. Lurralde oreka eta kohesioa. Lurralde oreka eta kohesioa mantentzeak eskatzen du udalak dituen baliabideak banatzerakoan, hiriaren gune ezberdinetan bizitza kalitate baldintzak berdintzeko joera izatea.
Indarrean dauden aurrekontuen azterketa egin ezkero, eta datorren urterako aurkeztu ditugun aurrekontuak aztertu ezkero, zalantzari gabe, baieztatu daiteke hori horrela dela. Inbertsioi erreparatzen badiegu, hiriko auzo ezberdinak dira horien onuradun nagusienak. Azken urte hauetan, protagonismo berezia izan du Loiola Txomin Martutene arteko ardatzak. Eta abian diren lanei erreparatzen badiegu, aipagarria dira ibaiaren zabalkundearen bigarren fasea, Txomineneako arteko plazaren proiektua edo Loiolako zeharbidean burutzen ari diren lanak. Gainera, Aldundia 27. poligonoaren irteera berria eraikitzen ari da. Gure historian hain garrantzitsua izan dan industrialde hau lehiakorragoa egiteko asmoz. Bestalde, azken urteotan udadak bere kabuz egin duen inbertsiorik handiena, Altzako kiroldegiarena da. Datorren urtean erabat amaituta izango dena. Honela, hiriak izango duen kirol azpiegitura modernoena ekialdeko barrutian izango dugu. Datorren urteari begira, Marrutxipiko lotunearen lanen hasiera ere ikusiko dugu. Hiriaren mugikortasuna hobetzeko elementua dago. Intxaurrondon bertan, Otsoki pasealekuak eta Garberako biribilguneak duten trafiko volumena arintzen lagunduko duena. Añorgako bulebarizazioaren bigarren fasea ere aurrera doa, baita ikasketen plazaren birgaitze proiektua eta datorren urtera begira, Amaran ere antxo jakitunarekin eta Odaeta plazaren birmoldaketak aurrera nola egiten duten ikusiko dugu. Egia auzoan Astinene zubiaren eraikuntza eta Iztuetako pasabidearen lanak aurrera doaz eta datorren urterako biak amaituta egongo dira. Esan bezala, auzoak dira udadak aurrera eramaten dituen inbertsioen protagonista eta helburua auzo ezberdinak eskaintzen duten bizi kalitatea berdintzea besterik ez da. Oreka baliatzeko esfortzu horren barruan ere kokatu nahiko nituzke garapen ekonomikoaren arloan Donostia sustapenak eskaintzen dituen laguntzetan erabiltzen diren irizpideak. Kolektibo ezberdinen irizpideaz gain, lurralde irizpideak ere kontutan hartzen baitira. Azken helburua hiri osasungarriarena izango ditzateke. Tras una pandemia que ha durado ya más de 18 meses y que todavía va a seguir marcando nuestras vidas durante un tiempo, hemos aprendido a valorar especialmente la importancia de la salud. De hecho, una de las principales tareas en la situación de excepción que hemos vivido ha consistido precisamente en tratar de preservar la salud de nuestros conciudadanos. Pero más allá de una crisis puntual, debemos seguir trabajando porque Donostia sea una ciudad saludable. Sin duda, y lo decía al principio de mi intervención, la pandemia ha ocasionado muchos perjuicios. Los expertos coinciden en afirmar que uno de ellos se manifiesta en la salud mental de la población, algo que va a requerir respuesta por parte del Servicio Público Vasco de Salud. Y esta es una cuestión que ya venía siendo planteada antes de la pandemia y que ahora ha adquirido plena actualidad. De hecho, en el diseño de los nuevos centros de salud de la ciudad, los espacios que se nos han requerido para este tipo de atención ha ido en aumento. Ejemplo de ello son el nuevo ambulatorio de Aiete o el del Centro Parte Vieja, que en este momento se halla en ejecución en el edificio Pescadería. El reto en el que ahora estamos inmersos es el nuevo ambulatorio de Txominenea, absolutamente necesario para la zona y que deberá también responder a estas necesidades. La mejora de la calidad de nuestras aguas o del aire y el ruido son también materias que merecen especial atención en este apartado. Debemos seguir avanzando en su mejora, como se ha venido haciendo en los últimos años con el ciclo del agua o como deberemos hacerlo con el establecimiento de zonas de bajas emisiones. Finalmente, no puedo dejar de mencionar la relevancia de la práctica deportiva como factor determinante en lo que a la promoción de la salud se refiere. El cuidado de las infraestructuras, el apoyo a los clubes deportivos de la ciudad y la recuperación de las competiciones son cuestiones relevantes que están requiriendo un gran esfuerzo por parte del Ayuntamiento de la actual coyuntura. Hirugarren ataldera pasaz, udalaren funtzionamenduaren hobekuntzari buruz arituko naiz. Al inicio de esta legislatura planteamos introducir un proceso de cambio en la organización de la Administración municipal, con la creación de la figura del coordinador de servicios transversales. Hemos buscado adaptar la organización municipal a nuevos modos de funcionamiento que tienen un objetivo claro: ofrecer un mejor servicio público y una mejor atención al ciudadano. El empeño durante esta primera mitad de la legislatura se ha centrado en superar el funcionamiento departamentalizado del Ayuntamiento y buscar nuevas fórmulas de trabajo transversales. Los avances que se han producido en la atención integral al ciudadano dan buena muestra del resultado obtenido. La integración de cada vez más áreas en el servicio que ofrece Udalinfo y los avances en la realización de trámites online son procesos que van a seguir creciendo en los próximos años.
Aunque nadie fuéramos conscientes de ello cuando pusimos en marcha esta transformación organizativa, las circunstancias que hemos vivido en esta legislatura son las que más de manifiesto han puesto la necesidad de introducir este cambio en nuestra organización. Estoy convencido de que la gestión de la crisis sin una estructura transversal hubiera sido infinitamente más complicada. Parte hartzea. Egia da, 2020 urtea oso konplikatua izan da. Baita parte hartzea gauzatzeari dagokionean. Bizi izan ditugun baldintzek zailtasun ikaragarriak eragin dituztelako. Ada eta guztiz ere, modu telefoniko edo telematikoan harremana etengabea izan da. 2021 urte hau aldiz ezberdina izaten ari da. Eta aukera eskaini digu aurretik zetozen dinamikak jarraitzeko eta berriak martxan jartzeko. Ugariak dira, hiriko proiektu nagusienen inguruan aurrera eraman diren prozesu parte hartzaileak. Eta hori izango da aurrerantzean ere egingo den lana. Baina gaurkoan gustatuko ditzaidake 2020 urtearen amaieran hasitako prozesu bati buruz jardutea. Pandemiak oroar eragin negatiboak eragin badizkigu ere, kasu honetan auzomaiak ekimena abian jartzeko aukera eskaini digu. Gizartearen hauskortasuna agerian jarri den honetan, auzoz auzo, agente ezberdinen arteko elkardana abian jartzea da ekimenaren nahia. Eta helburua jakina, auzoaren ongizatea hobetzea. Donostia Lagunkoia ekimenak duen espirituari jarraiki, udada agente ezberdinen arteko saren jostun izan nahi du. Komunitatearen jostun, azken finean. Amaraberri eta Doiodako herribereetan eratu dira lehen auzomaiak, baina gure asmoa da dinamika hau auzoz auzo zabaltzen joatea. Beste gai bat, deszentralizazioaren gaia izango ditzateke. Eta hemen, 3 dira aipatu nahiko nituzkeen eremuak. Lehenengoa, ekialdeko barrutia. Ekialdeko barrutia abian jarritze da 3 urte bete dira. Barruti bat den aldiz martxan jartzea ez da lan erreza izan. Barrutiaren eraketak ohituak ez geunden modu berri batean funtzionatzera eskatu digo guztioi. Eta prozesu horiek, esan dudan bezala ez dira xamurrak izaten. Legealdiaren hasieran komunikazio arazoak zeudela antzeman genuen, eta horiek zuzentzeko neurriak hartu dira, bai udadetxearekiko eta baita ekialdeko barrutian bizi diren hiritarrekiko. Aurrera pauso nabarmenak eman dira eta esan dezakegu ekialdeko barrutiaren dinamikak egonkortzeko eta sendotzeko bidea hartu dutela. Bigarrena, Zubieta. Aurreko legealdian Usurbilgo eta Donostiako udadetxeen eta Zubietako herri batzarraren arteko hitzarmena sinatu genuen. Hitzarmen hori mugarri bat izan zen, Zubietarekiko 2 udalek genuen jarduteko moduari dagokionean. Herri batzarrarekin batera ibilbide berri bati hasiera eman genion. Azken urte hauetan hitzarmen horren jarraipena egin dugu Usurbilgo udalarekin eta Zubietako herri batzarrarekin batera. Aipagarri iruditzen zait gainera, Usurbilgo udala lantzen ari den plan orokorraren berrikuspen prozesuan Donostiako udalak parte hartu izana. Horrek garbi adierazten baitu Donostiak eta Usurbilek Zubietaren mesedetan elkarlanean aritzeko duten prestutasuna. Eta 3. Igeldo. Igeldoko toki entitate txikia abian jartzeko prozesua aurrera doa. Hartutako konpromisoari jarraiki, udal gobernuak prozesua abian jarri zuen eta lantaldea eratzeko erabakia osoko bilkura honetara ekarri zuen. Behin hori eratuta, lanak aurrera doaz, eta hurrengo legealdian errealitate izan dadin eman beharreko pausoak emango ditugu. Eta parte hartzeari dagokion atal honetan azkena aurrekontu parte hartzaileak izango ditzateke. Zoritxarrez, udal gobernuaren asmoetan pandemiak eragin zuzena izan zuen aurreko urtean. Gure nahia zan, 2020 urtean aurrekontu parte hartzaileen prozesua burutzea. Lehen pausoak ematen hasiak gine da konfinamentuak modu bortitzean eten zuen prozesu hau. Aurten gogoz burutu dugu prozesua 2022 eta 2023 urteetako aurrekontuetan hiritarrek erabakitako inbertsioak jaso ahal izango ditugu beraz. Eta azken atala, gogoeta estrategikoari eskaini nahiko nioken atala izango ditzateke. Urte honetan landu eta burutu da 2030 urtera begira hiriaren estrategia. Lanketa hori gainera eragile ezberdinen parte hartzearekin gauzatu da. Beraz, estrategia bateratu bat da etorkizunerako gida izan nahi duena. La próxima semana, el Consejo Social de Donostia tendrá ocasión de hablar sobre la estrategia 2030 de nuestra ciudad. Se ha trabajado intensamente con diversos agentes una visión conjunta.
Una visión que quiere ser el motor de nuestra ciudad durante los próximos años y en la que lo fundamental será la capacidad de colaborar que tengamos los distintos protagonistas de la ciudad. Se han fijado 15 objetivos que Donostia se marca de cara al futuro y que este Gobierno hace suyos. 15 objetivos que han impregnado mi intervención en este pleno y de los que me quiero reafirmar. Lehenengoa, industria jarduera aurreratuko lurralde batean kokatua dagoen eta hirugarren sektorean oinarritzen den hiri baten garapen ekonomiko orekatua eta dibertsifikatua indartzea. Enplegua zerbitzu aurreratuetan eta susperraldian dauden ezagutza esparruetan oinarritzen diren eta Donostiak dituen gaitasun handiez baliatzen diren jarduerak bultzatuz. Bigarrena, mundu mailako gastronomian aitzindari diren hiri eta lurraldeen taldean dugun posizionamentua indartzea, berrikuntza kultura gastronomiko tradizionalaren babesarekin uztartuz. Hirugarrena, aurrera pausoak ematea sormen eta kultura industrien garapenean, eta bereziki ikusentzunezkoen sektorean eta diseinuaren eta musikaren sektorean. Laugarrena, turismo jasangarriko eredu bat garatzea, hirian finkatutako jarduera ekonomiko bat eta beharrezkoa den oreka uztartuz. Donostiarrek eta hiria bizitatzen dutenek hiriaz ere era normalizatuan gozatu ahal izateko. Bosgarrena, hirian finkatua dagoen eta hiriko bizikaditateari eta oparotasun ekonomikoari laguntzen dion merkataritza berezi eta hurbila indartzea. Sexta, favorecer el rejuvenecimiento demográfico de la ciudad a través de la llegada de nueva población, la atracción y mantenimiento de la juventud y facilitando la conciliación. Séptimo, garantizar la calidad de vida de las personas mayores mediante medidas coordinadas e integradas que favorezcan el envejecimiento activo, la lucha contra la soledad y una adecuada planificación sostenible en el tiempo de las necesidades individuales y colectivas y de asistencia en los grupos más vulnerables, personas mayores, solas o personas discapacitadas. Octavo, avanzar hacia la inclusión social, luchar por la igualdad y por evitar cualquier situación de exclusión social, por razones económicas, de género, personas sin hogar y, en general, personas en situación de vulnerabilidad. Y en la elaboración, construcción y aplicación de un modelo de integración para la población inmigrante. Noveno, promover un modelo cultural que conjugue contemporaneidad con el mantenimiento y transformación de la cultura vasca y el euskera como instrumento para la convivencia y la creación de comunidad. Décimo, desarrollar una administración pública inteligente, innovadora y modernizada, que lidere la transformación tecnológica y digital y sirva de cauce para la colaboración del conjunto de agentes públicos y privados e instituciones en la gobernanza, el avance de la ciudad y su resiliencia. Hamaikagarrena, jasangarritasun irizpideak kontuan dituen eredu bat diseinatzea hiria garatzeko. Eredu horrek giza eskalan mantendu behar du hiria. Zabalkundea mugatuz eta probetxu atera behar die aukera espazioen ondoriozko abagunei. Aurrerabide ekonomikoa eta pertsonen bizikalitatea hobetzea ahalbidetuz eta auzoen arteko oreka eta metropoli eta lurralde barruko interkonexio jasangarria bermatuz. 12garrena, hiri erresidiente bat sustatzea. Osasunaren, gizartearen, ekonomiaren eta ingurumenaren inguruko erronkei, tokian tokikoi eta globalei aurre egiteko prest dagoena. Klima 2050 estrategia eta egokitzeko eta arintzeko estrategiak ezarriko dituena. Mugikortasuneko eta baliabideen kudeaketako ereduen eraldaketa jasangarria garatuz eta hiri metabolismo zirkularrerantz aurrera eginez. Eta nazioartean erreferente bihurtuko dena ingurumen jasangarritasunaren eta klima aldaketari aurka egitearen eta egokitzearen arloan. 13garrena, hiriko bizitzaren kalitatea eta etengabeko hobekuntza bermatzea. Eta hiriaren berezko izaeratik eta gastronomian kulturan jakintzan aitortua duen iruditik abiatua nazioarteko proiekziorako estrategia bat diseinatzea. Hiriaren gaitasunetan ez ezik lurraldearen sustraietan ere oinarrituko dena. 14garrena, hiriaren posizionamendua indartzea. Maila anitzeko lankidetza publiko eta pribatuan oinarritutako lidergo partekatua eraikiz eta kanpoan proiekzioa izateko bultzada ematea. Eta 15garrena, garapen iraunkorreko helburuak sustatzea. Hiria eraldatzeko esparru gisa. Eta arreta pertsonetan jartzen jarraitzea. Tokiko 2030 agenda eta horren barneko konpromisoak lurraldeko eragileekin eraikita. El objetivo y el empeño de este alcalde y de este gobierno municipal no es otro que el tratar de mejorar la calidad de vida de todos y cada uno de los y las donostiarras. Estamos trabajando para dejar una ciudad un poco mejor que la que recibimos.
porque nosotros y nosotras también somos parte de esta ciudad y porque queremos que nuestros hijos e hijas puedan vivir aquí, a gusto y con posibilidades de desarrollar su proyecto vital. Ese es nuestro deseo y por ello trabajamos día a día. Donostia horren alde danean jarraituko dugu. Donostia horren alde danean aritzeko prest dagoen ororekin. Aurrera begira, ez atzera. Eraikiaz gure urrengoek hiri irekiago, erosoago eta modernoagoa ezagutu dezaten. Giza badioetan eraikitako hiria finean. Eskerrik asko. Bueno, orain etenaldia egingo dugu, 15 minutukoa, eta beraz, 11:25 gutxiagotan ekingo diogu berriro osoko bilkurari. Bale, 25 gutxi.
Egunon berriro, atzearren pixkatekin, baino ekin egingo diogu berriro saioari eta bigarren zati honetan, dakizuten bezala, taldek hartuko dute parte, gehienez 20 minutuz, eta hurrenkera ordezkaritzarik handiena duenarengatik hasi gehiengoa duen taldea izan ezik, eta gero azkena gehiengoa duen taldea izango ditzateke, beraz EH Bilduri dagokio den txanda. Mila esker, alkate jauna, eta egun on guztioi. En el Pleno de Política General de hace un año comencé mi intervención recordando al señor alcalde que el puente de Astiñene entre Eguía y Loyola lleva 5 años de retraso. 5. Hoy tengo que recordarle que ya son 6. 6 años para un puente que une 2 barrios de la ciudad, Eguía y Loyola, y que las y los donostiarras utilizamos para desplazarnos al trabajo, a la escuela, para pasear. Es toda una metáfora de cómo entiende Eneko Goya esta ciudad. Porque paralelamente, usted en apenas un año ha gastado casi 5 millones de euros en una escultura en la isla Santa Clara. Y si yo comencé con el retraso de Astiñene, usted comenzó con un dato que nos llamó mucho la atención. Dijo que la pérdida de población en Gros, por efecto de la turistificación, se había detenido y que eso era muy relevante. Pues bien, en el año 2020, Gros volvió a perder cerca de 200 habitantes, a sumar a los más de 1.300 que perdió en la década pasada. No sé si usted quiere valorar hoy esta tendencia tan nefasta. No sé si usted quiere comentar por primera vez desde que es alcalde que en Donostia se está produciendo un fenómeno de expulsión de la ciudadanía desde sus barrios de origen hacia el exterior de la ciudad y que en su lugar lo están ocupando hoteles, pisos turísticos, fondos buitres y demás. Izan ere, Goia jauna, hiri idilikoa planteatu diguzu, erronkak ere aipatu dituzu eta erronka horietako hainbat konpartitu ditzakegu. Baina erronkak errealitatea bihurtzekoak alkate jauna, ausardia eta hiri bokazioa behar dira, ez alderdiarena. Eta diskurtsoek ezin dute basoa eskutatu, basoa, realitatea. Hor dago eta kalera jeitsi eta donostiarrekin hitz egin besterik ez dago ohartzeko zeintzu direi. Donostiaren benetako beharra eta ohartzeko herritarrak kezkatuta daudela hiria hartzen ari den norabidearekin. Biharko manifestazioan, Bellas Artesen ingurukoan, segurazki alkate batek entzun beharko lituzkeen gauzak adieraziko dira, ez egin entzun gor. Eta pandemia egoeran jarraitzen dugun arren, egoerak hobera egin du. Eta pentsatzekoa litzateke 2 urteko pandemiaren ondoren halako lezioak aterako genituela denok. Sistema publiko indartsua behar dugula, beste zaintza eredu bat behar dugula, pertsonok ezinbestekoa dugula komunitatea, eredu iraunkorrak behar ditugula, klima larrialdiari aurre egin behar diogula premiaz, eta egia da diskurtsoetan barra entzuten ditugula halako ideiak. Zu zeuk ere erabili dituzu oraintxe, alkate jauna. Baina gauza bat da politikoki zuzena izatea eta jendeak entzun nahi dituen kontzeptuak diskurtsoetan txertatzea, eta beste bat, zeharo ezberdina, diskurtso horiekin koherenteak diren politikak eraginkorrak egitea. Adibide bat jarriko dut. Donostian ere, larrialdi klimatikoari aurre egiteko diogula esan duzu. Zein da formula, Eneko Goia? Martutenen Antondegin surf parke artifizial bat egitea, itsasotik 3 kilometrotara, Donostiako birika berdeetako bat artifizializatzera, hori alda klima larrialdiari aurre egiteko zure formula? Bazenekien Nazio Batuen erakundearen txostenak dioela klima larrialdiari aurre egiteko hiriek berdeguneak irabazi behar dituztela. Begira zer zioen zure gobernuko hirigintza zinegotzi ordezkariak duela urtebete elkarrizketa honetan.
Queremos evitar ocupar nuevos suelos verdes. Repito, queremos evitar ocupar nuevos suelos verdes. Pues bonita forma, señor Goya, un parque de olas artificiales de surf en mitad de Antondegui. No habéis aprendido nada de la pandemia. Seguís con las viejas recetas, porque plantar un parque de surf a 3 kilómetros del mar en una zona verde y en plena alerta climática es una receta viejísima. Una receta que suena mucho a un modelo Marina d'Or, ciudad de vacaciones, y que ahonda, además, en ese modelo de ciudad de cartón-piedra que PNV y Partido Socialista están impulsando por acción y por omisión en Donostia. Eta hotelak, eta hotelak. 6 urteetan, 30 baimen baino gehiago eman dituzu dagoeneko, Goya jauna. Garaibai kalekoa, Mariaren bihotzekoa, Pio 12. Bellas Artesekoa ere badator. Duela hilabete, 100 herritar manifestatu ziren hain zuzen ere ankorak deituta Bellas Arteseko proiektuaren aurka. Eta bihar berriro manifestatuko dira. Eta badakigu gai zaila dela, bai, guk ere badakigu. Baina hotelen zabalkundeari muga jartzeko lehenik borondate politikoa behar da. Nekez izango du udal gobernuenek horretarako borondatea bere garapen eredua mugarik gabeko turistifikazioaren oinarritzen bada. Hau alda, Eneko Goiaren etorkizuneko hiri proiektua. Hau alda behin eta berriro aipatzen duzuen turismo iraunkorra, Donostiako hainbat auzo parke tematiko bihurtzea, nola esan dezakezue zuen eredua iraunkorra dela inongo mugarik ez badu. Eta hor ditugu parte zaharreko bizilagunak, asper eginda udal gobernuarekin. Haiek ere kalera atera behar izan dute Donostiako beste hainbat kolektibo bat bezala. Eneko Goiaren hiri ereduarekin haserre. Ez dute parke turistikoa izan nahi, auzoan bizi nahi dute, auzo bizia nahi dute. Decía que Donostia tiene un sinfín de factores para ser una maravillosa ciudad. Podríamos hablar de su entorno natural, de servicios tan fundamentales como la red de casas de cultura, de polideportivos municipales o de Debús, logros de fuerzas políticas de diversos colores y logros también, en muchos casos, de las luchas y reivindicaciones vecinales. Podríamos hablar de nuestra gastronomía, de nuestras fiestas, de nuestra identidad, pero, insisto, una ciudad para vivir. Y lo que está pasando en gran medida por las consecuencias de las políticas de este gobierno municipal es que la gente joven y no tan joven no puede vivir en Donostia. Asistimos a un fenómeno de expulsión de donostiarras, de un barrio a otro y finalmente de Donostia a los municipios de alrededor, porque no pueden adquirir una vivienda a 5.500 euros el metro cuadrado, ni pagar un alquiler de más de 1.200 euros al mes. Somos de los pocos municipios del Estado español en el que los precios de la vivienda han seguido subiendo en plena pandemia. El problema de la vivienda siempre ha existido en Donostia, es cierto, pero asistimos en la actualidad a un auténtico festín neoliberal con aterrizaje de fondos buitres y de grandes capitales internacionales incluidos, ante el que el gobierno de Eneko Goya solo tiene de nuevo la vieja receta de construcción de viviendas de protección oficial en los barrios periféricos. Mientras tanto, desde las posiciones de izquierda, hablamos de limitar los alquileres, de actuar sobre las viviendas vacías, de poner freno a la expansión hotelera y a los pisos turísticos. Y cuando hablamos de intervenir directamente en el mercado, Eneko Goya se pone nervioso. Porque para él, como buen neoliberal, la vivienda es primero un objeto de negocio y segundo un derecho de la ciudadanía. Y así asistimos a la pérdida de población en determinados barrios, casualmente los más turísticos, como la parte vieja y Gros.
Y así, como decía antes, tenemos una ciudad que puede ofrecer muy buenos estándares de calidad, pero tampoco podemos olvidar que seguimos teniendo una deuda histórica con los barrios del este de la ciudad, con Bidebieta, Alza y Intxaurrondo. Durante la legislatura del 2011 al 2015, cuando Bildu gobernó esta ciudad, que tanto les gusta recordar, se decidió priorizar la solución del problema histórico de las inundaciones de Martutene y Txomin, y ya estamos viendo los resultados. Seguimos, sin embargo, con otra deuda histórica, y en este caso con la zona este de la ciudad. Y este Gobierno podía haber realizado, solucionados los graves problemas del Urumea, una apuesta por revitalizar Bidebieta, Alza e Intxaurrondo. Nuestro grupo siempre se ha mostrado dispuesto a ello. Sin embargo, perdimos ya la legislatura del 2015 al 19 y vamos camino de perder la segunda, porque el balance de Eneko Goya en el este de la ciudad es más que pobre. Un distrito que se está mostrando inoperante. Recortes en los servicios de autobuses urbanos que tanto costó conseguir a la ciudadanía. Bidebieta, un barrio que necesita una casa de cultura y que el Gobierno municipal no considera importante. Un polideportivo de Alza que lleva retrasos y 30% de sobrecoste. Un pequeño comercio que agoniza. Las personas de Intxaurrondo, Bidebieta y Alza, gente trabajadora, ve que sus índices de paro, de renta media, sus estándares de calidad de vida, los servicios municipales son peores que la media de Donostia. El este de la ciudad necesita una apuesta estratégica por parte de las instituciones en la que sea pieza fundamental el impulso de proyectos estratégicos y proyectos tractores que ayuden a la revitalización socioeconómica de la zona. Antes ha citado el Talent House, Móvil y Basque Culinary Center. Por ejemplo, pueden ser un sitio donde ubicarlos tranquilamente. Larrialdi klimatikoaz aritu naiz lehen, alkatea bezala. Eta esan dut alferrik dela kontzeptu hori diskurtsoetan txertatzea, gero larrialdi klimatikoaren eragina areagotzen duten politikak gauzatzen badira. Antondegiko Sur Parkea aipatu dut, mugarik gabeko turistifikazioa, belartza ere hor dago. Eta mugikortasunaz ere jardun nahi nuke alkate gai hori ere nabarmendu du eta. Ados gaude, mugikortasun eredu iraunkorra abian jarri behar dugu, baina horretarako estrategia bat behar da. Eta zein estrategia du Eneko Goiak? Ez dakigu. Estrategiarik ez dagoelako. Metro pasantearen proiekturako ekologiko etiketa jartzea besterik ez dago. Bide batez, alkate jauna, kontuan hartuta zenbait alditan ateratzaren metro pasantearen obren argazkietan, nola gustatzen zaizun esatea iraultza ekarriko duela Donostiako mugikortasunean, berriro diot hori faltsua da. Eta zenbat kostatzen zaizun ordea azalpenak ematea obra honetan zuloak agertzen direnean eta txapuzak bata bestearen atzean egiten direnean. Baina berriro galdituko dut, inork ezagutzen aldu zein den Eneko Goiaren datozen urteetarako mugikortasun estrategia, ez dago ezertxore. Eta adibide bat jarriko dut, begira ezazuen nola kudeatu duten PNV eta PSOEk 30 kilometro orduko iria planteamentua. Donostiak in extremis ezarri du ideia hau, eta legeak behartuta mugikortasuneko zinegotziak azaldu zuen bezala, bestela ez lukete jarriko. Dena improvisazioa izan da, korrika eta presaka egindakoa. Eta ondoren etorri dira aldaketak eta autobus zerbitzu murrizketak. Zer egin da ez azken urtebeteetan? Ez azken urtebetean. Azken 6 urteetan bizikletaren erabilera sustatzeko, ezer gutxi. Zer egin da errepidean auto gutxiago ibiltzeko eta oinezkoek espazioak irabazteko, ia ezerrez. Ze planteamendu du Eneko Goiak auto guztiak erdigunera etorrez daitezen, ez dakigu. Eta zer proposatu du mugikortasun iraunkorra auzo guztietara zabaltzeko, ezerrez. Hori da errealitatea eta kezkagarria da.
Europako hainbat hiritan apustu ausartak eta esperientza interesgarriak abian jartzen ari den bitartean, Donostia erabat atzean geratzen ari delako. Horretarako ausardia behar da. Eta ausardia behar da larrialdi klimatikoaren mehatxua zibilizazio oso baten erronka delako. Jakizue, Donostiako EH Bilduk, egoera larri honek eskatzen duen arduraz jokatuko duela datozen urteetan. Herritarren beste kezka nabarmen bat, zaintza eredu berri bat eta babes sozial sistema indartsu bat. Pandemia aurretik ere bazegoen kezka hori, eta pandemia ondoren are nabarmenagoa izan da. Zer aurrera pauso eman ditu udal honek Eneko Goiaren eskutik eremu hauetan batez ere. Datu bat emango dut. Agintaldi honetan, udalaren ardurapeko langileen artean, protesta gehien egin dutenak etxez-etxeko laguntza zerbitzuetakoak eta gizarte zerbitzuetakoak dira. Ez ditut ahaztu nahi, noski udaltzainak, mugikortasuneko langileak, aterpetxeetakoak eta bar, eta bar. Oso sensibilitate gutxi adierazi duzu etxez-etxeko laguntza eta gizarte zerbitzuetako langile horiekin, Goia jauna. Bide batez, gehienak, emakumeak eta nahiko lan baldintza prekariotan. Ez gara harritzen, hala ere, ikusita zer gertatzen ari den Gipuzkoako erresidentziekin. EAJak egiten duen kontrol publikoa oso eskaza delako. Ikusi dugu zer gertatu den txaran eta ikusi dugu baita ere berrako egoitzako langileen eta erabiltzaileen familien protesta. Señor Eneko Goia, la ciudadanía donostiarra se ha empezado a cansar de sus políticas. Este mismo sábado hay otra movilización respaldada por una pluralidad de agentes sociales y de barrios para denunciar el rumbo que ha dado usted a esta ciudad. La gente está preocupada con tanto hotel y piso turístico, por sentirse extraña en diversas zonas de la ciudad, por perder calidad de vida, como está ocurriendo a pasos agigantados en la parte vieja y gros. La gente está preocupada porque sus hijos, sus nietos o ellas mismas no pueden vivir en Donostia debido a los precios desorbitados de la vivienda. La gente está preocupada por la pérdida de patrimonio cultural y artístico. La gente está preocupada porque observa que la brecha entre unos barrios y otros es cada vez mayor. La gente está preocupada porque tenemos retos gigantes como el de los cuidados o el de la emergencia climática. Y la gente está preocupada porque observa, ante todo, que hay un gobierno municipal que tiene otro tipo de prioridades, cuando no resulta que sus políticas, en vez de hacer frente a estos problemas, no hacen sino ahondarlos. Donostia puede ser una ciudad maravillosa para vivir. La ciudadanía donostiarra no quiere una ciudad de cartón-piedra. Se está cansando y su tiempo se acaba, señor Goia. Donostian bizi nahi dugu, gure auzoetan bizi nahi dugu, komunitatean bizi nahi dugu, eta kalitateaz bizi nahi dugu, bizi kalitateaz. Une honetan, sustatzen ari zareten hiri eredua, garapen eredua, Goia jauna, kontrako norabidean doa, ez die erantzuten Donostiaren gaur egungo erronkei. Ez da Donostiarren kezkei ere. Eta Donostiarrak haserretzen hasia dira, kezkatuak daudelako hiriak hartu duen norabidearekin. Donostiako EH Bildun argi dugu, alternatiba eskaintzen jarraituko dugu. Beste hiri eredu bat. Donostiarren bizitza duina. Donostiarren bizi kalitatea eta oreka eta kohesioa erdigunean jarriko dituena. Hiri iraunkor bat. Larrialdi klimatikoaren aurkako borrokarekin eta pertsona guztien zaintzarekin arduratuta. Lan duina sortzen duena, eta noski bakea
eta elkarbizitza sustatu eta pertsona guztien eskubide guztiak bermatzen dituen hiri bat. Mila esker. Mila esker zuri. Jarraian talde sozialistaren txanda. Bai, egun on guztioi. Iaz, COVID-aren eraginez hildako donostiarrak oroitu zemanion hasiera batzar berezi honi. Eta aurten ere, gauza bera egingo dugu Donostiako sozialistok. Izan ere, ia 300 donostiar gehiago hildira harrezkeroztik, 400-dik gora guztira. Txertoak direla eta itxaropenaren eta normalizazioaren bideari ekiten hasiak bagara ere, ezin dugu ahaztu COVID-19 ez dela gure bizitzatik desagertu, ez da gutxiago ere. Hasiak gara pixkanaka gauzak bere onera ekartzen. Donostiarron eta hiriko eguneroko bizitza normaltzen ari da nabarmen. Indikadore guztiak itxaropentsu egoteko aukera dexente ematen digute. Bat aipatzearren, langabezi tasa 9% murriztu da eta berakadoa 7.600 donostiar langabetuak baditugu oraindik ere. Recordar cómo hemos vivido en el último año y cómo estamos viviendo ahora, recuperando más y más normalidad, nos debe de servir al menos para reconocer y agradecer el esfuerzo individual y colectivo, el de cada donostiarra y el del conjunto de instituciones públicas, desde el Ayuntamiento de San Sebastián hasta los agentes económicos, sociales, culturales, deportivos y todos los estamentos de la sociedad donostiarra. Los síntomas de recuperación que se evidencian en la ciudad a todos los niveles son fruto no solo de un compromiso político del Gobierno de la ciudad, integrado por PNV y el Partido Socialista de Euskadi, también del conjunto de la corporación, a favor de políticas proactivas de impulso del empleo y reactivación de los sectores más castigados por la pandemia, pero son fruto también del compromiso, de la implicación y la responsabilidad de los más de 2.500 comerciantes, 1.400 hosteleros, hoteleros y miles de autónomos, empresarios y empresarias que han seguido este último año peleando cada día por levantar las persianas de sus negocios y empresas, por sostener los miles de puestos de trabajo de sus empleados y sus familias, por cumplir con los pagos a sus proveedores y con sus obligaciones fiscales. Contar con todos ellos y ellas es un motivo de orgullo y esperanza como ciudad para socialistas donostiarras. Tras un 2020 en el que el PIB cayó más de un 6% y el paro alcanzó a 9.000 donostiarras, este año 21 hemos comenzado con cifras positivas de recuperación de empleo y reactivación económica, conforme se levantaban las restricciones de movilidad y se ganaba seguridad sanitaria con la campaña de vacunación. Gracias, mil gracias otra vez al personal sanitario y asistencial que sigue estando en primera fila y un recuerdo especial a quienes han hecho posible que Iyumbe haya sido, sí, una infraestructura de primerísima necesidad y utilidad pública. Los últimos datos del paro de este mes de septiembre son alentadores. El número de personas desempleadas se ha reducido hasta alcanzar las 7.600. Esto significa que en un año el paro ha descendido un 20%. Pero hay cosas que no cambian en estas cifras. El paro sigue castigando más a las mujeres donostiarras. Por 3.400 hombres hay 4.300 mujeres desempleadas e incide más en el Distrito Este. También son más las mujeres que perciben la RGI en San Sebastián. Del total de 3.300 personas, el 60% son mujeres. En ese esfuerzo colectivo del tejido económico donostiarra, todos los sectores están generando puestos de trabajo, tanto el sector administrativo de servicios como la hostelería, que generó solo en septiembre el 18% de los contratos, o el pequeño comercio local, que realizó más de un 8%. En total, cerca de 12.000 contratos solo en septiembre. Y ese importante volumen de contratación solo ha sido posible por la recuperación paulatina del número de visitantes que han encontrado en San Sebastián un destino vacacional seguro y atractivo. Ha crecido afortunadamente la afluencia de visitantes y digo afortunadamente, sí al turismo sostenible. Si no, que se lo pregunten, por ejemplo, a comerciantes y hosteleros de la parte vieja que tanto han sufrido con sus negocios vacíos. En esta apuesta de cada comerciante, de cada autónomo o empresario por sostener el empleo y continuar adelante con su actividad, el Ayuntamiento de San Sebastián se ha volcado destinando recursos extraordinarios.
Hemos conseguido inyectar en estos sectores 23 millones de euros en los planes de reactivación económica de 2020 y 2021, gestionados por la Sociedad de Fomento y el conjunto del Ayuntamiento, con el acuerdo mayoritario de las fuerzas políticas municipales. 11 millones solo este año, impulsando la contratación y formación de personas, reactivando el consumo con 1 millón de euros destinados a bonos para la ciudadanía, que han sido un éxito reconocido tanto por comerciantes como por hosteleros, bonificando el pago de tasas, flexibilizando la normativa de terrazas. Hemos impulsado, además, la necesaria digitalización de estos sectores, poniendo en marcha una herramienta imprescindible, la plataforma online del comercio donostiarra DSS Market Plaza, la primera de las capitales vascas y una de las pocas de todo el conjunto del Estado, y que está funcionando francamente bien. Todo es mejorable, desde luego. Toda ayuda es siempre insuficiente para algunos, pero sinceramente creo que hemos contribuido de manera significativa a ayudar a nuestros comerciantes y hosteleros en su esfuerzo diario por seguir adelante. No todos han podido resistir y han cerrado, pero con el coraje y la valentía de personas emprendedoras se están también abriendo nuevos negocios. San Sebastián está destinando en 2021 58 euros por habitante a este plan de reactivación económica, una de las cifras más altas de las ciudades españolas frente a los 52 de Barcelona o los 43 de Bilbao. Y esto, para las y los socialistas donostiarras, también es motivo de orgullo y esperanza como ciudad. Hay otro foco importante de generación de empleo en nuestra ciudad que durante esta crisis se ha comportado de una manera muy destacable: el sector de la innovación, la ciencia y el talento. En 2020, a pesar de la que estaba cayendo, las actividades y empresas de I+D+I siguieron creciendo, consolidando así la apuesta estratégica que este ayuntamiento lleva realizando desde hace décadas de impulso decidido por atraer a San Sebastián empresas punteras, locales e internacionales, jóvenes emprendedores, centros de investigación, universidades y centros de formación profesional. Tenemos la fortuna de contar con más de 5.000 personas trabajando en investigación e innovación, casi la mitad del total de empleos de Guipúzcoa en este sector. Estamos afianzando nuestra posición como ciudad del talento y la innovación en el panorama nacional e internacional, y proyectos como el Talent House 1, que ya ha cumplido 10 años de éxito, y el Talent House 2, que acaba de comenzar su construcción y estará concluido en 2023, son instrumentos imprescindibles para continuar consolidando y creciendo el número de empleos cualificados en torno a la ciencia y la innovación. Y la ampliación del Parque Tecnológico de Miramona y Yumbe, desbloqueando así este proyecto en una actuación integral que incluye soluciones habitacionales, es una buena noticia a la que este Grupo Socialista ha contribuido de manera decidida. La pandemia nos ha enseñado, entre otras lecciones de vida, cuán importante es invertir en ciencia y tecnología. Sin empresas punteras en investigación, sin talento científico, no hubiéramos podido afrontar con rapidez y éxito la lucha contra el COVID-19 gracias a las vacunas. Y en eso, también en el ecosistema de ciencia e innovación que trabaja en San Sebastián, empresas y centros de investigación como Biodonostia o Viralgen han hecho sus contribuciones. Eta hemen, aipamen berezia egin nahi dut, gure gazte donostiarren talentua gureganatzeko egiten ari garen esfortzua aipatuz. Gure gazteek, bai unibertsitateko zein heziketa profesionaleko ikasketak bukatu dutenek, oinarrizkoak dira gure hiriarentzat. Etxeko talentua, gure gazte donostiarren balioa, gure hirian aprobetxatu behar dugu eta ezinbestekotzat jotzen dugu gure gaztei aukera ematea euren bizitza profesionala eta personala bertan, euren hirian, Donostian, egin ahal izateko. La primera Feria de Talento Joven que acabamos de celebrar ha posibilitado la oferta de 200 empleos para jóvenes donostiarras por parte de empresas instaladas en la ciudad y el territorio, y ya estamos trabajando en un plan de oportunidades para retener el talento joven donostiarra. Tener tanto talento local, seguir siendo la ciudad de la ciencia y la innovación es motivo de orgullo y esperanza como ciudad para las y los socialistas donostiarras. En este último año de pandemia hemos sido capaces de aprobar unos presupuestos municipales que, aunque en marzo, posibilitan un nivel de inversión y de prestación de servicios públicos muy importantes, teniendo en cuenta la reducción de ingresos. Así, además de aumentar la inversión social un 5% para hacer frente a las
las nuevas necesidades sociales, disponemos de más de 55 millones de euros de inversión pública para proyectos de cohesión social y territorial y mejora de calidad de vida de la ciudadanía donostiarra en todos los barrios, porque proyectos de cohesión social y territorial son, y no otra cosa, la mejora de espacios y equipamientos públicos y de la comunicación entre barrios, como la bulevarización de Loyola y Añorga, la supresión del viaducto de Iztueta, la ampliación del paseo peatonal de la Concha, el complejo, en toda la extensión de la palabra, polideportivo de Alza, la remodelación de la Plaza de los Estudios en Amara o el no menos complejo puente de Astiñene. Todas esas obras, que van a estar terminadas en los próximos meses, junto a las políticas sociales y de empleo destinadas a los colectivos más desfavorecidos, como mujeres, personas paradas de más de 45 años, fundamentalmente del Distrito Este, permitirán disminuir las desigualdades existentes entre barrios. No podemos pasar por alto que la zona este de la ciudad, Altza, Inchaurrondo, Bidebieta, junto a Eguía, cuentan con índices de paro más elevados que la media, que han alcanzado hasta 3 puntos más en las etapas más críticas de la pandemia, o que tienen la renta familiar menor que la media donostiarra, que se sitúa en 42.000 euros. De ahí la importancia de las políticas transversales, sociales, de empleo, de vivienda, que estamos llevando a cabo desde el Ayuntamiento y desde los recursos que dispone la propia Junta de Distrito. Seguir apostando por los servicios públicos municipales, por la vivienda de alquiler, es asimismo un compromiso decidido del Gobierno de la ciudad, de PNV y Partido Socialista de Euskadi por la cohesión social. Y aquí, además del compromiso político de jeltzales y socialistas, quiero destacar la voluntad de acuerdo demostrada por las concejalas de Podemos y los concejales del PP en relación al presupuesto. Tener un presupuesto aprobado en tiempos de pandemia y poder abordar más de 80 actuaciones de transformación y mejora en los barrios es motivo de orgullo y esperanza como ciudad para las y los socialistas donostiarras. También lo es para nuestro grupo el ejercicio de solidaridad y compromiso de mantener las ayudas a la cooperación internacional y los colectivos de mujeres. La crisis sanitaria del COVID nos ha enseñado también a apreciar la importancia de los hábitos saludables, del desarrollo sostenible de la ciudad y la lucha cotidiana contra el cambio climático. Sabemos como institución y como individuos que tenemos deberes por hacer, muchos, para reducir la emisión de gases de efecto invernadero, pero creo sinceramente que estamos en la buena dirección. San Sebastián ha reducido casi un 20% las emisiones de CO2 en 3 décadas, sobre todo en el sector residencial y el transporte sostenible. Este último redujo en 2019 cerca de un 4% la emisión de gases. Es muy significativa la apuesta de San Sebastián por la eficiencia energética en los edificios municipales con la colocación de placas fotovoltaicas, el district heating de Chomin, la revegetación de espacios naturales o el transporte público sostenible y saludable en tiempos de COVID. Las inversiones en la electrificación de la flota de Debus, con más de la mitad de la flota híbrida o eléctrica, los retos de poner en marcha las zonas de bajas emisiones, nuevas zonas peatonales y bidegorris, la finalización del metro de Donostialdea, permitirán seguir disminuyendo las emisiones de CO2 y aumentando los niveles de calidad del aire, que a día de hoy son muy buenos, porque lo son, y así lo constatan auditorías que han analizado las 52 capitales españolas y que sitúan a San Sebastián entre las 3 ciudades que mejor cumplen los objetivos de desarrollo sostenible. Para las y los socialistas donostiarras, liderar este ranking de ciudades que avanzan en la lucha contra el cambio climático es motivo de orgullo y esperanza como ciudad. Y también tener donostiarras comprometidos con el uso del transporte público sostenible y saludable, que utilizan cotidianamente los servicios de Debus o la bicicleta. Es también motivo de orgullo y esperanza como ciudad. Gracias a la ciudadanía donostiarra hemos conseguido recuperar el 82% de la demanda de Debus en septiembre, cuando el nivel medio de España se acerca al 70%. Los desplazamientos en bicicleta han aumentado también más de un 14%. Por eso es importante y debemos continuar impulsando la bicicleta y un buen servicio público de Debus que atienda las necesidades reales de movilidad, especialmente en los barrios más poblados y más envejecidos.
Es el comportamiento responsable de la inmensa mayoría de los donostiarras, de todas las edades, jóvenes y adultos, el que está permitiendo salir poco a poco de esta crisis sanitaria sin precedentes. Ha habido, sin embargo, episodios de violencia callejera, pillaje, incivismo, ataques a la Guardia Municipal y Ertzaintza de los que, desde luego, no podemos sentirnos orgullosos. Pero en el otro lado de la balanza hemos salido también a la calle a denunciar la violencia machista, los ataques a personas LGTBI y los delitos de odio. Pero, insisto, es el comportamiento responsable de la inmensa mayoría el que ha hecho posible lo que nunca hubiéramos imaginado: no celebrar nuestras fiestas más queridas, ni San Sebastián, ni Santo Tomás, ni Semana Grande, ni tantas y tantas fiestas, ni siquiera la histórica Copa de la Real Sociedad frente al Athletic de Bilbao. Pero sí, también, con responsabilidad, al menos, hemos podido disfrutar de Ondalea, del Jasaldía, de la quincena musical, del Festival de Cine o del Festival de Cine de Terror que comienza hoy mismo. Parece que ahora sí que sí, redoblaremos tambores y mucho más. Para las y los socialistas donostiarras, este comportamiento responsable de la ciudadanía donostiarra es también motivo de orgullo y esperanza como ciudad, como lo son las victorias deportivas de nuestros equipos, de nuestros grandes y pequeños, de los profesionales y de los aficionados, de los chiquis y de los adultos, clubes y deportistas donostiarras y, por destacar, las femeninas, la bandera de la Concha de las Remeras de Arraun, la Liga de Balonmano de las Chicas del Vera o la Medalla Olímpica de Maialen Txorraut. Ezinbesteko erronkak ditugu aurrean gure hiriaren oraina eta etorkizunerako. Next funtsak horiek abian jartzea edo bizkortzea albidetuko digute, besteak beste. Tenemos que afrontar, y lo haremos, con los recursos que vengan de los fondos Next, la necesaria digitalización de servicios municipales y de servicios como el comercio, o la profundización en políticas de sostenibilidad social, turística y medioambiental, para continuar creando empleos de calidad en la economía verde, social, innovadora o cultural. Y en este campo quiero destacar la importante contribución que todo el conjunto del Ayuntamiento, con sus funcionarios y funcionarias al frente, han hecho que San Sebastián esté presentando proyectos de calidad a todos los fondos Next y seamos conscientes de que tenemos que afrontar como ciudad retos de sostenibilidad para afrontar los objetivos que la ciudad tiene en corto, medio y largo plazo. San Sebastián, pues, tiene que seguir con velocidad de crucero, trabajando con ambición y perspectiva sostenible, mejorando la cohesión social, la igualdad, la inclusión, el respeto al diferente, los derechos y valores humanos, ahora que se cumplen 10 años de recuperación de la libertad y de la convivencia, 10 años sin la violencia de ETA, en una ciudad abierta de par en par a la esperanza. Guztion artean lortuko dugu. Eskerrik asko, jarraian talde popularraren txanda. Eskerrik asko, alkate jauna. Reyes, una puntualización. Nacionalismo liberal no existe, es una contradicción de términos, es un oxímoron. Es decir, que ellos son nacionalistas, nosotros somos los liberales. Que te quede, sin más. Ya vamos a iniciar el debate. Bueno, estamos celebrando estos días 10 años sin terror, 10 años sin extorsión, 10 años sin miedo, 10 años sin la espada de Damocles del nacionalismo terrorista sobre aquellos que pensaban diferente, aquellos que pensaban en libertad. En San Sebastián, ETA asesinó a 95 personas, entre ellos a 2 concejales de este ayuntamiento, que se sentaron en estos escaños y trabajaron como ustedes para construir una ciudad mejor. ETA asesinó a Gregorio Ordóñez para callar una voz cuyo eco todavía se oye hoy en día en la ciudad y para evitar que fuera alcalde de San Sebastián. Y qué gran alcalde hubiera sido Gregorio Ordóñez.
Y ETA asesinó a Fernando Múgica Arzok porque la lucidez y el compromiso democrático de Múgica eran peligrosos para el proyecto totalitario, xenófobo y nacionalista de la banda terrorista. 95 muertes que nunca debieron suceder y que todos deberíamos condenar sin peros, como todos condenamos el asesinato de Tomás Alba, concejal de HB también en este ayuntamiento por parte del Batallón Vasco Español. El asesinato, la extorsión, el secuestro y el miedo se utilizaron en esta ciudad para imponer un proyecto político. Por eso es imperativo que condenemos no solo el acto terrorista, sino también la ideología que le dio cobertura y que lo justificó. 10 años después vivimos efectivamente en una ciudad mucho mejor, en la que se puede hacer política desde la normalidad, en la que los concejales del Partido Popular y del Partido Socialista podemos pasear por la calle sin escolta. Y esa es una gran victoria de la democracia española, de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, jueces, fiscales, periodistas valientes y ciudadanos anónimos valientes. 10 años después, me gustaría agradecerles a todos su coraje, su compromiso con la democracia. A veces me pregunto si yo en su lugar hubiera dado un paso al frente y me temo que no lo hubiera hecho, no tengo nada claro. ¿Cuánto debe esta ciudad a esos hombres y mujeres, a los verdaderos héroes vascos, askatasunaren gudariak? Y me gustaría empezar el debate recogiendo el guante que nos ha lanzado el alcalde. Creo que es importante, efectivamente, que recordemos a los nuestros, a los que ya no están. Un memorial en recuerdo de las víctimas del COVID, como ya se ha hecho en otras ciudades, es absolutamente imprescindible. Así que, alcalde, tendrá nuestro apoyo en esta iniciativa. Pero sí me gustaría hacerle una pregunta. ¿Cuánto tiempo más van a usar el COVID como excusa para no hacer su trabajo? Las ayudas del ayuntamiento ya acabaron. Vuelven a exprimir, como de costumbre, a hosteleros, a comerciantes y ciudadanos de a pie con la carga fiscal más alta de España. Siguen exigiendo a empresas el pago puntual de sus impuestos, que vuelven a subir para el año que viene. Al contrario de lo que han hecho ciudades como Bilbao, gobernada también por el Partido Nacionalista Vasco, o Madrid, que han congelado sus impuestos y tasas municipales. La maquinaria recaudadora del ayuntamiento está ya perfectamente engrasada. La vida se abre paso. Sin embargo, ustedes no han acabado ninguna de las obras que prometieron, alguna incluso ni siquiera la han empezado. El Topo, la calle San Martín, el puente de Astiñene, el campo de hockey de Zubieta, el polideportivo de Alza o la barandilla de la Concha, todas ellas con retrasos de varios años como mínimo. Por no hablar de promesas incumplidas, como el plan de accesibilidad universal, inversiones en movilidad vertical, el plan de asfaltado de la ciudad o el tan cacareado plan de movilidad. Como es costumbre, exigen a los demás el esfuerzo que a ustedes les agota hacer. La ciudad se construye con acción. Las palabras no bastan, no son suficientes. Los buenos propósitos deben traducirse en hechos y en proyectos y en realidades. La ciudad, querido alcalde, funciona al ralentí, con la inercia del empuje de mejores gestores y el compromiso inquebrantable de los donostiarras, que pese a todos sus esfuerzos ven como el equipo de gobierno ahoga la iniciativa privada con más impuestos, con más burocracia y con más ordenanzas. El ovillo de la vida municipal se enreda cada vez más y se hace cada vez mayor. Mientras el sector privado sufre, el sector público sigue creciendo, asfixiando al sector productivo. Somos la ciudad que más gasta por habitante de España. ¿Dónde están los resultados? ¿Tenemos las calles más limpias? ¿Más viviendas para nuestros jóvenes? ¿Los barrios mejor conectados? ¿Se podan nuestros árboles con más regularidad que en otras ciudades? No hay ni un solo indicador objetivo que muestre que los servicios públicos en San Sebastián son mejores que en cualquier otra ciudad española. Como único indicador presentan el supremacismo místico del Partido Nacionalista Vasco y la maliciosa ensoñación del Partido Socialista. En este mismo debate el año pasado les tendimos la mano para aprobar unos presupuestos de ciudad en un momento muy complicado para San Sebastián. Rechazaron nuestro apoyo y buscaron complicidades en la izquierda. Absolutamente legítimo. En su estrategia de lucha fratricida con EH Bildu, considera necesario hacer guiños a los votantes de la izquierda abertzale, pactando con Podemos los presupuestos y las ordenanzas fiscales. Absolutamente legítimo. San Sebastián no merece ser prisionera de estrategias electorales cortoplacistas.
Merece un gobierno que tenga un único objetivo: servir a los donostiarras con responsabilidad y con eficacia. Por eso, sigo ofreciendo nuestro apoyo a este equipo de gobierno, para diseñar los futuros presupuestos, para sacar adelante proyectos de ciudad, para buscar soluciones en materia de vivienda, de empleabilidad, de seguridad, para hacer presión en Europa y conseguir nueva financiación, para diseñar una política de movilidad sostenible, para apoyar a nuestros comerciantes y hosteleros, para crear la ciudad del futuro. Todos sus movimientos, sus quiebros políticos, sus regates cortos son para mañana, como mucho para pasado mañana. No hay un plan. Ha mencionado usted esta mañana 15 puntos. Demografía, calidad de vida, de personas mayores, sostenibilidad, comercio. Bueno, los problemas obvios que cualquier escolar hubiera podido señalar en una tarde de trabajo. ¿De verdad han tardado ustedes 6 años en darse cuenta de que la ciudad se hace mayor? ¿Que los jóvenes no vienen y los que están se van o que el comercio agoniza? Porque lo que es seguro es que durante estos casi 7 años ustedes no han hecho nada para frenar estas dinámicas. ¿Ahora van a empezar? No trabajan para cambiar la realidad, trabajan para seguir gobernando. Por eso no comparten objetivos con la ciudadanía, se niegan a presentar planes de acción con cronogramas claros, no evalúan sus políticas públicas para que su fracaso no sea evidente, para que su incapacidad no sea manifiesta. ¿Dónde está el plan de movilidad? No existe. ¿Dónde está el plan de barrios? No existe. ¿Dónde está el plan de seguridad? No existe. ¿Dónde está el plan de mantenimiento? No existe. ¿Dónde está el plan de cuidados? No existe. ¿Y el de accesibilidad? ¿Y el de captación de talento? ¿Y el de retención de talento? ¿Dónde está el Gobierno? Si se ahogan gestionando el día a día, si les supera lo inmediato, ¿cómo pedirles una reflexión a largo plazo, una visión ambiciosa del futuro de San Sebastián? Una visión que no pase inequívocamente por subir los impuestos cada año para seguir gestionando el día a día lo más cómodamente posible. ¿Cómo pedirles que trabajen para pasado mañana si llegar a esta tarde les da tanta pereza? No entiendo de veras que no les avergüence pedir cada vez más a los donostiarras mientras el sector público sigue creciendo, año tras año, a costa del esfuerzo de los ciudadanos. Más inversiones sin objetivos claros, más gasto corriente, más funcionarios, más sueldos públicos. ¿Hasta cuándo podrá el sector privado sostener la fiesta del Partido Nacionalista Vasco? No entiendo que no les avergüence ni siquiera un poquito haber renunciado a mejorar los procesos de gestión de lo público y recurrir únicamente a lo fácil, a exigir a los demás un mayor esfuerzo. No entiendo que no les avergüence, que no les sonroje ir a comprar a cualquier comercio de la ciudad, mirar a la cara a los propietarios y volver a casa sabiendo, conscientes de que un año más les van a exigir que se sigan apretando el cinturón. No entiendo que no les avergüence, y aquí sí les reconozco cierto valor, tomar un pincho en uno de los bares que han abocado a la ruina. No entiendo que no les avergüence subirse cada día en su nuevo y flamante coche oficial cuando están exigiendo a los ciudadanos que dejen sus coches en casa porque, al parecer, la emergencia climática en San Sebastián no nos deja respirar. Lo único apocalíptico en la ciudad, queridos compañeros, es su empeño en destruirla, en destruir su pasado y su patrimonio. ¿Cómo pedirles que dibujen la ciudad del futuro si no entienden el pasado de la ciudad, si rechazan incluso la historia de nuestra ciudad y, como ejemplo, el Monte Urgul, epicentro de uno de los episodios históricos más importantes de San Sebastián, totalmente vandalizado? Las tumbas del cementerio de los ingleses llenas de pintadas y grafitis. No respetan ni siquiera a los caídos porque posiblemente no sean sus caídos. ¿Y qué decir del patrimonio histórico de San Sebastián, el gran olvidado en su discurso, señor alcalde? Ni una sola mención a la defensa del patrimonio. Hemos renunciado definitivamente a la estética de la belleza que guió la mano de los que convirtieron a San Sebastián en lo que es hoy en día. A San Sebastián no se la quiere por los aislantes térmicos que cubren sus fachadas históricas, se la quiere por sus fachadas históricas. A San Sebastián no se la quiere por los portales impersonales de granito y cristal, se la quiere por sus portales modernistas. Y no se la quiere por los bloques de apartamentos de lujo que sustituyen a las villas, se la quiere por las villas. No se la quiere por edificios anodinos de las constructoras de siempre, se la quiere por su patrimonio arquitectónico industrial, símbolo y legado de los que hicieron esta ciudad grande. La belleza en general es importante, y no solo porque resulte agradable a la vista, sino porque transmite unas ideas y unos valores que consideramos fundamentales y de los que hacemos deliberada ostentación. ¿Qué valores transmite la destrucción de nuestro patrimonio? ¿El menosprecio de nuestro pasado, de la historia de San Sebastián? Si hoy nos visitan y nos admiran, es porque se respetaba en esta ciudad un código estético universal. Se trabajó a lo largo de los años construyendo
una armonía estética que estamos poniendo en peligro. En la estética arquitectónica, la belleza arrebatadora es menos importante que el equilibrio del conjunto. La creación de un contexto sereno y armónico, de un relato continuo en el que nada destaque en exceso y predominen las buenas formas, es la única manera de que la singularidad pueda brillar. Las fachadas que están ustedes permitiendo destrozar no serán todas obras de arte, pero son bonitas. Y los portales no son todos obras de arte, pero sí, efectivamente, son bonitos. Constituyen todos un conjunto armónico en el que es posible que brillen el Bellas Artes o la Equitativa, el Buen Pastor o Santa María, el Victoria Eugenia o el María Cristina, el Cursal o este mismo edificio, el Ayuntamiento de San Sebastián. No apreciaríamos su belleza singular si los edificios que le hacen sombra fueran horribles edificios de oficinas como el del Gobierno vasco de la calle Andía. A veces trato de imaginar cómo sería hoy la ciudad si la tuvieran que construir ustedes, y no me gusta lo que veo. En su descargo debo decir que me gusta aún menos cuando imagino a los compañeros de Bildu o Podemos construyéndola. Pero bueno, y es esa renuncia a la belleza se escenifica no solo en el menosprecio al patrimonio, lo vemos a diario en el trato de las pequeñas cosas. Los cortes de calles con vallas viejas y oxidadas, la señalética de la ciudad, hecha de cualquier manera, el cierre de las obras con lonas viejas, cientos de cuadros oxidados de bicicletas, candados en cualquier parte. ¿Cómo cierran el Paseo Nuevo cuando hay un temporal? Una valla de obra. Y el peine del viento, una valla de obra y una cinta roja y blanca. Roja y blanca. ¿Se han asomado a la pasarela del Náutico? Los detalles importan mucho. Son la argamasa estética de la ciudad. No los sigan descuidando. Descuidando, como en general descuidan el mantenimiento, la limpieza de nuestras calles, de nuestros parques y jardines. Muchas veces les recriminan que solo mantienen con decoro Alderdieder y los alrededores del ayuntamiento. No es cierto, lamentablemente ni siquiera Alderdieder se mantiene de manera adecuada. Los alcorques no se podan, los tamarindos son un peligro para todo aquel que mida más de 1,50 m y los fines de semana no se puede pasear por el puerto sin esquivar botellas, vasos o mascarillas abandonadas. Pero en los barrios es todavía peor. Los vecinos se organizan para decentar los parterres frente a sus casas porque los servicios municipales de limpieza apenas aparecen. Las plagas de ratas en Alza, Mara, en Charrondo de Guía son una constante. Los parques de Ayete están llenos de basura que nadie recoge. A veces la soplan, la mueven un poquito y trabajo hecho. ¿Cuántos vecinos nos han llamado desesperados pidiendo que el ayuntamiento pode la maleza que invade sus casas, repare aceras, nivele calzadas, limpie pintadas, arregle bancos, pinte barandillas? ¿Cuántos donostiarras se acuestan cada noche pensando, ¿para qué servirán estos del ayuntamiento? La semana pasada se quemó un edificio en Eguía, en Mundaiz, un edificio ocupado. ¿Qué estamos haciendo para evitar que se ocupen edificios en esta ciudad? Porque sí, bueno, la ocupación está directamente vinculada con la delincuencia, con la inseguridad, y negarlo nos aleja de la solución. En Mundaiz viven desde algún tiempo comunidades de delincuentes profesionales. Muchos de ellos acabaron ahí tras su desalojo del infierno o del edificio de la calle Moraza. La ciudad no se puede permitir tener a decenas de chavales en condiciones infrahumanas abocados únicamente a la delincuencia para sobrevivir. Sabemos, ustedes saben, que los barrios necesitan mantenimiento. Envíen a esos chavales, que se impliquen en la comunidad, que aprendan los valores de la convivencia y del respeto, que se formen. Pero si no están dispuestos a integrarse en la sociedad donostiarra, pues quizás este no es su lugar. La inseguridad es un problema creciente en San Sebastián. En Semana Grande se asaltaron comercios ante la incapacidad de la Ertzaintza y Policía Municipal y la pasividad de los responsables políticos. Bueno, alcalde, yo todavía no ha dado respuesta a la carta que le envié pidiéndole que el ayuntamiento se personara como acusación particular en los juicios a todos los detenidos por desórdenes públicos y vandalismo en la ciudad. En cualquier caso, ese solo fue el episodio más mediático. Robos en viviendas, atracos en las calles a plena luz del día, peleas, robos en comercios. Ese es el pan de cada día. Y por mucho que digan, va a más. Y entiendo que no quieran hacerme caso, que prefieran mirar a otro lado y que me tachen de alarmista. Pero pregunten a sus hijos, pregunten a sus hijas, pregunten a los comerciantes y hosteleros donostiarras si no es cierto lo que estoy diciendo. Y es que no hay decisión que tomen que no perjudique de una manera u otra a los comercios de la ciudad. Aunque a la señora Garmendia no le guste que lo recuerde, lo voy a repetir. He visitado ya más de 900 comercios de los 2.500 que hay en la ciudad, todos con casuísticas diferentes, pero todos tienen algo en común. Jamás les ha ido a visitar Marisol Garmendia.
responsable de Fomento de San Sebastián. Y no me refiero a ir de rebajas o ir a comprar el pan o que un amigo le diga a usted lo bien que hace las cosas mientras brindan con una botella, con una copa de champaña en cualquier bar del centro. Me refiero a ir, presentarse, escuchar atentamente durante todo el tiempo que sea necesario, que le ponga la cara roja. Escucha activa, señora Garmendia, fuera del Palacio de Cristal de Igentea. Si lo hicieran, se darían cuenta de muchas cosas. Se darían cuenta que los comerciantes lo que necesitan no son únicamente los 1.000, 2.000 euros de media que les han dado. Necesitan trabajar. Necesitan que el ayuntamiento no ponga trabas, no les abra zanjas frente a los escaparates el día antes de que empiece el Festival de Cine de San Sebastián, semana álgida del otoño comercial donostiarra. Los comercios necesitan aire que respirar. ¿De qué sirve que les den un dinero si cada vez les cobran más impuestos? ¿De qué sirve que les den ayudas a los comerciantes del centro si por pura ideología quieren dificultar el acceso de los clientes a los comercios del centro? ¿De qué sirve dar ayudas al pequeño comercio si cada paso que dan expulsa a sus clientes de San Sebastián? La política de movilidad es solo un ejemplo más del profundo desprecio al pequeño comercio donostiarra. El caos de la movilidad donostiarra va a acabar por expulsar a los pocos clientes que quedan hacia centros comerciales de la periferia o a otros centros urbanos con equipos de gobierno más avispados y más competentes. Pura ideología. No hay ninguna necesidad de cerrar el centro a cal y canto, sin consultarlo con vecinos y comerciantes, sin mostrar su proyecto a la oposición, sin comprometerse en objetivos y plazos, sin dar alternativas de movilidad a todos aquellos donostiarras que acceden al centro a diario. Hemos defendido siempre la necesidad de apostar por un transporte sostenible, por apoyar el uso de la bicicleta, por invertir en infraestructuras, por seguir peatonalizando el centro de la ciudad y de los barrios. Pero ustedes asumen que la relación entre bicicletas y peatones y coches y motocicletas es un juego de suma cero. Lo que un colectivo gana lo tiene que perder el otro. Yo no creo que tenga que ser así. Hay puntos de encuentro, porque la mayoría de donostiarras son, a la vez, ciclistas y conductores, peatones y motociclistas. Ustedes creen que enfrentan a unos contra otros y en ese río revuelto pretenden ganar apoyos. Pero lo que están haciendo es enfrentar a unos contra sí mismos. Plantean la política de movilidad desde un dogmatismo impúdico, desde el desdén hacia un colectivo, los conductores y un sector, el automovilístico, que emplea a muchas familias en Guipúzcoa y en el País Vasco. El 28% del PIB del País Vasco está directa o indirectamente vinculado con el sector automovilístico. Sigan ustedes jugando con las cosas del comer. Ponen cada vez más trabas a un uso responsable del coche, más limitaciones, acotan cada día más la libertad de movimientos y a la vez incrementan cada año más el impuesto de circulación, que ya es el más caro de España. Votan sistemáticamente en contra de las bonificaciones vinculadas al uso de transportes sostenibles que presenta el Partido Popular y son incapaces de construir infraestructuras para dar alternativas. Hace 2 años que reclamamos la construcción de parkings disuasorios. Nos han respondido siempre que no. La semana pasada la excusa fue que se tarda mucho tiempo. Llevan ustedes 6 años perdiéndolo. De veras, me cuesta imaginar una gestión más deficiente, quizás solo igualada por la política de vivienda de este ayuntamiento durante los últimos 30 años. ¿Cuántos pisos de protección oficial se han asignado por 4 duros y se ha permitido vender por 10 veces su precio inicial? Se quejan ustedes de especulación inmobiliaria, pero son los mayores especuladores. Y como se han mostrado absolutamente incapaces de controlar el precio de las viviendas, con políticas eficaces, echan manos a lo de siempre, a subir impuestos. ¿Tiene un piso vacío? Un recargo del 100%. ¿Tienes más de un piso y no me gusta el precio al que lo estás alquilando? Te lo expropio. ¿Haces una promoción de viviendas nuevas? El 30% de protección oficial. Apenas se van a promover viviendas nuevas y los pocos que se atrevan subirán el 30% del precio de la vivienda libre. Entendemos que no todo esto es competencia del ayuntamiento, pero sí es competencia de otras administraciones en las que la coalición de este equipo que gobierna este ayuntamiento tiene responsabilidades. Ya me estoy quedando sin tiempo, pero en cualquier caso, yo lo único que les pido es que tengan una gestión más eficiente, que toque el día a día, que permee más en la ciudad y con muchísima más responsabilidad. Muchas gracias. Eskerrik asko zuri, orain Elkarrekin Donostia taldearen txanda. Bai, eskerrik asko eta egunon. Bueno, hasi horretik pandemiarekin eta pandemiak eragindako krisiarekin hilabete hauetan guztietan gaizki pasatu duten pertsonei une bat eskaini nahi nieke. Eta beste behin ere eskerrak eman nahi dizkiet guzaintzeko onena eman duten pertsona guztiei. Eta gauden hilabetean ere halaber
agur bero bat hilabete honetako transdespatologizazioaren ekitaldietan lagundu duten pertsona guztiei. Garai zail hauetan, udal gobernuarekin akordioak lortu ditugu, boto eman diguten pertsonei ez ezik donostiar guztiei ere zor diegulako, haien premia, espektatiba eta itxaropenei. Lan instituzionala hiriobe bat eraikitzeko tresna gisa ulertzen dugu, betiko logika ekonomikoez eta inertzietaz haratago amesten dugun Donostia eraikitzeko. Erantzunkizun horrek berak behartzen gaitu planteatzen dizun hiri ereduarekin kritiko izatera, Goia jauna. Autokonplazentziari uko egin behar diogulako eta botoa eman dizuten pertsonez haratago ere begiratu behar duzulako. Ditugun erronken aurrean, ezin dugu pilotu automatikoarekin jarraitu. Ezin dugu iraganeko inertziekin jarraitu. Pandemiak ezer irakatsi ez baligu bezala, proiektu zaharrei berriro ekiteak atzera egitea dakar. Eta orain aurrera egin behar dugu. Durante estos tiempos tan difíciles, hemos llegado a acuerdos con el Gobierno municipal porque no solo nos debemos a las personas que nos han votado, nos debemos también a todos los y las donostiarras, a sus necesidades, a sus esperanzas y a sus expectativas. Comprendemos el trabajo institucional como una herramienta para construir una ciudad mejor, para construir una Donostia que se parezca más a la que soñamos que a la que nos viene dada por las lógicas económicas e inercias de siempre. Esa misma responsabilidad nos obliga a ser críticas con el modelo de ciudad que plantea, señor Goya, porque tiene que dejar de acomodarse en la autocomplacencia y mirar también más allá del electorado que le ha votado. Ante los retos que nos quedan por afrontar, no podemos seguir con el piloto automático, no podemos seguir inercias del pasado. Retomar los viejos proyectos como si la pandemia no nos hubiera enseñado nada significa retroceder y ahora tenemos que avanzar. La pandemia ha sido una ola que se lo ha llevado todo y ha dejado sobre la arena lo importante, la necesidad de una vivienda, los cuidados y los servicios públicos, la salud mental y lo importante de tener un proyecto de futuro. Hemos llegado a acuerdos para paliar los problemas y afrontar estos retos, pero ustedes tienden al conformismo y a la autocomplacencia y pronto van a sacar su foto de postal. Una postal como en un decorado de cine, con casas y calles que, como decía hace unos meses y parece que está impregnando el imaginario colectivo, es y parece de cartón piedra, que solo son fachadas, que están huecas por dentro, mientras el patrimonio histórico, como el Bellas Artes, se demole. Y es que a menudo ese parece ser el modelo al que vamos, el de una ciudad que se vacía de su gente. Vaciamos los barrios y expulsamos a los y las donostiarras de la ciudad. Los jóvenes que crecieron en el antiguo Gros, por poner dos ejemplos, ahora son donostiarras de Lasarte, de Hernani o de Pasaia. Es evidente que el principal problema de la ciudad es la vivienda. En el pleno del año pasado pusimos la cara B de la postal. Una persona que cobra el sueldo medio no se puede permitir vivir en San Sebastián porque no le llega para pagar un alquiler. En el caso de las y los jóvenes es más grave aún, ya que ni siquiera sumando los dos sueldos de una pareja se pueden permitir pagar un alquiler en esta ciudad. La vivienda es el principal factor que conduce a las familias a una situación de pobreza grave, por encima incluso de la falta de empleo. Elkarrekin Donostia somos un grupo pequeño, pero no tenemos reparos en trabajar e imaginar medidas que atajen un problema tan grande. Por eso, a principios de año, alcanzamos un acuerdo por una vivienda digna. Por eso nos empeñamos en dar pasos adelante que poco a poco vayan revertiendo la situación. Y vamos a seguir en ese empeño. Tenemos que acabar con el número altísimo de viviendas vacías y propiciar que salgan al mercado del alquiler. Y todo ello en una circunstancia donde cada vez más personas están viviendo en nuestras calles. No podemos seguir convirtiendo edificios enteros en hoteles y apartamentos turísticos. A este paso, el pleno se va a celebrar en el foro de TripAdvisor.
Y hago un inciso. La resiliencia es un concepto que va más allá de la adaptación medioambiental. Es una manera de afrontar la gestión de los recursos de la ciudad de forma holística e integral, atendiendo a sus características sociales, medioambientales y económicas. Lo digo aprovechando que hablo del modelo de turismo, porque es un ejemplo claro de las mejoras en el modelo que tenemos que acometer para equipararnos a las ciudades más modernas de Europa. Debemos aplicar el concepto de resiliencia urbana en todos los ámbitos de la ciudad. El modelo productivo volcado en el turismo también tiene que ser reformulado para dotarlo de refuerzos y contrapesos que lo hagan más resistente a una crisis como la que estamos viviendo, al mismo tiempo que sea más sostenible con respecto al resto de las ramas productivas y sociales del municipio. Porque aún queda por analizar en profundidad y de forma autocrítica el porqué de la crisis en la hostelería, el pequeño comercio, los hoteles y los pisos turísticos. ¿Podemos idear un sistema mejor preparado para que no tengamos que actuar a posteriori? Nosotras creemos que sí. Pongámonos a trabajar. Retomo. Pongamos freno a los precios abusivos de los alquileres y saquemos más viviendas protegidas. Nos queda mucho camino. Tenemos que seguir avanzando. Y muy unido al tema de la vivienda está el de los jóvenes y su falta de expectativas. O el de los jóvenes y su malestar, al que no hemos sabido dar respuesta en los últimos meses. Joan den hileko udal batzan ohartarazi nuen eta berriro gogoraraziko dut. Estatuan, orain arte gaztei egindako inkestarik handienak agerian uzten zuen denok gutxi gora bera susmatzen genuen zerbait. Gazte gehienen 3 kezka nagusiak, lan merkatuan sartzeko zailtasunak, etxebizitza eta enpleguaren kalitate txarra direla. Makroinkesta horrekin batera, 15.000 gazte animatu ziren etorkizuneko erronketarako proposamenak egitera. Eta top 10ean guztiek dute zerikusia enpleguarekin eta etxebizitzarekin. Halaber, adierazi zuten ia 80%ek politika instituzionaletatik kanpo sentitzen zirela. Eta ez da harritzekoa, erakundetatik gutxi egin eta gaizki egiten dugula dirudi. Gazterik gabe ez dago etorkizunik, bistakoa da, baina ez gara ezer egiten ari hori konpontzeko. Erronka handiak ditugu, gazteen langabezi tasa altuari, etxebizitza eskuratzeko zailtasunari eta azken batean emantzipatzeko ezintasunari aurre egiteko. Otro de los grandes retos a los que nos enfrentamos es el medio ambiente, algo a lo que vamos a tener que dar respuesta de forma obligada y va a suponer una transformación integral de la ciudad. Y de momento, tenemos que ser sinceras, nos parecemos al alumno que aprueba justo y haciendo trampas. Porque no vale que nos diga hoy que quiere una ciudad sostenible y permitir que se haga un proyecto como el de la ola artificial de Antondegui. Un paso más en su agenda para la ciudad de cartón piedra, para la ciudad de Atrecho que vacía el monte para construir playas artificiales. No seamos vagos y hagamos como los malos alumnos a los que hay que obligar a leer o hacer los deberes. Seamos responsables y saquemos adelante algo que nos ponga en los primeros lugares de la clase. Si no queremos que el cartel de las regatas de este año tenga carácter premonitorio y el mar llegue a los balcones de la Plaza de la Constitución o la línea de playa esté en Aldapeta, tendremos que ponernos las pilas y hacer algo más que cumplir con las declaraciones institucionales y el marketing. ¿Y qué decir de la igualdad? Ya el año pasado les presentamos una enmienda en presupuestos para realizar un plan estratégico del sector cuidados que hasta la Oficina de Estrategia de Donostia y el Consejo Social consideran un sector estratégico. Les planteamos una enmienda para aumentar el presupuesto municipal dedicado a los cuidados y en ese momento la rechazaron. Los cuidados son estratégicos, pero lo dejan a la cola de sus políticas. Es tiempo de adoptar políticas públicas que impidan la continua precarización de la vida de las mujeres y la feminización de la pobreza, y que de una vez por todas asuman el papel que las administraciones deben tener en las políticas de cuidados en aras a la consecución de la igualdad entre hombres y mujeres. Pudimos encontrar un punto en común al negociar nuestras enmiendas para aquellas que en su mayoría
han sufrido los peores estragos de la pandemia, porque son las mujeres las que soportamos aún más condiciones de empleo inferiores y además lo hacen asumiendo en muchos casos dobles jornadas. Por responsabilidad, trabajamos y buscamos acordar con ustedes parte de lo que llamamos Estrategia contra la feminización de la pobreza y la precariedad, que ponía el foco no solamente en cuestiones de impacto económico o pérdida de empleo, sino también en problemas de precarización de las condiciones laborales y de conciliación con la vida familiar. El acuerdo que conseguimos, además, advertía que la situación previa a la pandemia ya apuntaba a un empleo femenino precarizado, poco remunerado y, además, con poco reconocimiento social. Este es el mes, como decía al principio, de la despatologización trans y tal y como les presentaba en la declaración institucional, que agradezco además que apoyaran, también desde las administraciones locales podemos hacer mucho. Frente a unas posiciones que con más ruido mediático y cobertura política que nunca abogan por agredir, humillar, insultar, pegar e incluso matar a personas visibles y vulnerables, podemos armar una estructura institucional que asegure que las alais, las amiras o las aizoles del mañana no sean carne de cañón de agresiones, de discriminación o de paro. Por eso les pedimos un poco más de imaginación y un empuje decidido en sus políticas de igualdad, para no solo cumplir con el expediente, sino poder apuntar a esa ciudad integradora, diversa y abierta del futuro. Y si hablamos de cohesión social, debemos, como no, hacer referencia a las diferencias entre los barrios. Frente a un centro de postal necesitamos barrios que tengan vida, barrios con buenos servicios públicos, con actividades culturales y festivas que puedan desarrollarse en ellos, con infraestructuras, del impulso del comercio de proximidad que poco a poco se va de los barrios. Sé bien de lo que hablo, soy de un barrio de la periferia, de Añorga, un barrio al que por su población no le tocarán presupuestos participativos, donde las vecinas y vecinos llevan muchos años reclamando instalaciones deportivas, la rehabilitación de edificios existentes para actividades para personas mayores y jóvenes. Eta hamarkadak daramatzagu udaletxeari azpiegitura eta baliabide kulturaletan ere babesa eskatuz. Kultura autogestioaren bidez garatzen baitugu auzoan. Sin embargo, vemos que el Gobierno municipal no apuesta lo suficiente por los barrios, más allá de acciones esporádicas o puntuales que se concentran en algunos de ellos. Eso lo vemos en la apuesta económica y los condicionantes de los presupuestos participativos o en los recursos que se destinan a entidades de barrio. Ditugun zailtasun eta erronken aurrean, aukera aprobetxatu behar dugu. Eta gure hirian lehen gaizki egiten genuena gainditzeko, krisien aurrean erresilienteak izateko eta ekoizpen eredu iraunkorra izateko konponbideak eztabaidatu eta irudikatzeko gai izan behar dugu. Bestela, zuloak adabakiekin itxi eta ekaitze igaro arte ura txikitzea besterik ez badugu buruan, agian ez gara portura iritsiko. Y, si me lo permiten, voy a terminar con un símil futbolístico. Como nuestra Real, que hoy compite de tú a tú con el Barcelona o con el Madrid, nuestra ciudad tiene que jugar en la Liga de las mejores ciudades de Europa. Y para eso tenemos que dejar de ser conservadores e imaginar una Donostia de futuro, que resista mejor las crisis como la de 2008 o esta del COVID, que dé respuesta al malestar de las y los jóvenes y a su falta de expectativas, que ofrezca garantías por una vivienda digna y no expulse a los donostiarras de su ciudad, que aproveche la coyuntura y sea vanguardista en movilidad sostenible y en medio ambiente, que sea un referente en convivencia, en ayudar a coexistir al diferente, que no pierda el ritmo en los tiempos con el feminismo y con la igualdad. Frente a lo de siempre, nosotras imaginamos una Donostia mejor y más moderna y seguiremos trabajando para dar pasos hacia ella. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri eta azken txanda talde jeltzaleari dagokio. Egun on guztioi.
politika orokorreko udalbatza honek begiratu azkar batez bi mezu nagusi uzten dizkigu. Lehena duela urtebete baino hobeto gaudela. Hala da, aurreko urteko udalbatza bata bestearengandik urrunduta egin genuen, birusaren presentzia handiaren adierazle. Gaur ordea, alderdi horretatik behintzat itxura baikorragoa dugu. Guztiok elkarreserita gaude, eta hori poztekoa da. Ezin ukatu hilabete zaila hauetan, momentu oso zailak pasatzea tokatu zaigula. Bigarrena, agintaldiaren erdia baino gehiago pasadela dagoeneko. Hirugarren aldiz, batu gara hemen hiriaren egoera orokorrari buruz hitz egiteko. Beraz, balantzea egiteko eta etorkizunerantz begiratzeko unea ere izango da gaurko saioa. Bestelako hasiera espero genuen agintaldi honetan. Aurreko agintalditik zetorren erritmoan bete-betean geunden sartuta. Udal gobernua osatuta, gobernu programa idatzita, ideiak garbi, eta aurrekontuak martxan geneuzkan zerrendatutako proiektu guztiak gauzatzeko. Ordea, COVID-19 pandemiaren agintaldia bezala gogoratuko dugu hau ziurrenik. Hemen gaudenok, pandemia bat kudeatu dugu. Inoiz ikusi edo bizi ez duguna kudeatzea egokitu zaigu. Donostiako udala osatzen duten atal, erakunde, entitatek euren onena eman dute hilabete hauetan, asmatuko genuen askotan, baino beste batzutan ez. Baina erabakiak hartu ditugu eta premiei erantzuteko ahalegina egin dugu. Eta ez da lan erraza izan, oso animo egoera sentikorran eginda kudeaketa, ziurgabetasun, kontraesan interpretazio askorekin, horri guztiari atentzio mediatiko eta presio politiko handia gehituz. Ikaragarri aldatu da testuingurua duela urtebete udalbatza hau ospatu genuenetik ona. Orain modu baikorrean begiratzen diogu etorkizunari. 2020 urte amaieran eta 2021 urtean zehar pandemiak jarri dizkigun zailtasunak dezente baldintzatu dute geure eguneroko jarduna. Duela urtebete testuingurua ziurgabetasunez eta ezegonkortasunez beteta zegoen. Udazkeneko olatu gogorraren atarian geunden. Sakrifizio eta esfortzu asko egin ditugu hilabete hauetan gizarte bezala, geure bizitzan oinarrizkoak diren gauza askori egin dioguko. Beti ere, guztion onura lortzeko, hau da, geure burua zaindu dugu, guztiona zaintzeko, kolektiboarena, komunitatearena. Azken urtean, askoren ahotan egonda, osasunaren eta ekonomiaren arteko dikotomia faltsu bat ezartzeko helburua, bata bestearekin lehiatuta egongo balira bezala. Egoera horren aurrean, geure helburua bizitzak eta enpleguak salbatzea izan da. Eta denborak erakutsi du momentuan hartutako erabaki horiek zuzenak izan direla. Mota guztietako jarduere eustea ezinbestekoa izan da ekonomiak jaso duen kolpea murrizteko. Beti ere, garbi edukita ekonomia ezin dugula, bere dimentsio humanotik bereizi. Ezagunak dira krisi batek sortzen dituen egoera eta ondorio latzak guztion familia, bizilagun eta ingurukoengan. Zorionez, eta txertoari esker, egoera hori atzean uzten hasia gara. Eta ezin ahaztu, zulo honetatik txertoak aterako gaituela, eta ez, ustezko askatasunaren defentsa, arduragabe eta arriskutsuak. Eta kontzeptu horri egina diot erreferentzia. Gizartean daukagun txertak eta indizeak ondo baino beto islatzen du komunitate baten parte garela. Azken hilabetetan egin genezaken keinu handiena eta solidarioena txertoa jartzea izan da. Gripearen txertoarekin egin genuen moduan, Donostiako udalak bere ekipamenduak jarri zituen Osakidetzaren eskura. Eta horren ondorioz adibidez izan da Ilunbeko udal ekipamendua errendimendu handiko txertakita puntu 7 hilabetez. Beraz, herritarron elkartasunari esker, baina baita zerbitzu publiko sendoei esker egin diogu aurre pandemiari. Demostratu dugu komunitate bat garela, eta horren parte izan nahi dugula. Egindako lana eta ikasitakoa ezin dugu galdu. Hori ere bada azpimarratu nahi dudan ideia, zerbitzu publikoan indarra. Administrazioa gai izan da, oro har, beharrei eta premiei erantzuteko. Hamarkada luzez, hemendik zenbeste erakundetatik pasadiren gizon emakumeek, eraikitako eta gorpuztutako zerbitzu publikoak estres proba handia jaso dute azken hilabetetan. Eta geure iritziz, proba gainditu dute. Eta udal, gobernu honek, aurreko agintaldiko 4 urteetan zein oraingo 2 urteetan hartutako erabakiak ere, lagungarri izan direlakoan nago. Tensio politiko handia izan dugu azken hilabetetan, eta egonda kritika gogorra ere egin duenik. Are gehiago, kritika horiek gauzatzeko orduan sistema beraren egitura, espiritua xedea eta egitekoa mespretxatzera iritsi dira. Ez dut sinisten, sistema hankaz gora jarri eta bere osotasunan aldatu nahi dutenen hitza. Diskurso populista eta demagogia besterik ez ditu eragiten. Alderdikerietatik haratago, administrazioarekiko eta zerbitzu publikoekiko konfiantza indartzaren aldekoak gara, eta hori jakina, ekintza zehatzez, lagunduta joan behar du. Gizarte aurreratu eta indartsua gara, arazoak dituena, dudari gabe, zailtasunak eta erronkak dituena, baina aurreratua, bizi kalitate eta zerbitzu publiko handikoa.
Abia puntu sendoa dugu geure gizartean. Desberdintasun maila ekonomikoa neurtzen duen Gini indizeak Gipuzkoan puntu bat bera egin zuen 2014 eta 2019 urte bitartean. Euskadi, Espainia eta Europako datuen azpitik. Bestalde, Estatuko gizarte zerbitzuetako zuzendarien elkarteak urtero DEK izenez ezagutzen den indizearen bidez, gizarte zerbitzuetako eskubideen aitorpena, sistemaren antolamendua eta prestazioak neurtzen ditu. Estatu mailako balorazioan Euskadi da buru, 7,85 notarekin. Besteak beste koordinazio instituzionala nabarmentzen duelarik. Hobetu beharreko puntuak ere aipatzen ditu jakina. Datuak datu, ezoiko egoera honek ikasgai asko barneratzeko balio izan digu. Ziurtasun osoz, politika publikoak hobetzen lagungarri izango direnak. Eta uste dut, esandako guzti horri zifrak eta adibideak ere jarri behar zaizkiola. Aurreko urteetan aplikatutako ziurtasun politikak eta zintzotasunak udalaren ekonomia egoera honean egotea ahalbidetu du. Horri esker, pandemiaren inpaktu izugarrei aurre egiteko gaitasuna izan dugu. Bestalde, Europako batasunak sustatutako Next Generation planek eskaintzen dizkiguten erronketarako prestatu dugu aurrekontua, baino jarrera utopiko eta ez ezagunetan erori gabe. Kudeaketa horri esker izan dira posible Donostiako sustapenak martxan jarritako suspertze ekonomikorako planak. 2020an 12 milioi eurokoa eta 2021 batean 11 milioi eurokoak. Biak, geure ekonomian, pixu handia duten merkataritza eta ostalaritza sektoretara bideratuak bereziki. Une zaiei aurre egiteko ezohiko erabakiak ere hartu dira, terrazak handitzea, eguraldi txarrerako itxitura edo berogailua baimentzea, irekiera orduak aurreratzea eta beste udal taldekin batera adostutako terraza eta hondakin tasaren obariak. Larrialdi egon ondorioz eragindako premiei aurre hartzea eta erantzutea izan da udal gobernu honen lana. Azken urte honek hobekuntzak eta programa berriak utzi dizkigu. Lagunkate ekimenaren bidez, hirian 85 urtetik gorako 91%ak lehen mailako arreta du. Bortxakeria matxistaren biktimak hartatzeko egitera indartu da. Etxez-etxeko laguntza zerbitzuaren erabiltzaileen prezioari eutsi zaio eta otorduak izeneko programa ezarri da martxan. Azken hori poliki doan ekimena da, baino lantzen eta fintzen gabiltza ahalik eta eraginkorrena izan dadin. Gainera, tendentzia positiboak ere badira gurean, AES edo udal diru laguntzen eskatzaien kopuruak bera egin duelako. Hala ere, badira oso unelatzak pasatzen jarraitzen duten persona eta familiak. Hori ukaezina da. Eta horren jakitun izan da, 2021 urtean udal gizarte zerbitzuek sekula izan duten aurrekonturik handiena izan dute. 33 milioi euro. Eta 2022 urtekoak 34 milioi euro batzen ditu. Gobernu programak bere helburuetan argi jasotzen du kirola tresna egokia dela kohesioa eta osasuna sustatzeko. Horrek bete-betean bat egiten du gaur egun mahai gainean dauden debatekin. Donostia Kirola erakundeak helburu horietara bideratuak zeuden hainbat ekintza konsolidatu ditu. Osakidetzarekin elkarlanean gauzatzen den piztu programa. 2021 urtean hiriko osasun egoitza guztietan txertatu dena. Errealitate berrietara egokitzeko helburuarekin kirol txartela modalitate berriak edo kirol ekipamenduetako hobekuntzak horren adibide dira. Aurretik, udala eta herritarren artean existitzen ziren harremanak sendotzeko aukera izan dugu. Auzo-auzo dinamika uneoro momentuak eskatzen zuen egoerara moldatu da. Komunikazioa bermatzeko. Bi auzo elkarte eratzeko lanetan lagundu dugu. Erdian Bizi eta Barrio San Martin. Eta bidebietakoak gutxi barru hartuko du izaera formala. Herri partaidetzak 2020 urte amaieran hasitako beste dinamika bat auzo mailak eratzea izan zen. Izan ere, osasun krisiak gizartearen hauskortasuna agerian utzi duen une honetan, herritarron beharrei eta ongizateari buruzko begirada finkatzeko aukera dago, eta horretarako auzoko hainbat eragileren arteko elkarlana ezinbestekoa da. Gaur egun 2 mahai ditugu osatuta, bata Amara Berrin eta bestea Loiolako Herriberetan, eta geure helburua mahai gehiago osatzea da. Udal hurbilago eta parte hartzaileago bat lortzera bideratuak ditugu Ekialdeko Barrutia, Igeldoko tokiko entitate txikia eta Zubietan dauden egietasmoak. 2021 ere, aurreko agintalditik egindako lana sendotzen joan da gobernantzari dagokionez. Aurrera pauso handia emateko borondatea egon da, borondate politikoak horrela markatuta. Udaleko zerbitzu eta tramite guztiak katalogo bakarrean bateratu dira herritarrei arreta erraztuz. Udalak herritarrei erantzuteko duen gaitasuna handitu eginda, aurrez aurre, telematikoki eta telefonoz. Eta hau guztia gardentasun osoz gauzatzen da. Izan ere, dintra gardentasun indizean, estatu mailan Donostiak 2. postua du. Aipamen berezia egin nahi diot azken hilabetetan kulturak jokatu duen paperari, seguraski modu intentsuago batean bizitzen edo ezagutzen dudalako, baina beste behin udal entitate publiko den Donostia kultura erreferente izan da, bere inguruan.
Gainontzeko sektorek bezala, kulturak ere izan ditu bere mugak eta zailtasunak, baina zailtasun horien guztien artean beti eutxo diogu programazioari. Kultura esparruko profesionalei lan aukerak baliatzea eta herritarrei eskaintza bermatzea izan da sektorean egin genezaken ekarpen handiena. Eta lan horretan fin aritu dira hiriko kultura eragileak. Horren guztiaren ondorio nagusi argia izan da. Bigarren urtez, egutegiko kultura zita guztiak ospatu eta ospatuko ditugu. Izan beldurrezko astea, literaktum, zinemaldia, jasaldia, giza eskubideen zinemaldia, deferia, amabostaldia, baita de kluba zirkuitoa gure hiriko musika areto kutxunetan eta baita modu xelebre batean, baina auzoko festak ere. Une indartsu eta optimistak ere utzi dizkigu urteak, besteak beste, uda kulturalaren aurkezpena. Donostian kultura sortzen, egiten, jartzen eta eskaintzen duten eragile nagusiek, kulturak gugan izan duen ekarpena zeharo positiboa eta osasuntxoa izan dela azpimarratu nahi izan zuten. Kristina Iglesiasen ondaleak zabaldu ditu bereateak eta ezin ukatu hiriak saltoan dia eman duela arte garaikidearen esparruan. Askok zalantzan jarri izan duten proiektua izan da eta udalbatza honetan emandako eztabaida askok horren adierazle izan dira. Lan horrek artearen eta kulturaren aldeko apustu batetik haratago, artea eta teknologiaren arteko lanketa eta Gipuzkoako lurraldean ditugun punta-puntako enpresen erakusle izango da. Epe luzera, geure hirian, onurak utziko dituen eskuartze artistikoa dau. Bere garaian, haizearen orraziak, belaunaldi desberdinak inspiratzeko izan duen ahalmen bera izango duela kaunago. Eta uda honetako datuek hala diote, obra bisitatu dutenen 198 donostiarra zelako. Horrekin batera, zita berri bat izango dugu urtero gure egutegietan. Lehen aldiz, Donostiako arte garaikideko galeriek, galeri Wikena, irekiak izenez ezagutzen den, edo ezagutuko den ekimena jarri dutelako martxan. Eta horren, adirazle izan genuen, Jaime de Lorrios artista donostiarrak kursaleko fatxadan utzitako eskuartze berritzailea. Urte hasiera tristea izan genuen, argi geneukan unezail horietan ezin genituela, ekitaldian dirik ospatu, eta egora ikusita erabaki zuzena izan zela, esan genezake. Hala ere, egoerak hobera egin duen heinean, zalantzari gabe ahalegin guztiak egin ditugu zita garrantzitsuak ospatzeko eta berreskuratzeko. Klasikoa, estropadak bigarren urtez edo maratoi erdia. Eta aurrean ditugun ekitaldiak ere ospatuko ditugu. Ekitaldi horiek oso baliagarriak egingo zaizkigulako, berrikasteko eta jakina praktika onak identifikatzeko. Izan ere, negua dugu aurrean eta herritarrontzat oso garrantzitsuak diren datak ditugu aurrez aurre. Horiek antolatzen hasi gara dagoeneko hiriko eragileekin batera berreskuratuko ditugu hain preziatuak ditugun ospakizunak. Festetatik haratago jarduera hauek bat egiten gaituzte hiri bezala. Ilusioa eta poza pizten dute komunitatean egiten ditugu, batera eta elkarlanean. Eta geure hiriak duen altxorrare badalan egiteko modu hori. Nik kultura arloan egin dut azpimarra, baino esfortzu hau gainontzeko udaleko atal, zerbitzu erakundetara ere eraman genezake. Donostia eta donostiarrak daudena baino hobeto uztea. Hori da, lan egiterako orduan udaltalde honetan gaudenon printzipio nagusia. Eta benetan horretan sinisten dugunez, egunero bustitzera eta erabakiak hartzera behartuta gaude. Naiz eta erabaki horietako asko polemikoak eta zailak izan. Urte luzez ataskatuak egon diren gaiei irtenbidea aurkitzea da geure helburua. Errazena jakina, geldirek egon, ezer ere ez egin, erabakirik ez hartu eta bazter batetik dena kritikatzea da. Agintaldi honetan bi esparru nagusietan egin dugu lana. Bata, epe motzera. Pandemiaren jira bueltan egon diren erabakiak eta eguneroko kudeaketa. Eta bestea, epe luzera, etorkizuneko hiria definitzen dituzten proiektuak eta erabakiak. Ohiko kudeaketari dagokionez, agintaldi hasi zenetik orain arte, hiria osatzen duten auzo guztietan gauzatu dira donostiarren bizikalitatea hobetzen lagunduko duten proiektuak. Debizi sistema berria, altzako kiroldegiaren lanak aurrera egitea, bidebietako kiroldegiko berrikuntza lanak, kotxera berriak, aieteko osasun zentroa, herriberetako kirol ekipamenduak, altzapain udal artxiboa, Joseba Elosigiren begiratokia, Pepuk dokumentuaren onarpena, Arrandegi eraikineko lanak, Orixeko ingurua, Antxo Jakituna eta Isabel Bigarrena, Igeldoko tokiko erakunde txikia, Larratxon igogailua, Aieteko bidegorria, Amara Berri Borlansen jolastokia, Larrotxene berritzeko inbertsioa eta beraberako berroneratzea asaterako. Esan bezala, geure hiriak aurrera egiten jarraitu behar du. Horretarako badira abian dauden proiektuak, apustuak eta jakina hartu beharreko erabakiak. Batzuk udalonek kudeatzen eta lideratzen ditu, eta beste batzuk Donostian eragina duten hainbat erakunden eskutik datoz. Etorkizuneko hiria marrazterak orduan izagun dugun geldialdia aprobetxatu behar dugu. Ohitura zarrak hautsi eta hiria eguneratzeko, personentzako hiria nahi dugu, giza eskalako hiria. Mugikortasuna, naturaren zaintza eta hiri espazio berriak lortzera bideratuak ditugu. Topoaren lanak eta horren ondorio positiboak, debusen elektrifikazioa, EASoko trenbideen gunea, San Martin kalea bezalako espazio berriak irabaztea, Kontxako gunea irabaztea, Iztueta, Ainorga edo Loiolako igarobidea.
Urumearen ardatza jasoko duen biziberritzea lorategi hiriarekin, Txominenaren garapenarekin, Martuteneko ibaiaren zabaltzelanekin eta jakina EAJ-PNV-ek Espainiako Kongresuan lortutako Loiolako kuartelen akordioarekin. Etxe bizitza politikak tentuz jarraitu beharko ditugu. Batetik, legeak izango duen ondorioak ondo aztertu beharko ditugu. Eta bestetik, plan orokorra eta gune berrituak landuz, bai jolastokietan, infiernon edo aldakonean. Etorkizuneko jarduera ekonomikoetan haziak jarri dira eta sumatzen da horren eragina. Eskuzaitzeta jardueraz betetzen ari da. Bigarren talent jausa errealitate izango da. Gainera, Miramonen 40.000 metro karratu gehiago eta 30 milioi euro inbertsio gauzatuko da. Gainera, gainontzeko erakundekin batera ditugu elkarlanean mobil, ziur, naturklima, kuantum eta gant bezalako ardatz estrategikoak. Berdintasunean bizi diren emakumeen eta gizonezkoen udalerria nahi dugu. LGTBIQ+ kolektibaren eskubideen defentsa eta lanketa asutxua egiten duena. Aniztasunaren balioek hiria biziz betetzen duten printzipioa defendatuko dugu, erabateko tolerantzian eta errespetuan bizi den Donostia lortu arte. Proiektu ilusionagarriak dira eta Donostiak aurrera egin dezan lagunduko dute. Etorkizunari buruz hitz egitea zuzena da, izan nahi dugun hiriaz eztabaidatzea, etorkizuneko proiektuak identifikatzea bada, hemen gauden udal talde guztion egitekoa, baina iraganera ere begiratu behar dugu etorkizunon bat lantzeko. Ez da posible, 2021 urtean ezberdin pentsatzen duen gazte militante bati eraso egitea. Ez da posible, aldarrikapen politiko ez baliatuz, udalegoitzak pintadaz betetzea. Eta ez da posible, udal honek kalean jartzen dituen biktimen omenezko plakak erasotzea. Aurrera modu egokian egin nahi badugu, iraganan ondo istea eta pedagogia demokratikoan sakontzea ezinbestekoa izango da. Asko estimatzen dudan udalbatza honetako zinegotzi batek, Irati Goikoetxeak idatzitako eta Igartza saria jaso zuen Herriak ez du barkatuko liburua gomendatu zidan. Eta liburu horretako lehen orrialdetan bere anaiaren hitz batzuk horrela diote. Minari erreparatu zerreparatzen da mina, eta elkar bizitza zer den izan dezagun gogoan, elkarrekin bizitzea eta ez elkarren ondoan. Bide horretan, Donostiak udalak irmo jarraituko du egia, justizia eta erreparazioa lantzen. Zauriak isten eta mina arintzen lagundutzeko helburuarekin, geure ekarpena beti izango da zintzoa. Eta lehen interventzioni, amaiera emateko guztiok ezaguna duzuen persona bat ekarri nahi dut gogora, evidentegia geratuko zait, akaso, baino persona hori Raimundo Sarrigi bera da hain zuzen ere. Aitortuko dizuet, festen ardura duen zinegotzi batek, esparru horretan behintzat, behar duela erreferenterik edo inspirazio iturririk. Eta begira, aurkitu nuen Raimundo Sarrigi bera ere, 4 urtez, udal honetan festa zinegotzi izan zala. Jakina argi duk, berak utzitako legatuarak nik ere urrutitik ez dudala berdinduko, baina berak utzitako ekarpen horien guztien artean, lorezain eta baratzagileen konparsak daude, egun inauteri tradizionala bezala ezagutzen duguna. Eta haiei ere, Sarrigik doinuak konposatu zizkien. Eta horietako baten hitzek horrela diote. Geure beharrek hartzen badira ontzat. Poz bat geldituko da betiko guretzat. Ez gera dugu lanean ari guretzat, hau dena egin dugu Donostiarentzat. Lerro horiek ondo baino hobeto laburtzen dute EAJ-PNV udaltalde honen jarrera. Lana gustora egiten dugu, ilusioz. Poz handia hartzen dugu gauzak ondo ateratzen direnean. Baina geure esfortzua Donostiarrei eta Donostiari daude bideratuak. Gaurtik, agintaldia amaitu bitartean, doinu horren erritmoan jarraituko dugu lanean eta honena ematen. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri. Taldeen txanda bukatutan, ere alkatearen taldea alkatearen txanda hasten da. Barkatu. Bueno, gauza asko esan dira eta saiatuko naiz laburbiltzen eta bakoitzari zertze da bat eskaintzen, denengo Eusko Alderdi Jeltzalearen taldeari eta Alderdi Sozialistaren taldeari eskerrak eman beraien parte hartzeagatik, baina batez ere bi taldeek udal ekimenak eta udal gobernua eta dauzkogun proiektuak egiten dezuten danagatik. Beste taldei ere eskerrik asko egiten dezuten ekarpenagatik, naiz eta ez gauden beti ados, eta hor bereziki aipatu nahi dut elkarrekin Donostiak adierazten duen prestutasun hori, eta baita ere talde popularrak adierazi duena, naiz eta gero edukinetan esan nik aldean abaritu dut, eta prestutasun hori hitzez behintzat esaten badin bada, gero ikuspegiaren aldetik alderdi popularrak irudikatu duen hiriarekin zailago egiten da aitortu beharra daukat. Elkarrikenei bakarrik esango nioke, etxe bizitzaz eta orain jardungo naiz bukaeran, hori bukaerarako utziko dut. Esaldi bat esan duzu,
no apostamos por los barrios. Eta nik uste, eta hemen gertatu da beste esku hartze askorekin, odako baieztapenak botatzen dira, eta ez da daturik ematen. Eta Añorga aipatu diazu, eta baina Añorga txikin eztabaida dago da, eta ez dago da. Añorgan egin diran inbertsioak kontutan hartu, eta Añorgan dagoen biztanle kopuruarekiko banatuko baldin bagendu, Aixa, beste hiriko leku askotan, eta batez ere Antiguon edo Ibaetan, baina 10 aldiz gehiago inbertitu da, errez baieztatuko nuke. Bakarrik bulebarizazioaren bi faseekin. Bakarrik horrekin. Nik uste horredako gauzak esaten ditugunean, bai, odak editzen dira, topikoak dira, baina gero ez dira datuetan oinarritzen, eta hori asko gertatu da gaurko pleno honetan. Al Grupo Popular dice usted que el neoliberalismo o liberalismo, no lo sé, el nacionalismo son oxímoron. Yo sí me confieso nacionalista, no me considero liberal. Yo creo que el Partido Popular también es nacionalista, de otra nación seguramente, y por lo tanto el nacionalismo liberal también debe ser compatible, porque creo que es su caso. En cualquier caso, de las muchas cosas que se han dicho aquí, o que ha dicho el Grupo Popular, que nos ha dibujado, pues no sé, un escenario parecido a Medellín en sus peores tiempos, con plagas de ratas y no sé cuántas cosas más, con todo roñado, con absolutamente todo roto, con agujeros por todas partes, con bancos destrozados sin pintar. Bueno, yo creo que no se puede llegar a semejante nivel de esperpento. Luego, queriendo hacer ver además que usted lo constata en directo, pero ha cometido un error con la valla del Paseo Nuevo. Yo le invito a que vaya al Paseo Nuevo y mire cuál es la valla que hay y se utiliza cuando se cierra el Paseo Nuevo. Porque no es la que dice usted, como muchas otras cosas que ha dicho. Creo que pintar este escenario no se corresponde con la realidad. Pero bueno, al tema central al que le quería yo entrar, porque es que tiene usted una contradicción flagrante en una de las cosas que dice. Dice que ahogamos la iniciativa privada. Y entonces critica usted todo lo que es la publificación de servicios, el aumento de personal o de funcionarios públicos en el ayuntamiento, la excesiva regulación, el asar a todos a impuestos, etcétera, etcétera. Bueno, como un buen liberal debería hacer, me parece bien, es coherente el que haga usted ese discurso. No es cierto, porque el incremento de la presión fiscal para el año 2022 es del 1%. Las propuestas que han salido adelante en este ayuntamiento. El IBI que tiene esta ciudad es de los más bajos de las capitales de provincia y territorio histórico del Estado. Y el IPC va a subir un 5,5%, por lo que todo hace indicar. Lo digo para que tengamos la comparativa. Entonces, datos que tampoco se corresponden con el escenario que usted dibuja. Pero, yendo a la contradicción, después de hacer todo ese discurso liberal, resulta que el Partido Popular, que en el año 2014 en este ayuntamiento aprueba un PEPUC que tiene una fecha para el Palacio de Bellas Artes que es exactamente igual que el que hemos vuelto a aprobar hace escasos meses, ahora se erige en el principal defensor del patrimonio construido de la ciudad contra el interés de los privados para poder disponer del hombre. O sea, yo no entiendo cuál es su posición. O sea, porque ha hablado de las villas y de lo que tienen que hacer las villas y de lo que tienen que hacer de Bellas Artes y no sé cuántas cosas más. Y yo le digo, el Bellas Artes, que aquí se ha dicho, se va a demoler, no es verdad. El Bellas Artes no se va a demoler, porque las fachadas se van a mantener. Ahora, el uso que se vaya a dar en el interior será el que el propietario privado pues cree que puede realizar, no el que debamos a condicionar a los demás. Entonces, que un liberal no entienda eso, pues sinceramente me parece extraño o curioso. Incurre desde luego usted en una contradicción, porque dice que ahogamos absolutamente la iniciativa privada y después está usted de acuerdo en condicionar absolutamente la iniciativa privada con un nivel de protección que excede lo lógico y que ahoga cualquier uso en un edificio. Están ustedes haciendo los dos discursos a la vez y eso es complicado de mantener. La EH Bilduri, eta hemen badaude gai batzuk amankomunak direla beste talde batzuekin. Nik uste dut, nik burura etorri zait pleno 2019an izan zen lehen plenoan esan zen idana. Eta izan zen EH Bildu aurrean izango nuela. Eta efectivamente horrela da.
hori konprobatu dugu azken 2 urte eta erdi hauetan. Erabaki hori hartu zenuten lehenengo egunetik eta mantendu egin dezute. Eta orduan, egiten dira diskursoak egin behar direnak, marrasten dira errealitateak marrastu behar direnak, eta esaten dira, esatea komeni dena. Eta hori da gaur ere hemen entzun dudana. Momentu batzuetan, egin dezun interbentzioan, aldez aurretik prestatuta zen eukana, ez dezu kontutan hartu adibidez, nik aipatu dute da, etxe bizitzaren kasuan, udal gobernu hau prest zegoe da, erregulazioak ematen zizkiguten aukerak baliatzeko, baina zu jaz bazetozen zure diskursoarekin, eta jazta, berdin du, guk zer egin edo zer esaten dugun, azkenean, orain dela 2 urte eta erdi esan zenidan hori aurrera eramaten ari zaretedako. Egiten duguna, esaten duguna, aurrean zaudete. Hori da zuek aukeratu zenuten posizioa eta hori da zuek mantentzen dezuten posizioa, egiten diran proposamen, ekimen eta guztiei aurre eginez. Zuen jarrera da denari ez esatea. Todo no. Cualquier iniciativa, cualquier proyecto que se plantea en esta ciudad se encuentra con el no de EH Bildu. Bueno, pues esa es una opción, una elección que EH Bildu ha tomado y que me parece muy bien. Pero lo que no se puede hacer es distorsionar la realidad para intentar hacer un dibujo de la ciudad que no se corresponde con la realidad. Porque aquí, por ejemplo, se ha dicho, ¿no?, que Gros está perdiendo, y tienen ustedes una especie de empeño con Gros, que Gros está perdiendo habitantes y es por la turistificación. Y ha perdido 200 habitantes. No, Gros ha perdido 177 habitantes en el último año. No es el barrio que más habitantes ha perdido de la ciudad, es Alza, que ha perdido 233. No creo que sea por la turistificación, lo digo por comentar. Y curiosamente, el barrio que sufre la mayor presión turística de todo el municipio, que es el centro, ha subido 143. Entonces, aquí hay algo que no cuadra. Aquí hay algo que no cuadra. No será igual porque Gros es el barrio que tiene la mayor densidad de población por metro cuadrado de toda la ciudad, porque sabemos que la ocupación media de cada una de las viviendas está en descenso. Digo, por comentar, no por esa obsesión que tienen ustedes de que el turismo es el origen de todos los males. Y yo no voy a decir que no haya que hacer o no haya que tomar determinadas decisiones relativas a la actividad turística. Es más, este Gobierno municipal las ha tomado en esta legislatura y en la anterior. Cuando iniciamos en el 2015 el primer mandato del Gobierno de coalición, nos encontramos con una situación de viviendas de uso turístico que era estilo Jalisco, como dice la concejala delegada de urbanismo. Ni se sabía lo que había, ni se habían dedicado a controlarla. Lo primero que tuvimos que hacer fue un diagnóstico para saber qué era lo que teníamos en la ciudad. Y teníamos más de 1.600 viviendas de uso turístico funcionando en la ciudad. Esa es la realidad. ¿Y qué hicimos? Regular el fenómeno y, sobre todo, controlar el fenómeno. Yo no sé ni cuántos expedientes hemos abierto por actividad ilegal. Ustedes no abrieron ninguno. Ninguno. Y hoy hay 1.200 viviendas de uso turístico de la ciudad y la diferencia es que están reguladas, controladas, que tributan de forma superior a lo que tributaban antes del 2015. No tiene nada que ver. El debate de los hoteles, que también es otro de los top de este ayuntamiento. Este Gobierno municipal ha modificado el plan general 2 veces en relación a esta cuestión. La primera, para declarar la parte vieja zona saturada. Y ya no hay posibilidad de establecer este tipo de actividades en la parte vieja. Y la segunda, el plan general, obligando a hacer planes especiales y además estableciendo porcentajes máximos de este tipo de actividad por ámbitos. Y eso está en vigor a día de hoy. Esas 2 modificaciones se han hecho durante nuestros mandatos. Vuelvo a Gros. Los 2 proyectos de hoteles que hay en Gros no están en residencial, están en equipamiento, que era de usos educativos, que desgraciadamente, y lo digo desgraciadamente, pues en este momento no existe la necesidad de esos tipos o de esos equipamientos educativos porque no tenemos jóvenes en esta ciudad, no tenemos niños en esta ciudad, y esto creo que es común. Entonces, por favor, abordemos debates de este tipo con datos y con seriedad, no con tópicos. Porque San Sebastián es la ciudad, o de las ciudades más caras del Estado, desde que yo tengo uso de razón.
Es más, los precios del metro cuadrado de la vivienda en San Sebastián a día de hoy todavía no han llegado al nivel del 2008. O sea, los hemos tenido más altos. Y en el 2008 no había el fenómeno turístico que existe en la actualidad. No lo había. Y yo creo que todos sabemos cuál es la razón del precio del metro cuadrado en esta ciudad. Porque tiene capacidad de atracción y porque sigue subiendo el número de habitantes. Si estuviera tan turistificada y estuviéramos en una situación en la que ya no hay residentes en esta ciudad, perderíamos habitantes y los seguimos ganando. Y los que son residentes y están empadronados no son turistas. No son turistas. Igual son de alrededor, como nuestros padres. Digo, por comentar. Entonces, dejemos de hacer debates y echar la culpa a un fenómeno por el que yo creo que hay que hacer una apuesta de sostenibilidad, sin ningún lugar a dudas, ¿no? Y tratar de generar, pues no lo sé, una serie de tópicos que al final asumimos como dogmas, que no lo son, y que además no nos van a ayudar en nada a dar una respuesta al problema. Lo digo sinceramente. Lo digo sinceramente. Entonces, hay una demonización del turismo que a nivel discurso además se hace, pero luego en la práctica personal de cada uno de nosotros y de nosotras me gustaría que hiciéramos un análisis crítico de cuál es nuestro comportamiento, que yo creo que no nos lleva a ninguna parte, lo digo sinceramente. Y lo digo además, insisto, admitiendo que el turismo es una actividad económica que debe ser regulada, que debe ser objeto de análisis y si hay que tomar más medidas, hay que tomarlas y yo seré el primero que lo proponga, pero con un debate serio. Con un debate serio, con datos y con realidades objetivas, no con posiciones ideológicas previas. Porque también se ha dicho una cosa sobre la parte vieja. Ya sé que estuvieron los vecinos de la parte vieja ayer protestando aquí. El mayor problema que hemos tenido de la parte vieja lo hemos creado los autóctonos, durante este verano y este otoño. ¿O eran los turistas los que estaban montando el pollo de la parte vieja? No. Nos estamos engañando cuando decimos esas cosas. Hombre, digámonos la verdad. Hablemos de las cosas en sus justos términos. Os han dicho muchas otras cosas. Antondegui tiene previsto la edificación de 3.000 viviendas y hay 100 hectáreas planificadas para edificar. Nadie ha dicho nada hasta ahora. Nadie promovió una modificación del plan general. Nosotros queremos desclasificar el suelo. De 100 hectáreas, de hacerse una instalación deportiva de esas características que tanto deshorroriza, serían 6 hectáreas las que ocuparía. Yo no sé, me imagino que la posición política que mantienen con respecto a este proyecto será también coherente con las de las piscinas exteriores de Alza. Digo yo. Porque desde el punto de vista de la sostenibilidad, las piscinas exteriores, pues también uno podría defender que no son muy sostenibles. Pero no, depende. Como las piscinas exteriores lo plantearon ustedes en la legislatura en la que estaban, pues no, como esto pues surge de la legislatura en la que están otros, pues ya de entrada no. O sea, esa es la posición que nos encontramos siempre. En bicicletas, que no se ha hecho nada, se dice. Hombre, el sistema de bicicleta pública que tiene en este momento la ciudad de San Sebastián es una de las 5 mejores de todo el Estado. Y no lo digo yo, que no me van a creer, lo dice la OCU. Entonces, bueno, y podría seguir, bueno, con la pasante del Topo es que tendría para un buen rato. Tan discriminado que está el este de la ciudad, pregunten en el este de la ciudad a ver qué les parece el proyecto del Topo. Bueno, eta denbora agortu zait eta orain zuen txanda da berriro. Oraingoan urrenkera izango ditzateke 10 minutukoa eta hasiko ginateke txikitik handira. Orduan elkarrekin dagokio. Bai, eskerrik asko. Bueno, pues voy a serle sincera. Señor Goya, su discurso ha sido interesante. El problema es que la realidad es tozuda y que muchas veces nos demuestra que las palabras se las lleva el viento. Hay temas de los que se hacen grandes anuncios, pero luego vamos a remolque. Voy a empezar por el ejemplo concreto de Añorga y de la boulevarización. Bueno, usted ha contrapuesto unos números, bueno, no, en general ha hablado de números de los últimos años, es muy reciente. Yo le contrapongo a esos números las décadas de demanda y de espera
porque además en ese camino había muchos muertos, las décadas de espera. Entonces, usted me pone números, yo le pongo tiempos de espera y también de frustración y además algo muy gráfico, que es que Añorga en muchos de los mapas de la ciudad ni siquiera aparece. Otro ejemplo. Estamos obligados a implementar una zona de bajas emisiones para el 2023, es decir, tenemos que afrontarla sin más dilación este curso, y en junio de 2019 leíamos que la concejala delegada del ramo se daba año y medio para trazar el plan. Un año después de que se acabara ese año y medio, pues estamos todavía discutiendo sobre la forma en vez de sobre el fondo. Nos va a tocar ir a contrarreloj para cumplir los plazos. Ha hablado de dejar una ciudad mejor que la que nos encontramos, donde nuestras hijas y nuestros hijos puedan conformar un proyecto de vida, pero para eso hay que hacer mucho más de lo que estamos haciendo. Y antes hablaba de resiliencia, un concepto pues, que también lo ha mencionado usted y que está en boca de todos y que no significa otra cosa que organizar un sistema que haya detectado y previsto futuras amenazas y se haya armado con las mejores soluciones para superarlas. Y es precisamente la pandemia, además, que tanto hablamos de ella, la que nos ha demostrado que Donostia pues, carece de este sistema. Hemos visto como una ciudad volcada en hostelería y en turismo ha tenido que reaccionar tarde y parchear, porque hemos parcheado de la mejor manera posible una situación dramática para muchas personas, para muchos negocios y para muchas familias. Y es verdad, era difícil haberlo previsto, desde luego que nos pilló con el pie cambiado a todos y por eso no podemos criticarle, señor Goya, pero sí tenemos que criticar que habiendo pasado todo lo que hemos pasado, pues se quiera volver a lo de antes, porque puede ponerlo todo muy bonito para la foto, pero después de posar llegará la realidad y vamos a volver a caer en los errores de siempre. La vivienda, la precariedad y la imposibilidad de emancipación de los jóvenes, el cambio climático, la creciente crispación social y el retorno a violencias que creíamos superadas, como he dicho anteriormente, las que sufrimos mujeres, comunidades LGTBI o personas de distintos orígenes, nos demuestran que vivir en Donostia va a ser o tiene pinta de parecer más difícil en las próximas décadas. Estamos preparándonos para ello, nos conformamos con volver a algo que nos recuerde más o menos al pasado. Yo creo que es hora de ser valientes y de cambiar y de apostar por hacer las cosas de una manera un poco diferente. Eta, gobernu honek betikora jotzen duela erakusten duen beste adibide bat, Next Generation funtsekin finantzatu nahi diren proiektuak izan litezke. Proiektu horiek interesgarriak izan daitezke, baino bai aztertutakoetan behintzat ikusten dugu pandemia baino lehenagokoak direla. Eta beraz krisiak maila lokalean eta globalean bizkortu dituen aldaketak saihesten dituztela. Beraz, pentsa genezake pandemiak hiria birpentsarazi beharrean bide horri berarekin mantendu duela gobernu hau. Tenemos que abandonar la autocomplacencia y creo que hay que poner todo de nuestra parte para equipararnos a las ciudades que ya están avanzando en ese sentido. Y tenemos que repensar la ciudad y mejorar de forma integral todo aquello que nos permita sostener nuestra identidad y cuidar de todos y todas las donostiarras. Es primordial facilitar el acceso a la vivienda y al alquiler, la proximidad y el comercio local, un sistema productivo equilibrado y sólido que no dependa solo de un sector, el medio ambiente y la movilidad, el equilibrio entre barrios, la igualdad y la diversidad. Y ha subrayado los acuerdos a los que hemos llegado en el último curso. Yo también me alegro de ellos. Creemos que, a pesar de ser un grupo pequeño, somos capaces de esforzarnos y de ser creativas para mejorar las políticas institucionales. Espero que sigamos imaginando un sistema mejor preparado para que no tengamos que actuar a posteriori y podamos salir antes y más fuertes de los retos que nos plantee el porvenir. Mila esker. Eskerrik asko zuri, talde popularra orain. Eskerrik asko, Kate jauna.
Bueno, yo soy liberal, no soy libertario, alcalde, y yo creo en la existencia del Estado, y creo en la existencia del sector público, y creo en la existencia y en general, prácticamente siempre, en el buen hacer de los servidores públicos. Lo que nos diferencia, parece ser, es que yo creo que el sector público tiene que estar al servicio de los individuos, y usted parece que considera que los individuos tienen que estar al servicio del sector público. Esa es la gran diferencia, parece ser. Todos buscamos, yo creo, lo mejor desde nuestros postulados ideológicos. Todos queremos incidir a través de nuestra acción política en el bienestar colectivo, en el bienestar de la sociedad. Y no creo que haya ninguna duda de esto, por lo menos yo no dudo de que ustedes lo intentan. Claro, yo estoy muy orgulloso de mi herencia, digamos, ideológica, porque considero que ha demostrado a lo largo de los últimos 50, 60 años que es la única que garantiza el bienestar colectivo. Hemos visto el socialismo nació para acabar con las democracias liberales, el nacionalismo. Mire, le voy a leer una cita de Stefan Zweig acerca del nacionalismo. Dice: por mi vida han galopado todos los corceles amarillos del apocalipsis, la revolución y el hambre, la inflación y el terror, las epidemias y la emigración. He visto nacer y expandirse ante mis propios ojos las grandes ideologías de masas, el fascismo en Italia, el nacionalsocialismo en Alemania, el bolchevismo en Rusia y, sobre todo, la peor de todas las pestes, el nacionalismo, que envenena la flor de nuestra cultura europea. A mí me extraña que la gente se vanaglorie de ser nacionalista. Hombre, porque es que el nacionalismo también es esto. En cualquier caso, despreocúpese, señor alcalde, que yo también trabajo por el bienestar de todos los donostiarras. Usted me echaba en cara que describiera una ciudad, según usted, imaginaria. Como si no hubiéramos debatido en múltiples ocasiones la existencia de plagas de ratas en la ciudad y ustedes hayan asumido que es cierta esa situación y que van a hacer lo posible para acabar con las ratas. Como si no hubiéramos discutido en multitud de ocasiones la falta de mantenimiento de la ciudad y ustedes hayan asumido que es cierto y hayan asegurado que van a redoblar los esfuerzos para limpiar grafitis, arreglar bancos, etcétera, etcétera, etcétera. Como si no hubiéramos visto, alcalde, usted y yo nos tenemos que ir a pasear de la mano por la ciudad. Y usted, para que usted deje de ver la ciudad, usted ha estado en la oposición también y usted ha visto la ciudad con los ojos de la oposición. Yo le apremio, le invito a que de vez en cuando salga a la calle y mire a su ciudad, no con los ojos del que gobierna, sino con los ojos del que critica al gobierno. Y se dará cuenta de que hay muchas cosas que no funcionan y hay muchas cosas que con un poquito de diligencia lograríamos mejorar. Usted me echaba en cara en este relato imaginario que, según usted, tengo yo de la ciudad, la valla del Paseo Nuevo. Bueno, el Paseo Nuevo se cierra, sí, también, con 2 vallas de obra que, lamentablemente, hace poco pues tuvimos bueno, pues un lamentable accidente con de esas vallas que apenas se ven de noche, ¿no? En cuanto a la presión fiscal, me dice, no, es que el IBI es el más bajo de las capitales de provincia. Bueno, alcalde, yo le he demostrado en multitud de ocasiones y a nuestro buen amigo Jaime Macaya, que bueno, pues no está hoy aquí, pero os he demostrado en multitud de ocasiones que San Sebastián tiene las tasas e impuestos municipales más altos de España, prácticamente todas. El IBI sí es cierto que pues no somos los campeones nacionales en el IBI, lo somos en el resto de impuestos y tasas municipales. En cuanto a la contradicción que usted me decía, mira, que es ser liberal y no querer destruir la ciudad. Bueno, es que claro, alcalde, una cosa no quita la otra. Yo le he dicho, yo creo en el Estado y creo en una función, en la función de las administraciones públicas y no creo que podamos permitirnos desde la administración pública decir, bueno, que se haga lo que se quiera.
porque ni usted ni yo lo creemos. Entonces no sé por qué pone en mi boca cosas que yo jamás he dicho. El que está permitiendo que si vamos a ese debate, el que está permitiendo que se derriben ciertos elementos arquitectónicos de la ciudad es usted, no yo. Por lo tanto, usted es el libertario, no yo. Alcalde, se lo he dicho ya en varias intervenciones, hoy y también en una intervención que tuvimos ayer. La ciudad que tenemos es muy especial. Y es especial y es admirada en prácticamente todo el mundo. Y la gente viene aquí no a ver un centro comercial, no a ver un edificio revestido como si fuera similar a un hospital en medio de la ciudad. No, la gente viene aquí a ver la ciudad, una ciudad hermosa, una ciudad bonita, una ciudad que siempre ha sido considerada así. Siempre ha sido considerada así. Le decía antes, no sé cómo sería esta ciudad si la hubieran construido ustedes. No lo sé. Y también le decía a usted que usted rechaza la historia de esta ciudad, porque es verdad, porque esta ciudad tan bonita, esta ciudad tan admirada, es hija de su tiempo. Y esta ciudad la construyeron pues, los que ahora vilipendian desde su rincón ideológico. Esta ciudad la construyeron la burguesía liberal donostiarra y la aristocracia española, porque esta ciudad era parte de la corte del Reino de España. Y si tenemos estas villas, si tenemos estos palacios, responde precisamente a la historia de nuestra ciudad que ustedes tratan de borrar del mapa. Entonces, no se preocupe, señor alcalde, nosotros desde un liberalismo no nacionalista, porque yo jamás me he considerado nacionalista, señor alcalde, desde un liberalismo no nacionalista vamos a seguir trabajando por la mejora de la colectividad, centrándonos en el individuo, porque consideramos que las políticas públicas, más allá que en vez de segregar, que es lo que hacen, por ejemplo, el nacionalismo dibuja líneas entre los de aquí y los de allí, entre unos y otros. Nosotros consideramos que las políticas públicas se deben centrar en el individuo y que a través de conseguir el beneficio individual de cada uno de los donostiarras vamos a conseguir el beneficio colectivo de la ciudad. Muchas gracias. Eskerrik asko, talde sozialistaren txanda orain. Pues yo voy a empezar casi como lo he hecho a lo largo de mi intervención, ¿no? Reivindicando el orgullo de ser donostiarra, porque no veo yo ese orgullo ni en el Partido Popular ni en EH Bildu. El orgullo de una ciudad cohesionada, el orgullo de una ciudad sostenible, el orgullo de una ciudad que trabaja denodadamente por la reactivación económica y por el empleo. Donostia bakarra munduan, decía, siguiendo con la cita que ha hecho mi compañero de corporación, Jon Insausti. Y ustedes no parecen estar orgullosos de esta ciudad, porque según la portavoz de EH Bildu, puede ser una ciudad maravillosa, vamos a trabajar para ser una ciudad. No, ya lo es, ya lo es. San Sebastián es la segunda mejor ciudad del mundo pequeña, según acaban de publicar hace poco. O San Sebastián está entre las 15 mejores ciudades del mundo, según los que nos visitan. Pero no es solo lo que nos visitan. Orgullo de ciudad. Yo estoy orgullosa de la ciudad que tengo y trabajaré para seguir mejorándola. Y en relación a la turistificación, ¿verdad?, que parece que ahora es el mal, el ogro que acecha a la ciudad de San Sebastián, pues querría recordarle a EH Bildu unas palabras de su alcalde y durante 4 años, Juan Carlos Izaguirre, comillas, el turismo ha batido todas las marcas gracias al esfuerzo realizado durante esta legislatura. Esta cita del alcalde de EH Bildu sacando pecho por la promoción del turismo es de mayo de 2015. Y bienvenidos, como decíamos antes, sean los visitantes a nuestras calles porque generan riqueza, generan puestos de trabajo y
tener una ciudad atractiva para sus visitantes, para sus locales, para sus vecinos y vecinas, es trabajo de todos. Y ustedes, los EH Bildu, también han contribuido. Y en ese sentido, igual, también habría que darles las gracias a aumentar las plazas hoteleras y reforzar la apuesta de San Sebastián por el turismo sostenible. No solo dieron la licencia al Hotel de la Sala, también Bildu plantea convertir en hotel el convento de San Bartolomé y crear un bloque más de pisos. Estamos hablando de diciembre de 2013. O dan un permiso para crear un hotel con vistas al muelle. Estamos hablando de diciembre de 2014. Y además, casualidad, todos en edificios consolidados. No nueva construcción, sino el convento de San Bartolomé, la Plaza La Sala, patrimoniales, además de potencia. Y a nosotros nos parece estupendo, pero parece que a ustedes se les ha olvidado que cuando ustedes gobiernan el turismo es bueno, cuando ustedes no gobiernan el turismo es malo. Y en la parte vieja, ¿qué decir? Hablan ustedes de parque temático. Aquí en San Sebastián el único parque temático que hay es el Parque de Igueldo, que es un parque, podríamos decir, de atracciones Belle Époque. Y si ha habido, y especialmente en la parte vieja, un parque temático en esta ciudad, ha sido el parque temático de la Cale Borroca. Y a ustedes, en EH Bildu, nunca les hemos oído, ni siquiera a muchos vecinos de la parte vieja, nunca les hemos oído denunciar ese parque temático de la violencia callejera, de la Cale Borroca, siendo, como somos, San Sebastián la ciudad que más asesinados por ETA tenemos. Y así lo hemos recordado en este 10º aniversario del fin de la violencia y del terrorismo. O sea que no nos hablen, por favor, de parques temáticos, especialmente en la parte vieja. Y en relación al Partido Popular, pues tengo que confesar que hace mucho que no oía un discurso de naftalina tan rancio, muy rancio. Pero bueno, ese es el modelo de ciudad del Partido Popular y desde luego no es el modelo de ciudad de los socialistas donostiarras, no lo es. Solo ha hablado de belleza exterior, de roña, de vallas que no están pintadas, que sí lo están en blanco y en azul. Pero no le he oído al Partido Popular hablar de desigualdades sociales, de parados y paradas de más de 45 años, de empleo para las mujeres. No le he oído hablar de las personas más desfavorecidas, porque no son su prioridad en San Sebastián. No es el Partido Popular el partido de los servicios sociales. No cree en los servicios públicos, solo es bueno si es privado. Eso ha quedado clarísimo, clarísimo, porque no apreciar los servicios públicos que tiene esta ciudad en la que tenemos 14 polideportivos repartidos en los barrios, 17 pistas polideportivas, 6 campos de fútbol, 27 frontones, 8 casas de cultura, 13 bibliotecas municipales. No, parece que el Partido Popular solo va a gimnasios privados o a centros de salud privados y lo público no es su prioridad. Bueno, pues la nuestra sí, la del Partido Socialista de Euskadi sí. Además, dice que está orgulloso de su herencia ideológica. Hombre, pues a día de hoy estar orgulloso de pertenecer o de la herencia ideológica de un partido que una vez más tiene una sentencia condenatoria por corrupción, pues yo desde luego no estaría muy orgulloso. Y hablar de gestión pública, de recursos y además tener la poca humildad de decir que no entiende que no nos avergoncemos. ¿Quién se tiene que avergonzar de qué? ¿Quién se tiene que avergonzar de qué? Hay que mirar
con ojos de donostiarra, no con ojos de oposición o de gobierno. Nosotros miramos con ojos de donostiarra y miramos al resto de donostiarras a la cara, sin ocultar nada, y con el orgullo que le decía antes de destinar más de 55 millones de euros a inversiones de cohesión territorial en todos los barrios, porque efectivamente, tal y como lo ha dicho el alcalde, las obras que estamos acometiendo están realizándose en todos los barrios. Las menores inversiones se hacen realmente en el centro y seguimos estando orgullosos de destinar dinero público para ayudar a los pequeños comerciantes locales, a los hosteleros y a los sectores más castigados por esta pandemia, que según el Partido Popular pues no tendrían sus ayudas si gobernasen, o su forma de gestionar no contemplaría esas ayudas, y de hecho no las contempla. Porque solo dos ejemplos. Antes he comentado que San Sebastián está destinando en este año 2021 58 euros por habitante para el Plan de Recuperación Económica y del Empleo. Una ciudad gobernada por el Partido Popular, y no voy a poner el ejemplo de Madrid, como Alicante, por ejemplo, destina 33. Nosotros, 58. Yo, como socialista donostiarra y miembro de este Gobierno de coalición, estoy muy orgullosa de destinar 58 euros de ayudas, de inversiones, de acompañamiento a los sectores más desfavorecidos, no 33, como el Partido Popular, sin hablar de Madrid, que solo destina 38. Estamos orgullosos, sí, de esta ciudad y de lo que estamos construyendo entre todos y todas, porque somos responsables y somos solidarias. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, EH Bildu taldearen txanda. Y es que pues yo no sé con qué osadía la portavoz del Partido Socialista dice que el orgullo de donostiarra parece ser que solamente es del Partido Socialista y de este Gobierno municipal. Pone en cuestión que nosotros, un poco menos, que no sentimos orgullo de nuestra ciudad o no nos sentimos donostiarras. Yo creo que eso es, digamos, lo que pone de manifiesto que es este Gobierno, que se piensa que es suyo, que se piensa que solamente sus colores son los que valen y que no tiene en cuenta ni la sensibilidad del resto de la corporación que estamos aquí, ni la sensibilidad de los miles de votantes que, desde luego, representamos. No solamente EH Bildu, que recuerdo que es la segunda fuerza municipal de esta ciudad, sino también el resto de la corporación. Creo que es una osadía, por su parte, hablar en esos términos realmente. Como si lo vuestro, como si lo suyo fuera lo idílico, como si fuera lo correcto, y ni siquiera las opiniones de los demás se tienen que tener en cuenta. Porque nosotros en este mismo pleno y en otros muchos foros hemos dado nuestra opinión y hemos puesto propuestas encima de la mesa, de las cuales la gran mayoría este Gobierno municipal nos ha dicho que no. Incluso otras nos ha dicho que no, pero luego las ha añadido sus propios proyectos. Eso también ocurre, sin decir nada. Hemos hablado de barrios y hemos hablado de inversiones. Creo que hay una máxima, que hay que ayudar a quien más lo necesita. Y tenemos la sensación, no solamente nosotros, sino yo creo que esta es un poco la sensación de que cuando se habla de barrios se habla de inversiones que son de ley. Es de ley que tenga alza un polideportivo. Es que parece que se va a montar allá, pues no sé, un estadio olímpico. Es un polideportivo que llevan años esperando y que lleva mucho retraso. Por cierto, que ahí mismo también se han dado situaciones de precariedad laboral que este Gobierno pues ha mirado poco menos que para otro lado. Precariedad laboral en esa obra, no solamente en esa, hemos visto precariedad laboral y
y situaciones muy graves en las obras del metro y en las obras de Anoeta. Y este Gobierno municipal, siempre insistimos nosotros que es un Gobierno neoliberal, efectivamente ha mirado a otro lado porque lo que ha primado ha sido la rentabilidad económica de algunos sobre la rentabilidad personal de, en ese caso, los trabajadores, ¿no? Se ha hablado de inversiones que en nuestro imaginario nos llevan todas al centro. Basculinary Center, hacer esto, hacer lo otro. Lo que estamos hablando nosotros es no solamente más allá de hacer inversiones, en los barrios, inversiones que les corresponden, de peatonalización o de carril bici, o de un polideportivo o esa casa cultural que se niegan porque no lo ven importante o porque es muy caro en el barrio de Bidebieta. Más allá de eso, lo que exigimos y pedimos a este Gobierno municipal es que haga elementos tractores necesarios para revitalizar todos los barrios y que se equilibre la economía de esta ciudad. Pero claro, bueno, la verdad es que, tengo que rectificar porque sí ha habido un elemento, una inversión o al menos un elemento tractor que han permitido ustedes y ha sido la de la ampliación de Garbera. Eso sí. Eso supone que ya el maltrecho pequeño comercio de toda esa zona pues se le dé posiblemente la puntilla. Estamos hablando también de que mes a mes, o sea, usted nos dice, pues parece que nosotros pintamos una realidad que no es, no, nosotros hemos pintado una realidad. Yo no he dicho ni una mentira, ni una. He dicho que hay mucha gente en la calle protestando, muchas asociaciones y muchas personas y muchos vecinos protestando, y aquí también todos los jueves, finales de mes, estamos viendo cómo los trabajadores de este ayuntamiento están denunciando situaciones de precariedad, están denunciando situaciones en las que hace falta contrataciones porque están sobrecargados de trabajo y ustedes otra vez miran a otro lado. Miran a otro lado porque piensan que tienen la verdad absoluta sobre esta ciudad. Esto es lo que pasa realmente. Piensan que tienen la verdad absoluta. Cuando hablamos de turistificación, no de turismo. Y la turistificación no es un fenómeno que viene no sé de dónde, que cae del cielo. La turistificación llega cuando la actividad económica del turismo invade las situaciones personales y de identidad personal de la ciudad donde se hacen esas acciones. Y de eso estamos hablando. Y ustedes saben tanto como nosotros cuál es el pensamiento de la gente de la ciudad. Lo saben tanto como nosotros. Y, desde luego, si cada vez que la plaza del Hotel de las Alas a nosotros nos hubieran dado €1, pues le aseguro que parece que en vez de una licencia se han dado 500 licencias, o que hemos estado gobernando pues 50 años. Ustedes han dado más de 35 licencias en estos últimos 6 años y parece que además no tiene freno, porque mes a mes tenemos noticia de más licencias, mes a mes. Por lo tanto, no es la turistificación un fenómeno, es algo que ustedes, a través de sus políticas, están implantando una y otra vez. Y eso va a tener consecuencias muy graves dentro de la ciudad. Desde el 2015, la afluencia de turismo y de turistas a la ciudad crece un 30%. ¿Cuándo le van a poner freno a esto? Un 30%. Por lo tanto, las medidas no pueden ser las mismas hace 3 años o hace 2 o hace 1. Hay que cambiar, hay que poner freno a toda esta situación. Cuando hablamos de movilidad es que realmente no nos engañen. Bueno, no nos van a engañar, no tienen ni un plan. Van a trompicones, No hay ningún plan integral. La última reunión a la que nos citaron fue para ver cómo cerrábamos el centro y qué va a pasar con el resto de la ciudad. No lo saben. Realmente no lo saben. Y eso sí que lo están pidiendo desde Europa. Cómo frenar la afluencia de tráfico y cómo frenar
la contaminación que el tráfico genera en la ciudad. No lo saben. Se contentan con no sé qué índices de que dice, bueno, hoy estamos así y mañana ¿cómo vamos a estar? ¿Qué visión de futuro? Pues un futuro a muy cortito plazo, un futuro que tiene que ver más con rendimientos económicos que otra cosa. Respecto al discurso que ha hecho el alcalde, ¿no? Es como, bueno, yo he tenido como un poco un déjà vu, porque ha hablado de Astiñene, que se va a hacer, que no se ha hecho, ha hablado del ambulatorio de la parte vieja, estamos hablando de que si el metro ya va a llegar, que si Alza, el polideportivo de Alza va a llegar, pues es lo mismo que dijo usted el año pasado. Y la sensación, y con respecto a las inversiones que vamos a ver, bueno, las vamos a ver, las vamos a hacer, siempre usted está tirando la pelota hacia adelante. Beti aurrera egingo dugu, hau egingo dugu, asmo hau daukagu, baina beti aurrera, eta momentu honetan ez dakigu. Orduan, urtia pasatzen dira eta leku berdinean gaude. Pentsatzen dut, datorren urtean, hauteskundeko urte hurreko bezperan, agian zerbait inaugurazio batzuk ere ikusiko ditugula gure hirian, pentsatzen den, eske bestela saltoka gabiltza, baina behin eta berriro pilota aurrera doa, pilota hainbat inbertsioetan, pilota aurrera, bueno, batian badakigu ezetz oso azkar egintzen utela Santa Clarako, Irlako eskultura, hori bai, hori zizto bizian eginda. Y no quiero pasar la ocasión para terminar mi intervención, pues para decir un par de cositas. Una, se ha citado aquí la calle Borroca, se ha citado aquí la situación de Marisol Garmendia ha comentado, ¿no? Pues bueno, el parque turístico temático de la parte vieja, bueno, yo creo que se le ha olvidado algo que yo creo que no es un parque turístico y que tenemos el cuartel de Loyola en lo que miles y miles de ciudadanos y ciudadanas vascas han sido torturados en ese sitio y no se menciona. También querría decir que con respecto a la paz y la convivencia, yo creo que sale últimamente en este pleno muchas veces, ¿no? Y quiero destacar la necesidad de verdad, justicia y reparación para todas las víctimas. Y para ello, mi reconocimiento a todas las personas que en este momento, en esta corporación, en algún momento han tenido que ir con escolta, que en algún momento han tenido que han estado amenazadas, y para aquellas personas que en esta corporación también han sufrido torturas. Yo creo que es de justicia y que es avanzar por el camino de la verdad, de la justicia y de la reparación, un reconocimiento a todos y a todas. Eskerrik asko, azken txanda talde jeltzaleak. Bai, egun on berriz ere. Bueno, nik gauza asko entzun ditut bigarren txanda honetan eta gustatuko litzaidake behintzat, udal talde bakoitzari bizpahiru gauza esatea. Eta, bueno, alderdi sozialistarekin hasiko naiz eskerrak emateko. Ze, bueno, pandemia bat kudeatzea tokatu zaigu, eta uste dut elkarlanea aritu garela, ondo aritu garela, eta gainera horrek emaitza eraginkorrak eman dituela. Sendotu egin dela udal gobernu koalizio hau, eta nik uste horrek gainera ondo bideratzen gaituela agintaldi bukaerarantz, mahai gainean dauzkagun proiektu estrategiko guztiak aurrera emateko. Beraz, bai Marisol eta gainontzeko zinegotzei, nire udal taldearen izenean behintzat, eskerrak eman nahi dizkizuet horrengatik. Eta, bueno, alde batetik bestera, nik hemen horri bazter batean apuntatu ditut EH Bilduko bozeramaileak, gaur, talde politiko hau, udal gobernu hau edo alkatea definitzeko erabilitu hainbat adjetibo edo kalifikatibo, txapuza, entzungor, modelo marinador, ciudad de cartón piedra bitan azaldu da, festín neoliberal irutan, es usted un buen neoliberal bitan azaldu da, prima la rentabilidad económica sobre el interés público, eta azkena izan da, piensan que tienen la verdad absoluta. Nei honekin etorri zait, gure amaketxean Mariasunek esaten digun esaldi bat. Eta izatea, aquel que tiene que recurrir al insulto para defender su idea es que tiene poco para ofrecer. Hoxe etorri zait burura. Eta usten dut, bete-betean asmatzen dula, gutxi gora bera izandako diskursoarekin.
Eta honek ere, burura ekarri dit, orain dela 2 aste, Arnaldo Otegi Ibarren egon zan, Ibarko Armeria Eskolan, hitzaldi bat eman zuen bertan, eta bertan berak azaldu zuen zein zan urte luzez ezkerra abertzaleak erabili izan duen estrategia politika egiteko. Nik aukera izan nuen hitzaldi hori jarraitzeko estremi bidez, gutxitakoa izango nintzen, desagertu egin delako gero grabazio hori, baina berak termino on bat jarri zuen mahai gainean, eta zan zona de konfort. Hori da, berak, esaten zuen, legebiltzarrean zegoenean erabiltzen zuen estrategia. Aurrekontu batzuk jartzen zirela mahai gainean, neoliberal deitu eta horrekin nahikoa zeukala. Erabakirik ez zuela hartzen, kontrasenik ez zeukala bere alderdian, etxera lasai joten zala, baina, klaro, honek guztiak punto negatiba bat zeukala. Jendearen bizitzatzen ula aldatzen. Eta horrekin ere, enlazatuet, atzo hemen ere esan zanarekin. Ze bide bietan kulturetxe bat irikitzari buruzko debate bat izan genuen momentuan, debatearen bukaera neoliberalitza izan zen. Eta nik uste honek oso ondo markatzen dula etengabe kontra egitearen jarrera hori. Eta horrek nik uste kontraesanak ere eragiten dituela zuen alderdi politikoan. Zezuek ere ordezkaritza eta udal asko dauzkazue Euskal Herrian, alkatetzak dauzkazue. Eta udalerri askotan hartzen dituzuen erabakiak hemen hartzen ez dituzuenaren kontrakoak dira. Edo beste udalerri batzuetan bultzatzen dituzue, hemen kontra egiten dituzuen erabaki asko. Zergatik da ona Pasaia, trenbidea lurrazpitik pasatzea, zergatik da ona Bilbon ampliatzea, zergatik da ona Durangoko gune berritua eta Donostian ez? Zer dauka topoak Donostian? Zergatik Aizarna Zabalen Wave Garden bat ona da eta zergatik ez da ona Donostian? Zergatik eskatzen duzue behin eta berriz kalitatezko enplegua sustatzea eta ona datorrenean plan urbanistiko bat Mirambonen partzelak segregatzeko eta errazago eslitzeko ezezkoa botatzen diozue. Zergatik lortzen denean Loiolako kuartelaren akordioa ona mozio bat egartzen duzue. Hori ez baldin bada desmilitarizatzen akordioa zen hartzearen aldekoa atzeratzeko, gero eskatuko duzue Urumeako lanetan azkarrago joatea. Eta horra hainbat eta hainbat gauza ez, Garbera kritikatzen da, Oiartzunen Amazon zerutik erori da, antza denez. Nik afizioa eukitzen dut, hiri honetan ikonikoak izan diren hainbat elementuren historia ezagutzeko, nire afiziotako bat izaten da, eta orain dela gutxi tokatu zitzaigun Victoria Eugeniari buruzko elkarrizketatxo bat ematea, Victoria Eugenia nola sortu zen azaltzeko. Eta beira eta beira, eta gaur ekarrien dut, porque pensatzen nun, aproposa izango zala, aurkitu nun La Constancia, un diario íntegro fuerista. Tamen, editorial bat azondu zen, Victoria Eugenia Antzogeren kontra. 1907 Eta 3 arrazoi ematen zituzten Victoria Eugenia ez eraikitzeko. La primera era que había que talar muchos árboles. La segunda, que para qué queríamos otro teatro si ya teníamos uno, el principal. Y la tercera, que esto solo era para intereses económicos y para terceros. Pues donde pone Victoria Eugenia pones Topo, Wave Garden, Viralgen, Cuarteles de Loyola, Garbera, Ondalea, AHT, sea lo que sea, ¿quién nos iba a decir que en el año 2021 EH Bildu iba a usar los mismos argumentos que usaban a principio del siglo XX los integristas fueristas? ¿Quién nos iba a decir? Eta honekin, ez aizintzoa iruditzen zuen alderdiko buruzagia den persona bat aipatzea nerea aipatu gabe, eta orain dela gutxi, Arnaldotik eman zuen txarla, orain dela gutxi, Andoni Ortuzarrek ere elkarrizke bat eman zuen, eta bertan, galdetzen zioten, zemuzkoa zen, EH Bildurekin erlazioa. Eta berak zintzo erantzun zuen que parece que no aceptan la sociedad que tienen y que quieren cambiarla. Y yo creo que hoy a usted le ha fallado o le ha traicionado la retórica. Porque usted ha hablado de una ciudad que podría ser maravillosa. Y ha hablado también de sentirse extraño en su ciudad. Pues yo creo que en este caso, efectivamente, es que no aceptan la sociedad que tienen. Talde popularrari dagokionez, yo voy a hablarle claro. Aquí tenemos en esta corporación, entre los 27 concejales que estamos aquí, algunos hemos tenido la buena suerte de nacer en San Sebastián y otros, no lo digo solo por usted, han tomado la buena decisión de venir aquí a vivir. Y creo que mirando, no sé si en todos los grupos políticos, pero que yo sepa al menos de 5 grupos políticos que tenemos aquí, 4 si son personas que han decidido venir a vivir a San Sebastián. Y creo que si de verdad hubieran encontrado la ciudad que usted ha descrito, no se hubieran quedado. Y están aquí.
Y lo pienso de verdad, ¿eh? Y no se lo digo a malas. Usted ha hablado de un indicador objetivo. Para mí hay un indicador superobjetivo y pasa cada 4 años y se llaman elecciones municipales. Y ese indicador es la representación que usted aquí tiene adelante. Y ese indicador hizo que este grupo al que yo represento aumentara en representación. No sé lo que pasará de aquí a 2 años, pero sé lo que pasó en el 2019. Y hablaba usted de la ciudad bella, de la ciudad hermosa y demás. Y a mí me da pena decirle esto porque es una persona a la que admiro también mucho. Pero cuando ha mencionado usted el edificio Andía, pero cuando ese edificio se descubrió, el concejal de urbanismo era del Partido Popular y era Gregorio Ordóñez. Para que lo tenga en cuenta. Y luego hablaba también de qué ha hecho el Gobierno durante este tiempo. Bueno, pues yo creo que si hay algo que se le puede achacar al Gobierno es que le ha dado un arreón bastante importante en lo que se refiere al planeamiento y a la vivienda. El pasado mandato se dieron más de 600 licencias en Txomin-Enea, solo en Txomin-Enea. Y se ha desatascado la polémica del Bellas Artes. Se ha avanzado con Illarra, que estaba atascado desde el 2009. Infierno, que llevaba 30 años atascado. Ciudad Jardín. Se ha resuelto la actuación en el Diario Vasco y demás. Y también se ha resuelto el problema de los cuarteles de Loyola. Y esto también le quiero decir, porque hablaba usted de la herencia ideológica y que usted no rechaza la herencia que ha recibido y que nosotros queremos borrar los símbolos del Estado de la ciudad. Mira, el mismo día que se anunció el acuerdo que había conseguido el Partido Nacionalista Vasco en el Congreso, salió el presidente de su partido a decir que ese acuerdo lo único que hacía era borrar los símbolos de España en la ciudad. Y también me gustaría recalcarle una cosa, pero el partido al que yo represento ahora tiene 125 años de historia. Lleva en este ayuntamiento desde 1911. El primer concejal se eligió en 1911 y ha tenido 3 alcaldes, todos elegidos democráticamente. No sé si todos los partidos o todos podrían decir lo mismo. Eta, bueno, elkarrekin Donostia taldeari dagokionez, nik gogoa dut aurreko urtean, replika txandan, esan izuela kritikatik haratago, bazegoela eragiteko modua, eta hori zela akordiotan sartzea. Eta nik onartu behar dut, nik orain nire hitzak jan behar ditu dela, eta nik aprobetxatu nahi dut baita ere, aurten izan duzuen jarrera horri eskerrak emateko, nire udaltaldearen izenean jakina, bai aurrekontuarekin edo baita ere ordenantza fiskalarekin izandako jarrera uste dut egokia izan dalako hiriaren alde. Eta baita, bueno, aprobetxatu nahiko nuke, geratzen zaidan minutu eskaz hau, nire udaltaldeari ere erreferentzia egiteko bai Jaione, Mariaje, Martin, Jaime Estao, Aitziber, Pilar, Juan Ranekane eta Enekori, badakitelako baita ere, legealdi zai honetan onena eman dutela eta onena ematen jarraituko degulako. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri. Bueno, honen bestez goizeko sesioa amaitu dugu, ordu batak eta daurden dira momentu honetan. Beraz, 3 eta daurden arte denbora izango da erregistroan ekimenak aurkezteko. Eta gero, 4 eta daurdenetan ekingo diogu berriz plenoari. Beraz, 4 eta daurdenetan berriro danak hemen. Aurreko etenaldia baino puntua dago izaten saiatu zaitezte mesedez.
Arratsalde on guztioi, ekin egingo diogu berriz osoko bilkurari, eta orain ebazpen proposamenak aurkeztu eta eztabaidatzeko txandak izango ditugu. Bi txanda, taldek erabiliko dituztenak, txikitik handira, eta lehen txanda 10 minutuz eta bigarrena 5 minutuz. Beraz, lehen txanda Elkarrekin Donostiari dagokio 10 minutuz. Bai, eskerrik asko, arratsalde on. Denoi, guk bi ebazpen proposamen aurkeztu ditugu, bat etxebizitzaren ingurukoa, eta bestea hiri zabalago, inklusibo eta irekiago eta berdintasunaren aldeko baten ingurukoa. Con respecto a la primera, sobre la promoción del acceso a la vivienda, pues creo que es evidente, ¿no? Después de la crisis económica, además, en nuestra ciudad, derivada de la crisis sanitaria causada por el COVID, pues en muchísimos municipios supuso un descenso del precio de la vivienda en la mayor parte del Estado y, sin embargo, en Donostia lo que hemos visto es que, al contrario, durante el año pasado los precios y el precio por metro cuadrado de la vivienda usada subió pues muchísimo, ¿no? Un 8%, como pone en la propuesta de resolución. Ponemos un especial énfasis en la juventud, porque hemos llegado a una situación en esta ciudad donde mucha gente joven, pues en muchos casos, ni siquiera teniendo un empleo, se pueden permitir emanciparse y, además, en muchos casos, pues a esto se le suma con que los índices de paro juvenil o, por ejemplo, la temporalidad y las condiciones del empleo pues hacen aún más difícil ese acceso a la vivienda de las y los jóvenes, ¿no? Y, por tanto, pues ante esa imposibilidad de acceso a la vivienda, que poníamos más el foco en las y los jóvenes, pero se hace extensible, evidentemente, a una gran parte de la población. Frente a ello tenemos, pues en el último año, ha habido pues varios movimientos. El más significativo pues es el que tenemos ya esta semana un anteproyecto de ley aprobado en el Consejo de Ministros, a la espera de que se apruebe por primera vez una ley de vivienda estatal que precisamente, entre otras cosas, vaya a regular o vaya a declarar algunas claves para regular en zonas especialmente tensionadas, como puede ser Donosti perfectamente, una regulación de los precios de los alquileres. Y, sin embargo, también tenemos una ley vasca de vivienda que se aprobó en el 2015 y que reconoce ese derecho subjetivo a la vivienda y que, además, contempla una serie de actuaciones para que ésta cumpla su función social, ¿no? Evidentemente, el ejemplo de Donostia es paradigmático, una de las ciudades de todo el Estado afectadas de manera más grave por esta problemática, que es la problemática número 1, la considerada número 1 de la ciudadanía donostiarra. Y por eso, pues está aquí nola noan denboraz, baina, bestela hor dago. Vale. Pues eskerrik asko. Y por eso, pues planteamos pues estos 4 puntos de la propuesta de resolución. Una, la de promover políticas de vivienda destinadas a favorecer el acceso a la vivienda a las personas jóvenes para que puedan conformar su proyecto de vida. 2, el de utilizar y sacar partido de todas las posibilidades que despliega la Ley 3/2015 de vivienda de esta comunidad autónoma, sobre todo para impedir que también haya viviendas vacías, que hay muchas en esta ciudad, y que cumplan los objetivos sociales que están previstos. También para asegurar el derecho subjetivo a la vivienda y, por último, también un impulso para superar los mínimos legales de VPO para aumentar el número de viviendas protegidas que tenemos en nuestra ciudad. Y la segunda, pues es precisamente en pro de una ciudad, de nuestra ciudad, para que sea cada vez más acogedora, diversa, abierta, inclusiva e igualitaria.
Como hemos visto en los últimos meses, hemos tenido, y además estamos viendo, no solo a nivel de violencias físicas, de agresiones, de asesinatos, sino también del refuerzo de estas ideologías, tanto a nivel comunicativo como institucional, por parte de fuerzas reaccionarias. Y, bueno, nada más lejos de la realidad, pareciera que estuviera esta cuestión como muy alejada, ¿no?, del día a día de la ciudadanía donostiarra, pero, bueno, pues hemos visto situaciones también que se han producido directamente en nuestra ciudad o también, bueno, pues como relato en la propuesta de resolución, también en municipios más o menos cercanos, ¿no? Pudiéramos estar hablando de formas de violencia, bueno, pues extremas, incluso de la pérdida de vida, pero sin embargo nos encontramos con situaciones de, bueno, menor intensidad, pero que conforman discriminaciones, que conforman, bueno, pues agresiones en el día a día, como por ejemplo, pues últimamente también se señala mucho las dificultades que pueden tener unas personas por sus propias características y condiciones relativas a su sexualidad o a sus orígenes, por ejemplo, para conseguir entrar a un piso, a alquilar o, por ejemplo, para conseguir un empleo o para mantenerlo, ¿no? Y por ello, a ver, vale. Además, nos parecía, vale, 3:40, sí. Nos parecía también fundamental destacar que trayéndolo a Donosti, pues precisamente la Oficina de Estrategia también está poniendo de relevancia ciertas cuestiones, como por ejemplo que va a ser clave, ¿no?, el que tengamos pues una ciudad que integre y que acoja también, bueno, pues a toda esa diversidad, en muchos casos a personas que tengan orígenes y procedencias distintas, bueno, muchas de las cuales también, bueno, pues será previsible que entren a trabajar en sectores que van a ser muy importantes, cada vez más importantes, y ya a día de hoy y después de la pandemia lo han demostrado su importancia, como es el sector de los cuidados, pues todavía van a ser más importantes porque vamos a necesitar la población donostiarra, que, bueno, el perfil, la pirámide poblacional también pues cada vez va a ser más mayor y también más feminizada, bueno, pues de una integración, ¿no?, de todas estas personas. Y, por tanto, consideramos que, bueno, a la hora de conformar esa sociedad abierta, inclusiva, integradora e igualitaria, bueno, pues las administraciones tienen mucho que decir, ¿no?, en lo que, bueno, llamaba esas multitudes al final minorizadas, ¿no? No porque sean minoritarias, por ejemplo, las mujeres somos más del 50% de la población, sino porque, bueno, pues hemos tenido y seguimos teniendo, por nuestras diferentes condiciones, bueno, pues ese sentimiento, esa sensación y ese día a día de vulnerabilidad y de, vale, 2 minutos, eskerrik asko, y de minorización, ¿no? Y, por tanto, planteábamos, bueno, pues esos 3 puntos de resolución, la de promover valores de convivencia como políticas locales que garanticen la plena inclusión y la convivencia, la de comprometernos como ayuntamiento a aplicar una visión transversal, pero en esa transversalidad introducir el eje interseccional por la cual, bueno, pues todas las características, causa de otredad y de discriminación sean contempladas. Y, por último, también la de impulsar e instar al Gobierno vasco y al Gobierno del Estado a desarrollar leyes específicas y políticas también con esa visión integral, con el objetivo de defender, incluir y promover las políticas en beneficio de las personas que, por todas estas características, aún a día de hoy, pues somos carne de cañón de agresiones y solemos estar vulnerabilizadas. Eta hoxe, eskerrik asko. Eskerrik asko. Eta barkatu, hor ezkerrean edo eskubitan zaudeten talde hori, depende nondi behiratzen den, hori ez da kopizten. Ez da gize gertatu zaio, baina erabaki du jai hartzea eta atzea behiratu beharko dezute, sentitzen dut. Talde, si queréis os voy haciendo, vale.
el turno del Grupo Popular. Vale. Alcalde jauna, eskerrik asko. Bueno, pues nosotros hemos presentado dos propuestas de resolución. Una relacionada con el plan de movilidad de la ciudad y otra, o con el proyecto de movilidad sostenible de la ciudad, y otra con el reconocimiento a las víctimas del terrorismo y la deslegitimación del terrorismo y la ideología que lo ampara. Voy a empezar por la primera, por la moción que hemos presentado en relación a la movilidad. Ya he hecho mención en mi intervención esta mañana, y es algo que yo creo que sobrevuela todo el debate político municipal, y es el asunto de la movilidad o la inmovilidad en San Sebastián. O por lo menos la falta de un plan, la falta de directrices claras, la falta de un objetivo claro sobre la movilidad. Nosotros estamos convencidos, en cualquier caso, que el Gobierno sí sabe, o por lo menos sabe lo que quiere hacer, por lo menos en lo que ya se está llamando aquí en San Sebastián, que a mí me choca, ¿no?, la almendra central de San Sebastián. Incluso Bildu utiliza ese término, que me parece divertido. Pero en cualquier caso, yo creo que sí sabéis exactamente qué es lo que queréis hacer en el centro de San Sebastián. Sabéis cuál es el perímetro físico que queréis cerrar. Sabéis cuáles son los criterios que queréis aplicar para acceder a ese perímetro, pero no lo queréis compartir con la ciudadanía ni con la oposición. Y eso es lo que no entiendo. No entiendo que no queráis compartir algo que va a ser absolutamente trascendental en los próximos meses y va a protagonizar el debate político en este ayuntamiento. Os lo hemos pedido en multitud de ocasiones, seguimos, y os lo ha pedido toda la oposición, seguimos sin saber cuáles son los planes del Partido Nacionalista Vasco y del Partido Socialista de Euskadi. Por eso presentamos esta propuesta, ¿no?, para lanzar un poco de luz sobre algo absolutamente oscuro hoy por hoy, para tratar de generar un poco de transparencia sobre un debate que, repito, es súper importante, muy importante para todos los donostiarras que sufren día a día, hoy ya, los problemas de movilidad, y sobre todo los que van a ir sufriendo a medida que se vaya desvelando los planes del Partido Nacionalista Vasco. En primer lugar, pedimos un plan para albergar nuevos aparcamientos disuasorios en puntos estratégicos de la ciudad de San Sebastián, ante la creación de una zona de bajas emisiones en el centro de la ciudad en 2023 y la próxima puesta en marcha del metro, del nuevo topo, en el 2025. Nosotros llevamos más de 2 años pidiendo, o por lo menos poniendo encima de la mesa, la necesidad de dar alternativas a los ciudadanos ante y hace 2 años que lo veíamos venir y sabíamos que iba a pasar, porque creemos que también es el futuro, ante la paulatina, digamos, peatonalización o limitación del acceso al centro del tráfico rodado. No se puede cerrar y punto, se tiene que cerrar dando alternativas. Nosotros planteamos estudiar esas alternativas. En segundo lugar, planteamos volver a utilizar la estación de autobuses de Amara como punto de llegada de partida de los autobuses interurbanos, del Urral de Bus, para que no accedan al centro de San Sebastián. Desde nuestro punto de vista, uno de los grandes problemas de movilidad en esta ciudad es que, claro, en las principales arterias de la ciudad, y no tan principales, en la calle Oquendo, en la avenida, en la plaza Guipúzcoa, en el Bule, etcétera, constantemente está lleno de autobuses del Urral de Bus aparcados, estacionados, parados, colapsando el tráfico, generando muchísimas incomodidades a los vecinos. Cuando tenemos una estación de autobuses abandonada, sin ningún uso, que se le podría dar ese uso, y otra infrautilizada. En tercer lugar, planteamos la necesidad de presentar en el menor plazo de tiempo posible un plan de movilidad urbana sostenible, acorde con los nuevos retos a los que se enfrenta la ciudad. Un plan de movilidad que llevamos 2 años pidiendo, que el Gobierno asegura que lleva trabajando en él los últimos 6 años y del que todavía nadie sabe nada. Bueno, el otro día nos enteramos
que la concejala de movilidad fue a Madrid a explicar cuál era el plan de movilidad de San Sebastián, cuando aquí nadie ha explicado nada, o sea, una cosa súper rara. Y en cuarto lugar, sí que nos gustaría diseñar un sistema de movilidad sostenible, seguro, universal y competitivo que equilibre las necesidades de viabilidad económica, equidad social, salud y calidad ambiental. Esto en relación a la primera propuesta que presentamos. La segunda propuesta que presentamos hoy a consideración de este Pleno es una sobre el reconocimiento a las víctimas del terrorismo. Como he mencionado también en mi primera intervención de esta mañana, estos días estamos celebrando el 10º aniversario del fin del terror. Y es algo por lo que nos felicitamos absolutamente todos y nos enorgullecemos del papel que nuestros mayores jugaron en esta ciudad, por el sacrificio que hicieron para dejarnos una ciudad mejor. Y efectivamente, hoy por hoy vivimos en una ciudad mejor. Pero hay todavía cosas que se pueden hacer, que se pueden mejorar y, sobre todo, que se tienen que evitar. Por lo tanto, en primer lugar, pedimos al Ayuntamiento de San Sebastián, al equipo de gobierno, a que refuerce los valores de la memoria democrática, la convivencia y la deslegitimación de la violencia terrorista. No solo tenemos que condenar el terrorismo, que este ayuntamiento lo ha condenado, y yo que este ayuntamiento lo ha condenado y no nos duelen prendas en agradecer al alcalde toda la labor que está haciendo con la colocación de las placas en conmemoración de los asesinatos terroristas en esta ciudad. También tenemos que condenar la ideología que le dio cobijo, y eso es muy importante. En segundo lugar, queremos incluir en el mapa de la memoria histórica un recorrido por las placas que el consistorio ha colocado en la ciudad, con el objetivo de reconocer y dar visibilidad en los espacios públicos a las víctimas del terrorismo. Creo que eso es importante. En tercer lugar, consideramos que es fundamental impedir cualquier celebración, evento, acto, iconografía o manifestación de cualquier tipo que idealice o ensalce a los presos de ETA y que suponga una humillación para las víctimas del terrorismo. Y hemos visto que la semana pasada en este ayuntamiento se celebró una manifestación que efectivamente ensalzaba a los asesinos terroristas encarcelados. Y esto provoca un gran dolor en las víctimas y una gran erosión en la convivencia de esta ciudad. Y, en cuarto lugar, consideramos que es importante que este ayuntamiento condene el nacionalismo totalitario que amparó, protegió y ahora ensalza a quienes asesinaron a 95 personas, hirió y mutiló a decenas, centenares de personas en nuestra ciudad y obligó a centenares, a miles de personas a abandonar, a exiliarse, a dejar sus casas, su tierra, su hogar, sus apegos en San Sebastián. Muchas gracias. Eskerrik asko zuri. Talde sozialistaren txanda jarraian. Mila esker, alkate jauna, arratsaldeon. Pues el Partido Socialista de Euskadi y Euskadiko Ezkerra presentamos dos propuestas de resolución. Una para reforzar a la ciudad y a la estrategia de la ciudad como ciudad del talento y la innovación, y la segunda para reforzar también una de las señas de identidad de la ciudad de San Sebastián como una ciudad abierta e inclusiva para las personas LGTBI. En relación a la primera, al talento y a la innovación, bueno, pues creo que lo hemos estado diciendo a lo largo de la mañana los diferentes grupos políticos, ¿no? San Sebastián se ha caracterizado a lo largo de su historia por su carácter innovador, especialmente orientado a su reinvención desde sus rasgos básicos y sus valores, y actualmente esta apuesta sigue vigente, actualizada a los nuevos retos de la sostenibilidad medioambiental y social que se nos plantea, ¿no? A día de hoy, nuestra ciudad se encuentra entre las 200 ciudades del mundo con mayor porcentaje de producción científica y una de las mayores concentraciones de talento local y talento internacional
de nuestro entorno, desde luego, ¿no? Somos 186.000 habitantes y, como he dicho a la mañana, hay más de 5.000 personas en nuestra ciudad trabajando en I+D+I, y somos la ciudad que destina cerca de un 3% de su PIB a innovación, a talento, a ciencia, superando con creces la media vasca y española. En ese sentido, lo que venimos a plantear es que nos comprometamos a fortalecer la colaboración público-privada con los agentes de innovación para situar a nuestra ciudad en la vanguardia del talento y de la investigación en sectores tan estratégicos como la economía circular y verde, que lucha contra el cambio climático, la científico-tecnológica, aumentar y seguir desarrollando el sector de la biomedicina, que es uno de los rasgos de identidad de nuestra economía de I+D+I, el gastronómico también, como no, y seguir apostando por el talento local, por el talento joven local, con políticas orientadas a dar más oportunidades a nuestros jóvenes para que puedan desarrollar su proyecto de vida profesional y también personal en San Sebastián, aplicando, como se viene haciendo desde la Sociedad de Fomento, políticas de ayuda para el retorno, la retención y el apoyo del talento y de los investigadores e investigadoras locales. En cuanto a ciudad inclusiva para las personas LGTBI, pues, como decía anteriormente, vamos a incidir no en un aspecto nuevo, sino en un aspecto y en un valor sustancial de San Sebastián como ciudad abierta, ¿no? Que ya lo decía el poeta Gabriel Celaya, es una de nuestras señas de identidad, esa pluralidad y esa apertura, ¿no? Sin embargo, tenemos que constatar que el odio a los colectivos discriminados como el LGTBI+, en los últimos años se está haciendo cada vez más amplio y no podemos olvidar que Euskadi, además, es la segunda comunidad autónoma que más delitos de odio registra con motivo de la orientación sexual o identidad de género de las víctimas. En ese sentido, nosotros, además, como Partido Socialista, hemos sido agentes políticos activos y pioneros en el avance de los derechos civiles, haciendo nuestras las reivindicaciones del colectivo LGTBI, puesto que entendemos que sin sus derechos plenamente reconocidos nuestra democracia no será plena. Y estos avances en derechos que hemos conquistado entre todos son frágiles y no podemos permitirnos hacerlos retroceder por los discursos de odio. En ese sentido, presentamos una propuesta para declarar a San Sebastián ciudad segura y amiga de las personas LGTBI. Queremos una San Sebastián libre, abierta, inclusiva, que siempre lo ha sido, pero queremos reforzar eso para convertirla en un referente de inclusión en la que las personas LGTBI puedan vivir su vida en libertad, con normalidad y sin miedo de ningún tipo. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, Bildu taldea orain. Bai, mila esker, eta arratsaldeon. Bueno, nire bi ebazpenak defendatu horretik, bi apunte txiki eman nahi ditut. Alde batetik, hiri eredutaz ari gara egun oso hitz egiten, eta gaur bertan ezagutu dugu kutxa espazioa itxi egin behar dutela. Nik uste ere beste ikurra adierazgarria dela, nolabait zenolako norabidea hartzen ari den hiri Donostiak. Eta bestetik, esan nahikoekin barkatu, baina insaustiri zuzendutako komentario txiki bat, ez? Gaur goizean esan duzu nola guk eskerrak gizarte aldatu nahi dugula, edo gizartearekin ez gaudela ados, edo ez gaudela gustora. Eta nik uste dut alde horretan esan behar dizut,
mendeetan, urte askotan, hainbat eta hainbat jende borrokatu egin du garai hartako, edo beraien garaietan, giza eskubideak aldarrikatuz eta bakoitzan norberaren askatasuna aldarrikatuz. Eta izan ere, egun batean bidegabekeri horien aurka altxatu zuen pertsona horien esker, zu eta gu, bilok, hemen gaude horien esker. Hori esan nahi nizuke. Ikustet, gizartea aldatzea eta gizartea mugitzea ona dela eta denok gaude horren esker. Ni jongo naiz harira eta bi ebazpen proposamenabek, bata Donostia Eraztun Berdea ezartzeari buruzkoa, argi dago, eta nik uste larrialdi klimatikoa datozen urte eta hamarkadetako agenda baldintzatzera etorri da. Gure ongizaterako mehatxu nagusienetariko badita, benetako zibilizazio erronka bat. Mundu mailako eta Euskal Herriko egoera eta joerak ez du baikortasunerako tarte handegirik uzten, are gutxiako gelditzeko. Ingurumen, natura eta klimarekin gertatzen ari dena larria da. Eta erabakiak hartu ezean, ondoriak itzultzezinak izango dira planetarentzat eta bertan bizi garen guztiontzat. Azaltzen ari garen errealitate gordina ezin da Donostiatik kanpo kokatu nagoen arazo gisa ezaugarritu, guk ere ardura handia baitugu alor honetan. Klimaren egoeraren gaineko kezka areagotu da gure hirian ere azken aldian. Nazioarteari dagokionez, larrialdi klimatikoari aurre egiteko hainbat neurri proposatu izan ditu Nazio Batuen erakundearen batzar nagusiak. Baina gurean ere, Eusko Jaurlaritzak berriki, aste honetan bertan, kaleratutako energia trantsizioaren eta klima aldaketaren planean, hainbat irtenbide proposatzen dira udalerrien erresilientziarako. Horien artean, hiri eta hiri inguruko azpiegitura berde urdinean udal ekintza sustatzea. Hau da, naturan oinarritutako irtenbideak proposatu ditu udalerrien aldaketa klimatikoarekiko duten erresilientzia handituko dituenak eta ingurumen gizarte eta ekonomia onurak ekarriko dituztenak. Hortaz, Donostian badugu zer egin azpiegitura berdea sortzeko. Kontrolik gabeko hiri hazkundeak gero eta habitat natural eta nekazaritza lur emankor gehiago iristen ditu. Beraz, argi dago berdegunek zer egin garrantzitsua izan behar dutela hiri plangintzan. Adituak diotenez, eraztun berdeekin hirietako airea eta ura garbitu, karbonoa xurgatu, bero boladak mugatu, biodibertsitatea mantendu eta bertakoentzako jolas aukerak eskaini daitezke. Eraztuna osatzeak jadanik garatutako lurrak berdetzea ekarriko luke. Donostiako Eraztun Berdea hiriaren kanpoaldean diseinatutako eta prestaturiko eremu natural eta erdi naturalez osatutako multzoa litzateke. Eta hiriaren erdigunea luzera handi batean inguratuko lukeena. Eraztunak gure hiriko eremu berdeak jaso eta batuko lituzteke ala nola, Ulia, Auditzakular, Lauaizeta, Antondegi, Miramon, Belartza, Arratzain, Menditzorrotz edo Igeldo. Donostiako Eraztun Berde honek helburuak lirateke biodibertsitatea kontserbatzea, lur degradatuak berreskuratzea, hiritarrentzako aisialdi eremuak eskaintzea, nekazaritza eremuak babestea, hiriaren hazkundea mugatzea, kutsaduraren ondorioak arintzea eta beste arrisku natural batzuk saihestea. Eraztun bestea oinarritzat hartuta dimentsio berri bat eman ahal diogu hiriaren inguruko lurrealdeari. Nekazaritzari lotutako zentzu ekonomiko eta soziala. Erabila berriak ere proposatu daitezke gerriko agroekologikoa sortuz. Gerriko berde produktiboa ekonomia lokala bultzatzeko tresna bezala ulertzen baitugu.
Hortarako 2 puntu proposatzen ditugu, bata Donostiako eraztun berdea ezartzea, eta bestea, bigarrena, ondare berdearen plan berezia egitea. Eta gure bigarren ebazpena, etxebizitzarekin lotuta dago, sobre la problemática de la vivienda. Nadie puede dudar, a estas alturas, si hablamos sobre el estado de la ciudad, que uno de los problemas más acuciantes, si no el que más, que tiene Donosti es el problema del crecimiento constante del precio de la vivienda. Se podrá argumentar desde una postura autocomplaciente que no se trata de un problema que resulta novedoso para la ciudad. Es cierto, se podrá afirmar que el problema de la vivienda se ha convertido en un problema endémico, pero dicha afirmación no puede servir para ocultar que se trata de un problema real, de una Donostia real. Resulta evidente que se trata de un problema latente que no se puede abstraer de cualquier análisis mínimamente objetivo sobre el estado real de la ciudad. Y es que desde junio de 2015 el precio del alquiler de una vivienda de 70 metros cuadrados, según el portal Idealista, ha pasado de una renta mensual de 798 euros a 1.043, mientras que el de una vivienda de 90 metros cuadrados ha pasado de una renta de 1.026 euros a 1.341. Es decir, se ha encarecido alrededor de un 25%. Igualmente, podríamos hablar de las repercusiones que tiene sobre el mercado de alquiler el hecho de que al menos 857 viviendas estén gestionadas por los conocidos como fondos buitres, llegando incluso al despropósito de que es precisamente un fondo buitre el que se encarga de gestionar viviendas protegidas, como sucede con las viviendas protegidas de Bentaberri con el fondo Blackstone. Es por todo ello que nosotros presentamos aquí los puntos concretos que pueden ayudar a corregir el problema de la vivienda en nuestra ciudad. Proponemos, primer punto, que con la mayor brevedad posible y previa a la tramitación legal oportuna, declare la ciudad como zona tensionada de vivienda o, en su defecto, de aquellas zonas de la ciudad que cumplan con los requisitos requeridos para poder efectuar tal declaración. Segundo punto, concreto también, elaborar o encargar la redacción de un censo de viviendas deshabitadas. Tercer punto, concreto también, promover una modificación del Plan General de Ordenación Urbana en orden a regular la implantación de piso de uso turístico en las zonas declaradas como tensionadas en materia de vivienda. Cuarto punto, concreto también, se insta al Gobierno municipal a que dé los pasos necesarios para la creación de una mesa sobre el problema de la vivienda, con la presencia de todos los grupos políticos municipales. Quinto, concreto también, constatada la situación de desprotección de las personas arrendatarias, especialmente a partir de la aparición de los conocidos popularmente como fondos buitres, el Pleno del Ayuntamiento insta al Gobierno municipal a promover la oficina de asesoramiento del arrendatario. Sexto, igualmente concretito, insta al Gobierno municipal a modificar la normativa del Plan General de forma que para la modificación de uso residencial de un edificio a un uso terciario se exija la tramitación y aprobación de una modificación puntual del Plan General y no únicamente la tramitación de un plan especial. Y séptimo y último, y también tan concreto como los anteriores, es decir, vamos al lío nosotros, no nos vamos por el aire, instamos a presentar un estudio sobre el grado de concentración de actividades de tipo turístico, incluyendo dentro de él hoteles, albergues, apartamentos turísticos, pensiones, apartahoteles, pisos de uso turístico y habitaciones de uso turístico, con indicación del número total de camas autorizadas en cada uno de dichos ámbitos urbanísticos. Gracias. Eskerrik asko, talde jeltzalea orain. Bai, arratsaldeon, guk gainontzeko taldeak bezala bi ebazpen proposamen aurkeztu ditugu. Lehena gune publikoaren eraldaketarekin zerikusia duena, goizean hemen udalbatza
Udalbatza honetan talde guztiek modu batean edo bestean aipatu dugu hiriak jaso duen geldialdi hau COVID-19 dela eta momentu ona dela aprobetxatzeko eta hirian salto bat emateko, ohitura zarrekin amaitzeko eta bizio zarrekin ere amaitzeko, eta kasu honetan naturaren zaintza, mugikortasuna, hirigintza mota berriak eta teknologien aurrerapenak erabili behar ditugula espazio publiko berri hori diseinatzeko orduan. Kasu honetan guk hor zerrendatu egiten ditugu, zeintzuk izan behar diren, etorkizunera begira, gaurtik aurrera lanean jarrita, hiriak izan behar dituen edo kontuan hartu behar dituen elementuak, oinezkoak, bizikletak, garraio publiko edo kolektiboa oinarri hartuta izan behar du etorkizuneko espazio publikoaren diseinua, kontuan hartuta ere isurpen baxuko eremuak eskaintzen dizkiguten aukerak, gure hirian topoa erdigunerantz zabaltzeak jartzen dizkigun aukerak EASoko gunean, altza-galtzara bordak Eusko Trenbide sarean ere ematen dizkigun hobekuntzak, abiadurunduko trenak Donostiara iristeak, gune berri bat sortuko du, plaza berri bat sortuko du gure hirian eta horren diseinuan ere parte hartzea, debus flotaren elektrifikazioa edo debizi sistema zerbitzua hirian zabaltzeak sortzen duena, bidegorri sistema sarea hobetzea, edo adibidez eskusaitzetan ezarriko den Mobil bezalako enpresa berritzaiek eskaintzen dituzten aukerak ere aztertza. Guzti horiek kontuan hartuta, pentsatzen dugu hiriak salto handi bat eman dezakela gune edo espazio publikoaren eraldaketan, aprobetxatuaz aurreko hilabetetan izan dugun geldialdia eta aprobetxatuaz ere, hainbat ohitura bazter batean uztea lortu dugula, eta horregatik ebazpen proposamen hau aurkeztu dugu. Bigarrena, ezagunagoa izango da, ez da lehen aldia, udal talde honek ebazpen proposamen, monta honetako ebazpen proposamen bat aurkezten duela, azkenean gobernu zentralak gure hirian badauzka inbertsioak egiteko, badauzka erekinak, baduka bere eragin eremu eta esparrua, eta zerrendatu ditugun elementu horietan guztietan batzuk, zorionez, aurrera egin dute, argia ikusten ari dira, beste batzuk ordea oraindik bultzada bat behar dute. Eta hauek zerrendatu ditugu, gehien bat gure eguneroko bizitzan eta bizikalitatean eragina daukatelako, eta beste batzuk ezinbestekoak direlako hiriak aurrera egiteko, gune berriak sortzeko, eta mahai gainean dauzkagun arazo askori irtenbide emateko. Tematika asko lantzan dira hemen, izan uraren hornidura, etxe bizitzaren problematika, urumea ibaiaren bizi berritzea, edo Amara eta Intxaurrondo bezalako auzoetan eremu berriak osatzea. Eta zerrendatu ditugunak izan dira batetik Loiolako kuartelak, horrek emango dizkigun aukerak urumea bizi berritzen eta etxe bizitzaren problematikari aurre egiten, Añarbebeko kanala, pleno honetan behin baino gehiagotan eztabaidatu dugun gaia izan da, kartzelaren lanak arintzea, horrek txominenean bigarren garapenari aurre egitea albidetuko digulako, HT-ren konexioa, azkenean kanporantz begira, baino baita ere aurretik esan dudan bezala, plaza berri bat sortuko duelako gure hirian, tren aldagailua, gure lurraldean Gipuzkoan dauzkagun bi trenbide sare nagusiak batuko dituen gunea izan daiteke, Loiolako herri beretan. Gobernu zibila hontaz ere dezente diskutitu dugu udalbatza honetan, hiriaren intereserako jardun behar duen egoitza izan behar da, eta zehazki Amara auzoari zerbitzu eman behar diona. Renfek Intxaurrondotik pasatzerakoan jasan ditzaken hobekuntza guztiak paisai urbanoan, eta jakina kostaseko lerroak azkenean arazoak sortzen ditu gure hiriko hainbat konzesiotan, baita ere haizearen orraziko plaza horretan, eta uste dugu horri guztiari ere irtenbidea eman behar zaiola. Beraz, horregatik, Espainiako gobernuari, gobernu zentralari, hauek guztian martxan jartzeko, lanketan hasteko eta negoziatzeko eskatzen diogu. Eskerrik asko, orain bigarren txandari ekingo diogu, 5 minutuz, eta berriro ere txikitik handira, den txanda elkarrekin Donostiari dagokio. Eskerrik asko, pasako gea talde ezberdinen proposamenak eta gure botuaren azalpena ematera. Por empezar por algún lado, está el proyecto del Plan de Movilidad acorde a las necesidades de San Sebastián. Aquí vamos a
abstenernos en el punto 1 porque realmente estamos a favor de los aparcamientos disuasorios y de su uso. Lo que pasa es que creemos que este plan no está estrechamente relacionado con la zona de bajas emisiones, sino que, de hecho, ya debería de estar hecho, ¿no? Con lo cual lo desvinculamos esa ligazón. No estamos a favor de la estación de autobuses de que vuelva a Mara y, sin embargo, sí el punto 3 y el punto 4 las encontramos totalmente lógicas y por tanto, nos parecen pues muy bien, ¿no? En cuanto a la moción sobre el terrorismo y la ideología que lo amparó, el punto 1 y el punto 2, estamos de acuerdo. De hecho, creemos que en el trabajo, desde luego, desde que entramos nosotras en el ayuntamiento, se viene haciendo ese trabajo. Y en el punto 3 y en el punto 4, ahí sí que nuestro objetivo siempre es hacer una reflexión crítica sobre la memoria y construir un relato que incluya a todas las partes, ¿no? Para las generaciones venideras. Y en ese sentido vemos que en el punto 3 y en el punto 4 pues lo que nos encontramos es pues un relato, desde luego, parcial y, por tanto, no vamos a votar a favor del punto 3 y el punto 4. En la propuesta de los socialistas sobre el talento y la ciudad de la innovación, en el punto 1 estamos a favor de la innovación como motor tractor y que no solo sea, por ejemplo, el turismo, pero sí que es verdad que en la retórica de la resolución nos da a entender que la apuesta del PSOE va en un sentido y que nosotras, desde luego, quizás lo haríamos, lo concretaríamos en otro sentido. Nos vamos a abstener y, sin embargo, el punto 2 estamos completamente a favor. Bilduren kasuan, Donostiako eraztun berdea ezartzeari buruzkoa, noski erabat ados. Nik uste dut adierazpenez haratago erabat beharrezkoa dela Donostiako eraztun berde hori ezartzea, eta bestera batera ezin izan duen bezala horren alde gaude, ez? Zer esanik ez, etxe bizitzaren inguruko ebazpen proposamenean, eta bai naiz eta guk gaur politika orokorreko pleno bada eta era zabalean aurkeztu dugu gure proposamena, gero ordenantza fiskaletan eta aurrekontuetan, noski, emendakinen bidez zehaztuko dugu, baina proposamen zehatz horietako asko guk ere proposatu ditugu eta noski denetan gaude ados eta noski aldeko bozka egingo dugu. Con respecto a la transformación del espacio público donostiarra que plantea el PNV, pues en este sentido votaremos a favor porque nos gusta la música, pero seguramente a la hora de concretar la letra saldrían pues seguramente las diferencias, ¿no?, entre los diferentes modelos de transformación del espacio público de nuestra ciudad. Ahaztu zait SOEren LGTBI ebazpenaren inguruan, noski guk ere, pixkatera zabalagoan, beste kontu batzuk ere kontutan hartuz, baina ebazpen proposamen bat egin dugu, arlo hori ere lantzen duena, eta gainera bereziki posten hau SOEren proposamenak, azken aldian ere bai, estatu mailan, ez hemen, baina batez ere transexualitatearen inguruko hainbat eta hainbat adierazpen murriztaile entzun ondoren ados gaudela jakiteak, beraz zoriontzeko eta poztekoa. Y, por último, en cuanto a las inversiones y actuaciones del Gobierno central en Donostia, en este caso tenemos y sentimos la necesidad de, desde luego, no vamos a tapar que a compañeros de organización y de partido, denbora bukatzen ari zait, y desde otras instituciones les tenemos que tocar la puerta para hacer esto. Si bien es cierto que tenemos pues discrepancias sobre cómo se tiene que materializar eso, si tiene que ser una venta, si tiene que ser una cesión y, por tanto, teniendo en cuenta esos matices es por lo que nos vamos a abstener, pero desde luego nuestro trabajo también es tocar la puerta a nuestros compañeros estatales.
Eskerrik asko. Talde Popularra orain. Eskerrik asko, Alkate jauna. Bueno, EH Bildu ha empezado su discurso diciendo que daba las gracias a todos aquellos que habían hecho posible que estuviéramos hoy aquí disfrutando de la libertad de palabra, de acción. Entiendo que se refiere a las víctimas del terrorismo, que son las verdaderas responsables de que hoy estemos aquí, porque si hubiera ganado el proyecto totalitario de EH o de ETA, ninguno de nosotros estaríamos aquí porque simplemente no habría una democracia de la que pudiéramos disfrutar. Así que estoy convencido que van a votar a favor de una de nuestras propuestas. En relación a las propuestas que ha traído el Partido Socialista a este pleno, vamos a votar a favor de todas, excepto de una, y es la que menciona pues, el talento, la captación de talento, retención de talento y seguir con las políticas que se están llevando a cabo, incidir en esas políticas para captar talento. Bueno, lo que está claro es que esas políticas no ayudan a captar talento y se tienen que hacer cosas nuevas. Entonces, si incidimos en lo que no está funcionando, mal vamos. Entonces, esa vamos a votar en contra. En cuanto a las del Partido Nacionalista Vasco, vamos a votar afirmativamente a las que hace referencia a la transformación del espacio público y la otra, la que interpelan al Estado para las inversiones y actuaciones del Gobierno central en San Sebastián. Bueno, nos encantaría votar a favor, pero claro, mencionan ustedes lo que ustedes llaman la antigua sede del Gobierno civil. No sé, bueno, es la subdelegación del Gobierno. No sé por qué la antigua, si todo tiene... Es la subdelegación del Gobierno. Y claro, a nosotros nos extraña enormemente que estén en contra de asumir la propiedad de Bellas Artes, sin embargo quieran asumir la propiedad de la subdelegación del Gobierno. Que estén en contra de comprar un edificio, porque dicen que es inasumible para las arcas públicas, como decía Duñique, sin embargo quieran gastar ese mismo dinero o más, porque el edificio es el doble, en un edificio que está, no sé, estaba mirando, a 750 metros. 750 metros se hace rápido, ¿no, Jorge? Incluso tú, en un momentito llegas. Quiero decir, que está aquí al lado. O sea, que es pura ideología. Es pura ideología. Quieren borrar todo lo que significa España de esta ciudad. Es que no hay otra razón. No se me ocurre otra razón por la que digan no a Bellas Artes, estén dispuestos a destruir un elemento patrimonial absolutamente singular de nuestra ciudad, sin embargo quieran gastarse el dinero de todos los donostiarras comprando un edificio el doble de caro a 700 metros del que rechazan. Es que es alucinante, o sea, no me entra en la cabeza. Pero bueno, por lo tanto, no vamos a votar en contra porque el resto de inversiones que mencionan consideramos que son buenas para la ciudad, pero nos vamos a abstener. Porque es que nos parece tan absolutamente contradictorio que no lo entendemos. Y entiendo que el Partido Socialista pues debería hacer algo parecido. No sé cuál es su postura, pero ya nos lo explicarán ahora. Sí, Anne, ¿tú ya sabes cuál es? No, ya nos lo dirás, ¿verdad? Muy bien. Me queda 1 minuto y medio. Duñique, es que estoy un poco sordo. No oigo, no suelo oír las cosas que dices. Oigo rumores, runrunes, pero no oigo lo que dices. Luego me cuentas. En cuanto a las propuestas de Podemos, bueno, vamos a votar afirmativamente en el punto 1 de la propuesta que hacen para crear una ciudad más acogedora, diversa, abierta, inclusiva e igualitaria, y a favor también del punto número 1 en la propuesta de promoción de acceso a la vivienda. En general, yo creo que el diagnóstico que hacemos toda la oposición de ciudad, el diagnóstico que hacemos de ciudad es similar. Sabemos qué es lo que está fallando, sabemos que hay un gran problema de vivienda, hay un problema también en tema de sostenibilidad, pero es que queda muy poco tiempo. La propuesta de Bildu del anillo verde. A mí la sensación que me da es que han puesto el ARIA
han puesto a la venta antes que la herida, ¿no? Han dicho, oye, van a hacer aquí algo que no me gusta, que es una piscina de unos privados malísimos que van a hacer una piscina de la pared del sur. Me parece fatal. Entonces, ¿qué hacemos para argumentar que estamos en contra? Pues hacemos el anillo verde. Hombre, el anillo verde es una buena. Yo creo que es bueno tener el anillo verde, pero no como respuesta a algo que no les gusta, porque como el alcalde les ha explicado antes, yo creo que tiene toda razón, allí, si no se hace esta piscina, se hacen no sé cuántos edificios y arrasas con toda esa zona verde, ¿no? Entonces dices, hombre, argumentemos de otra manera. ¿Es importante que haya un anillo verde? Yo creo que sí, podría ser una buena solución para la ciudad, pero no como respuesta. Sí, los míos me dicen que me calle. Nada, pues muchísimas gracias. Bueno, talde sozialistaren txanda. Bueno, pues voy a empezar por las que vamos a votar que sí, que van a ser las dos del Partido Nacionalista Vasco, las dos de Podemos, de diversidad y de acceso a la vivienda, y empezaré por las que vamos a aprobar de manera puntual, si se permiten votar por puntos tanto al Partido Popular como a EH Bildu. Al Partido Popular, en el plan de movilidad vamos a votar que no a la primera y a la segunda y vamos a votar que sí a la tercera y a la cuarta. Y en relación a las víctimas del terrorismo, tenemos que decir que, bueno, no creemos que la redacción tal y como está de esta declaración sea la más afortunada para, por una parte, recordar los 10 años que llevamos de libertad recuperada sin las pistolas de ETA, ¿verdad? A nosotros no nos parece la más adecuada. En cualquier caso, vamos a votar que sí a todos los puntos, excepto en el punto 2, en el que nos vamos a abstener, porque en el mapa de la memoria histórica está claramente definida los periodos y las situaciones históricas a las que se refiere. Son las que están vinculadas específicamente al franquismo, desde 1936 a 1975. Y al franquismo 1936-1975. No estamos para nada en contra de que se articule un recorrido con las víctimas del terrorismo, solo faltaba. Y la iniciativa de colocar placas a las víctimas del terrorismo en las calles de nuestra ciudad es una iniciativa que nosotros apoyamos, pero no consideramos que es lo mejor mezclar ambas situaciones y ambas víctimas, porque no queremos ni blanquear a ETA ni queremos blanquear al franquismo. Y en relación a las enmiendas, bueno, a las propuestas de EH Bildu, vamos a votar en relación a la vivienda que no al primer punto, sí al segundo, al tercero, cuarto, quinto y sexto que no, y al séptimo que sí. Y en relación al anillo verde vamos a votar que no, porque, vamos a ver, este Gobierno municipal está trabajando intensamente y arduamente en la conservación de los espacios naturales y la biodiversidad. Por ejemplo, la renaturalización de la presa de Articucha con su desmantelamiento es uno de los proyectos de dimensiones que yo creo que no somos conscientes de lo que supone para el cuidado de la biodiversidad, por ejemplo, ¿no? Y la mejora de los índices medioambientales. O estamos repoblando Oberán, Landarbaso, hemos plantado cerca de 10.000 árboles. Los fondos de Next Generation nos van a ayudar también a incidir en las políticas medioambientales de mejora de la eficiencia energética, del aumento de la biodiversidad. En estos presupuestos que acabamos de aprobar en la Junta de Gobierno vamos a tener recursos económicos por un valor de más de 2 millones para inversiones medioambientales y verdes.
En esta legislatura tenemos un nuevo parque en la ciudad, el Parque del Arre, es espectacular, y quisiera terminar recordando que por Donostiarra tenemos 20 metros cuadrados de zonas verdes, cuando la OMS recomienda entre 10 y 15, es decir, que nosotros tenemos 20, insisto, metros cuadrados de zonas verdes en la ciudad que estamos empeñados en recuperarlos, en valorarlos, en darlos a conocer a la ciudadanía. Somos una de las ciudades españolas con más zonas verdes por habitante y eso vamos a seguir manteniéndolo y preservándolo. Eskerrik asko. Bildu taldearen txanda orain. Bale, nik handitik txikira jongo naiz, eta EAJak aurkeztu duzuen ebazpen proposamenari buruz, abstenitu egingo gara bietan, eta bietan arrazoi berdinagatik. Nolabait zuen puntuetan sartu duzue sorta handi bat, oso anita eta oso zabala, ez? Hainbat proiektu eta proiektu. Batzuekin ados gaude, eta baina beste batzuekin ez. Bueno, adibidez hemen aipatzen da altza eta galtzara borden arteko lotura, toporen lotura, asko postutzen gera, gainera zuek ere halako postua egiteaz. Baina aldi berean ere abiadura handiko trena ere aipatzen duzu eta horrekin berriz ez gaude batere ados. Orduan, ikusten dugu bi dokumentuetan halako, zuen programa hemen sartu duzue eta ez gaude batera. Horregatik abstenitu egingo gara. Batzuekin bai eta beste batzuekin ez gaudelako ados. En relación al Partido Socialista, en hacer de San Sebastián una ciudad inclusiva para las personas LGTBI, vamos a votar que sí, con una pequeña puntualización que nos queremos hacer, ¿no? En el primer punto se dice San Sebastián, el Ayuntamiento de San Sebastián declara a Donostia como ciudad segura y amiga de las personas LGTBI, ¿no? Eso está muy bien, pero creemos que no es más que una declaración de intenciones, que el hecho de declarar a una ciudad segura no quiere decir que sea segura, ¿no? No obstante, vamos a votar que sí porque creemos que todo este tipo de compromisos o de declaraciones siempre ayudan a avanzar hacia, digamos, la libertad de las personas que tienen de hacer con su cuerpo y con su vida lo que les dé la gana, ¿no? En la segunda, en la San Sebastián como ciudad de talento e innovación, estamos de acuerdo que para avanzar en una ciudad, para ser una ciudad moderna, hiri moderno bat egiteko ere, funtsezkoa da halako talentua eta berrikuntzaren hiria egitea. Baina hala ere, abstenitu egingo gara, zen gertatzen zaigu pixka bat EAJaren ebazpeneekin antzeko baita, nolabait sartu duzue zuen eredua, zuen kriterioak, eta nolabait ez dira, ez du gehiegi sinisten daramazuen bidea, ez? Funtsean zer esaten da, baizik eta gero errealitatean zer egiten duzuen, hori nolabait esaten den bezala, se dice una cosa y se hace la otra, ez? Con respecto al Partido Popular y con su plan de movilidad, vamos a votar por puntos. Al primero vamos a votar que no, porque aquí incluyen lo que es la puesta en marcha del metro y entonces en ese sentido nosotros no vamos a apoyar precisamente porque está en este punto. Y además entendemos que para hacer aparcamientos disuasorios eso tiene que estar dentro precisamente de un plan general de movilidad que sí incluyen en uno de esos puntos y que a eso sí vamos a votar afirmativamente, ¿no? El segundo punto en el que se habla de la reutilización de la estación de autobuses de Amara, pues posiblemente si el PP en su momento, cuando se decidió hacer la estación de autobuses, hubiera mantenido su palabra de ubicar la estación de autobuses en Ribera de Loyola, pues a lo mejor no estaríamos con este problema, a lo mejor. Pero aquí entendemos que valorar es valorar y vamos a votar que sí. Y el tercer y el cuarto punto también creemos que es fundamental que esta ciudad tenga un plan de movilidad de una vez por todas, que tenga una visión general y que a partir del plan general se hagan
especificaciones. Con respecto al tema de las víctimas del terrorismo, le voy a decir una cosa, señores. Bueno, al Partido Popular le voy a decir una cosa. De principio a fin, esta propuesta de resolución, desde luego, no solamente no ayuda a la resolución del conflicto que ha habido y que hay todavía, las situaciones de víctimas que hay en este pueblo, sino que además creo que va en dirección contraria. Es un relato parcial, es un relato que lleva a la confrontación, es un relato que desde luego nosotros no estamos ni de lejos ahí. Estamos nosotros en un relato de acompañamiento y de entender absolutamente a todas las víctimas y no solamente tener un relato parcial. En ese sentido entendemos que están muy, muy alejados de la realidad de este país. Y le voy a decir otra cosa. Yo cuando antes me refiero a las víctimas, si ahora estamos aquí las mujeres podemos votar es porque muchas mujeres han peleado hace muchos años porque tengamos derecho al voto. Si hay vascos y vascas aquí es porque muchos han peleado por estar aquí. Si se puede abortar es porque muchas mujeres han peleado por el derecho al aborto. Y si pueden haber, muchas personas han peleado por los derechos de las mujeres y los hombres trans. En ese sentido. No se mire usted tanto al ombligo. Y con respecto al Elkarrekin Podemos, vamos a votar que sí a las dos resoluciones. Entendemos que la de la vivienda, la nuestra, era un poco más concreta, pero sin duda alguna vamos a votar que sí. Y a la de una ciudad más abierta, inclusiva e igualitaria, por supuesto. Sin eso no hay ciudad del futuro que aguante. Eskerrik asko. Azken txanda, talde jeltzaleak. Bai, bueno, talde txikitik handira, Elkarrekin Donostiak aurkezten dituen bi ebazpenei bere osotasunean baiezkoa emango diegu. Bai, etxebizitzan markatzen diren 4 puntu horiek, gainera uste dut bat egiten dutela aurrekontu akordioarekin hartutako konpromisoekin, eta bestalde jakina bai hiri ireki, abegikor eta anitzarekin. Aurretik lehenengo saiango izan aipatu dugu hiri berdinago baten defensa egiten degula, eta honek bete-betean bat egiten du helburu horrekin. Respecto a las propuestas del Partido Popular, la que corresponde a la mejora de la movilidad urbana, vamos a apoyar los puntos 3 y 4. Estamos de acuerdo de que tenemos que poner todos los elementos que tenemos sobre la mesa, el de la movilidad que tenemos sobre la mesa, y hacer un plan. Lo que no vamos a apoyar es el punto 1 y 2 porque, bueno, pensamos que es primero mejor tener un plan y luego decidir. Aquí ya hay decisiones que se toman antes de tener el diagnóstico y pensamos hacer el trabajo, bueno, de forma un poco más ordenada. Respecto a la segunda, bueno, nosotros en principio vamos a aprobar el punto 1 porque creo que además es algo que está haciendo este ayuntamiento y creo que la dinámica, entre otras, pero la de las placas, por destacar alguna, así lo demuestra. Sin embargo, nos vamos a abstener al segundo punto. Creo que además Marisol Garmendia ya ha aclarado muy bien que la memoria histórica se ciña a un periodo concreto y que esto no responde exactamente a ese periodo. Y respecto al punto 3 y 4 vamos a votar en contra. En principio, porque el ayuntamiento no puede impedir cualquier celebración. Eso lo debe hacer un juez. Y, en segundo lugar, nosotros estamos dispuestos a condenar cualquier tipo de actividad, pero condenaremos siglas concretas, no ideologías, no, lo que no haremos va a ser condenar grandes ideologías de esta manera tan poco concreta. Respecto, bueno, alderdi sozialistari dagozkion proposamenen inguruan, biei baiezkoa bozkatuko dugu, jakina, bai berrikuntza talentuaren ingurukoari eta bai LGTBI irari dagokiona, eta Bilduko bi ebazpenei, bueno, eraztun berderi dagokiona, bueno, uste dut Korominas jaunak eta Garmendia Andreak oso ondo azaldu dutela zein dan ezezkoaren zergatia, ez dut nik errepikatuko, eta aldiz, etxebizitzari dagokiona, guk baiezko emango diogu 2. eta 7. puntuari, udala gainera ari da horretan lanean, eta behatokia dauka tresna bezala bai persona eta baliabidekin lanketa hori egiteko, baina aldiz gainontzeko puntuak ez ditugu babestuko. Besteak beste hemen hitz egiten da adibidez declarar la ciudad como zona tensionada. Bueno, mai gainean dago nahi aurre proiektuak, besteak beste jartzen du hori gobernu autonomikoen kompetentzia dela ez oraingo udaletxeena. Orduan hori errespetatuko dugu eta hori bete-betean adibidez 2. puntuarekin lotuta dago. Edo bestalde, hemen baita ere aipatzen da,
erresidentzialetik tertziariora ez pasatzea, udalak hartu du horren baitan hartu ditu neurriak, norma urbanistikoak aldatu ditu, eta gainera, hemendik aurrera izango dugun plan orokorraren berridazketak lagunduko digu beste hainbat neurri hartzen, baina, esandakoa. Honi dagokionez, 2. eta 7. puntuak onartuko ditugu. Eskerrik asko. Eztabaida amaituta bozketatara pasatuko gera, eta nik, urrenkera bat daukat, ez dakit erregistroaren araberakoa dana da ez, baina ondo iruditzen badima zaizu horrela egingo dugu, eta da txikitik handira botatzen joatea. Eta, nik notak hartu ditut zeintzutan eskatu dezuten puntuz puntuka botatzea, baina baten batean okar badiman abila bisatu mesedez. Orduan, denengo dauzkagu Elkarrekin Donostiak aurkezten dituen mi proposamenak, eta denengoa izango ditzateke ciudad más acogedora, diversa, abierta, inclusiva e igualitaria. Hau uste dut osorik botatu dezakegu da? Ez? Habéis pedido por puntos? Vale. 3 puntu dira, eta banan joango gera. Denengo puntuari aldeko botoak, hau batez. 2. puntuari aldeko botoak, talde popularra ezik, kontrakoak, talde popularrak, onartzen da. Eta 3. puntuari aldeko botoak, aurreko berdina, kontrakoak, talde popularra, onartzen da. 2. hau uste dut ere, hau ere puntuz puntu eskatu dezute? No he atendido a usted lo suficiente igual. 4 puntu dira, eta denengo puntuaren aldeko botuak, hau batez, 2. puntuaren aldeko botuak, talde popularra ezik, kontrakoak, talde popularra, 3. puntuaren aldeko botuak, talde popularra ezik, kontrakoak, talde popularra, eta 4. puntuaren aldeko botuak, berdin, kontrakoak, berdin. 4 puntuak onartzen dira. Orain talde popularraren proposamenetara goaz, denengoa mugikortasunari buruzkoa izango ditzateke, 4 puntu ditu, eta hemen bai eskatu dezute puntuz puntu egitea. Beraz, denengo puntuari aldeko botoak, talde popularrak, kontrakoak, jeltzaleak, sozialistak, Bildu, abstentzioak, Elkarrekin Donostia, ez da onartzen. 2. puntuari aldeko botoak, talde popularra, kontrakoak, Elkarrekin Donostia, talde sozialista eta jeltzalea, abstentzioak, Bildu, ez da onartzen. 3. puntuari aldeko botoak, hau batez, eta 4. puntuari aldeko botoak, hau ere hau batez. Beraz, 2 puntu horiekin onartuak geldituko ditzateke proposamen hau. Urrengoa terrorismoari buruzkoa izango ditzateke, honek 4 puntu ditu, eta banan joango gera. Denengo puntuari aldeko botoak, Bildu ezik, kontrakoak, Bildu, onartzen da. 2. puntuari aldeko botoak, talde popularra, kontrako botoak, Bildu, abstentzioak, beste 3 taldeak. Ez da onartzen. 3. puntuari aldeko botoak, talde sozialista, talde popularra, kontrakoak, beste 3 taldeak, ez da onartzen. Eta 4. puntuari aldeko botoak, talde popularra, talde sozialista, kontrakoak, beste 3 taldeak, hau ere ez da onartzen, beraz, puntu bakar batekin onartuak gelditzen da proposamena. Oraingoaz, talde sozialistak aurkeztutako 2 ekimenak bozkatzera, eta uste dut LGTBIQ+ buruzko proposamenean danak batera botatzeko arazorik ez daukagula. Beraz, proposamenaren aldeko botuak, hau batez onartzen da. Urrengoa talentua eta innovazioari edo berrikuntzari buruzkoa, hemen 2 puntu dira eta puntuz puntu egingo dugu. Denengo puntuari aldeko botuak, sozialista jeltzaleak popularrak, kontrakoak, abstentzioak, Bildu, Elkarrekin Donostia, onartzen da, eta 2. puntuari aldeko botuak, Elkarrekin Donostia, talde popularra, jeltzaleak, sozialistak, kontrakoak, abstentzioak, Bildu. Onartzen da. Igual, no sé, lo repito, o sea, no hay ningún problema para que... Igual lo he dicho de corrido y no sé lo que he dicho, baina... ¿Tú qué? No, repito, para que no haya dudas. O sea, 2. puntua. Bai, aldeko botuak, sozialistak, jeltzaleak, Elkarrekin Donostia, kontrakoak, talde popularra, abstentzioak,
EH Bildu. Gaizki izan dut, Osea, EH Bilduren bi proposamenak orain, Gerriko Berdeari buruz uste dut ez dagoela puntuz puntu botatzeko beharrik, beraz osotasunean bozkatuko dugu, aldeko botuak, Elkarrekin Donostiak EH Bilduk, kontrakoak, beste hiru taldeak, ez da onartzen. Eta etxebizitzari buruz, puntuz puntuka 7 puntu dira. Lehenengo puntuari aldeko botuak, Elkarrekin Donostia EH Bilduk, kontrakoak, beste hiru taldeak, ez da onartzen. Bigarren puntuari aldeko botoak, talde popularra ezik, kontrakoa, talde popularrak, onartzen da. Hirugarren puntuari aldeko botoak, Elkarrekin Donostia EH Bildu, kontrakoak, beste hiru taldeak, ez da onartzen. Laugarren puntuari aldeko botoak, Elkarrekin Donostia EH Bildu, kontrakoak, beste hiru taldeak, ez da onartzen. Bosgarren puntuari aldeko botoak, aurreko berdina, kontrakoak, aurreko berdina, ez da onartzen. Seigarren puntuari aldeko botoak, oraingoan talde popularra ere bai, EH Bildu eta Elkarrekin Donostiarekin, kontrakoak, sozialista jeltzaleak, ez da onartzen, eta 7. puntuari aldeko botoak, talde popularra ezik, kontrakoak, talde popularra onartzen da. Eta azkenik goaz, Eusko Alderdi Jeltzaleak aurkeztutako bietara, eta hauek ez dira puntu, batek puntu bakarra dauka, baina besteak bi eta inorrek ez du eskatu banatzeko, beraz, batera egingo ditugu. Gune publikoari dagokion proposamena, aldeko botoak, sozialista jeltzaleak, kontrakoak, eta talde popularra barkatu. Bai, popularrak baietz botatu dute. Repito. Vale, venga, a ver. Es que igual voy un poco rápido, pero... Gune público, espacio público. La proposición, sí. Votamos la proposición relativa a espacio público. Repetimos la votación. Orduan, horren aldeko botuak, popularrak, jeltzaleak, sozialistak. Berriro, bueno, a ver. Aldeko botuak, orain bai, EH Bildu ezik, beste guztiak, kontrakoak, abstentzioak, EH Bildu. Onartzen da. Eta gobernu zentralari buruzkoa, aldeko botuak, sozialista jeltzaleak, kontrakoak, abstentzioak, etxoin, berriro errepikatu, ez que Elkarrekinek ez du botatu. Baina ez du botatu. Abstentzioa da? Berriro bozkatuko dugu? Bale. Bueno, berriro bozkatzen dugu. Proposamenaren aldeko botuak? A ver. Gaude, espazio publikoarenean oraindik, ez? Jo, bale. Bale, aurrekoan zer 2 puntu ziren? Alde, ez? Bale, listo. Bi alde. Bai. Bueno, ondo bukatuko, a ver, gobierno central, ez? Oain garbi dago, zer botatzen nahi gen, aldeko botuak, sozialista jeltzaleak, kontrakoak, abstentzioak, beste hiru taldeak, onartzen. Bueno, plenoa amaitu da, eta aste buru luzeon pasa.